Marcador Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Menos sal de forma natural. Pablo Guisasola. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marcador Asturias, las 9 menos 14 minutos. Hoy somos más de los habituales en Marcador Asturias. Hoy son menos de los habituales en el Molinón. En cualquier caso, hoy tenemos un partidazo este sábado noche. Es el del polémico Día del Club. Un Sporting de Gijón, Deportivo de La Coruña, que es en segunda, pero que siempre suena a primera división. Creo que no llueve ahora mismo, eso sí, hoy hace mucho frío, ha vuelto el frío al Principado de Asturias, así que quédate con nosotros calentito, porque hoy el Sporting necesita ganar a un rival que lucha por el ascenso directo y que hoy juega arropado en el Molinón. Y qué equipazo tenemos nosotros en Radio Marca Asturias esta noche en la cabina número 7 del Municipal Gijones. Hasta allí que nos vamos. Hoy en la narración, Borja Fernández. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, Pablo Guisasola, oyentes, familia del marcador más bonito del mundo, que es este, que es nuestro, que es tuyo, que es del mundo entero y de parte del universo, que es nuestro Marcador Asturias. Bienvenidos todos y todas al partido del que más hemos hablado en los últimos tiempos, y no por buenas cosas, porque hoy el Sporting, como en la película, estará solo en casa, aunque solo del todo no, porque unos cuantos sí que han pasado por el aro de Orlegui, pero el resto han dejado con todo el dolor de su corazón su butaca vacía. Un partido que también debe servir como lección. Amigos de Orlegui, pulsitos a esta afición, los justos. Y a ti, socio enfadado, si no has venido al campo, hoy tus ojos están en la cabina 7. Están con Radio Marca Asturias, que te van a contar este partidazo entre el Sporting de Gijón y el Deportivo de La Coruña, con mucho más en juego de lo que parece viendo el estadio a estas horas, con un Sporting que quiere acercarse a los gallegos y con un Borja Jiménez que vuelve a un once de confianzas que enseguida te contamos. Con el silbato murciano de Rafael Sánchez, con Pepito Grillo desde Las Rozas, hoy desde el bar, David Galvez Rascón, y con el suplemento que ya te lo paga esta santa casa. Así que si estás enfadado hoy, si tienes 22 euros en el bolsillo y estás buscando plan, pues ya te lo cuento. Pide algo de cenar a casa, ponte cómodo en el sofá y enchufa la radio del deporte asturiano, que de momento esto sigue siendo gratis. Desde las 9 de la noche, desde el templo del fútbol español, Real Sporting de Gijón, Real Club Deportivo de La Coruña, y te lo cuenta, como siempre y como nadie, aquí no hay boicot que nos valga, en el marcador de Radio Marca Asturias. 11 minutos para las 9 de la noche. Gracias, Borja, en la cabina de Radio Marca Asturias. Maese, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la cosa por ahí? Pues la verdad es que desangeladora. O sea, no quiero que no se me enfade nadie que pueda estar en la grada hoy del estadio con el pinganillo puesto, pero bueno, se ve el estadio de la época de Marcelino, cuando acudíamos a la grada 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, bueno, incluso menos, porque el fondo de animación no está. Y luego, bueno, vas viendo como pequeños grupos de sportinguistas camuflados entre seguidores del Deportivo, porque aquí en la tribuna principal hay gente del Deportivo, en el fondo norte, pegados a la esquina de la grada visitante, hay gente del Deportivo, en la tribuna este, también acercados y pegados a esa esquina visitante, hay gente del Deportivo. Donde no hay gente del Deportivo es en el fondo sur, pero el fondo sur está
desangelador. El recibimiento ha sido espectacular, como siempre, bengalas, un ambiente hostil para un partido que se prevé el mejor de la jornada, se preveía, pero lo cierto es que, bueno, esto es como cuando a los niños pequeños de vez en cuando un cachete no les viene mal, pues así está el grupo Orlegui. Le están pegando un cachete bien fuerte en el culete para que espabilen, para que se den cuenta de que en el fútbol y en la vida no es todo dinero, y en este caso no es que sea todo dinero, intentaron que lo fuera y van a acabar pagando justos por pecadores. Completamente de acuerdo. A ver si podéis pasarnos unas fotitos para los canales de Radio Marca Asturias, para que lo puedan ver también todos nuestros oyentes, para Killer Asturias, incluso también Tato, para que podamos sobreimpresionarlo en nuestro directo de YouTube y también en Twitch. ¿Qué tal, Tato? Muy buenas. ¿Qué tal, Guisa? Muy buenas. ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, pues yo creo que hoy el fútbol parece que es lo secundario. Llama la atención porque es una de las últimas balas ya del Sporting, yo creo, por meterse en el playoff, y en las últimas 2 semanas hemos hablado muy poco de fútbol y hemos hablado mucho de lo ¿Has dicho social. el fútbol es lo secundario? O sea, ¿hoy te parece más importante? No, digo que parece que es lo secundario. Vale, por vale. lo que hemos hablado en las últimas semanas, casi nos ha hablado ya de la semana pasada del partido contra Las Palmas, y menos todavía esta semana de ese partido contra el Deportivo de La Coruña, que creo que es trascendental. Y pues Orlegui ha hecho que se hable muy poco de fútbol, que se centre muy poco la atención en el equipo, y que al final se abra esa crisis social por esos precios de los suplementos, y hoy veamos un Molinón muy enrarecido y una extraña situación, con muchos menos aficionados de los habituales y de los que seguro que habría en un partidazo como ese. ¿Cuántos suplementos han vendido al final? 6.000. En torno a los 6.000 suplementos han vendido, y a eso hay que añadirles los 5.000 socios que no tenían que pasar por caja, aunque de esos 5.000 no van a estar todos. Aquí no hay 10.000. Y luego se han vendido 3.000 entradas, pero claro, ahí miramos mucho a la esquina visitante, que esa esquina es que ya no es esquina, es una esquina que va comiendo de los laterales, porque hay mucha gente del Deportivo de La Coruña en esa grada visitante, sobresaliendo los límites de la grada visitante, que contrasta con el estado de la imagen de la grada local, que tiene muchísimo hueco. Creo que está Tato trabajando en esas imágenes, la del fondo sur vacío, que desde luego, bueno, pues es llamativo. Y también pues la panorámica, ¿no? La imagen general hoy de las 4 gradas del Molinón, que como decís, pues presenta un ambiente irreconocible, podríamos decir, el de décadas atrás. Y luego se ha camuflado todo con la megafonía a todo meter, pero la megafonía, en cuanto pite el colegiado, se va a terminar. Que es que va a dar paso al mini Riazor que está aquí, porque todos hemos viajado con el Sporting, o cada uno ha viajado con su equipo, independientemente del equipo que sea, y siempre animas mucho más cuando estás de viaje con tu equipo y estás en el estadio como afición visitante, y cuando estás en casa, bueno, pues o tienes a alguien que te anime el cotarro, o bueno, te vas a sentar y ver lo que sucede. Y yo creo que es lo que vamos a tener hoy en el estadio, que vamos a tener a la afición del Deportivo animando constantemente y sin parar. Es lo que están haciendo desde que los han ubicado en ese sector de la grada visitante, y los aficionados del Sporting, pues bueno, vienen aquí a sentarse, y bueno, no sé hasta qué punto tendrán, bueno, pues la misma impresión que tenemos todos, ¿no? De decir, madre mía, hemos venido, pero es que la gran mayoría del sportinguismo se ha quedado en casa, ha puesto Radio Marca y va a seguir el partido desde la radio. Mira, pues ahora todos nuestros oyentes, si quieren ver esa imagen, a las 8:53 de la noche, a 7 minutos para que comience el partido, un poquito menos de que comience el partido, pues esa es la imagen que presenta ahora mismo el Molinón. Se puede ver fondo sur, la grada de animación vacía. La grada este, la verdad es que está prácticamente vacía, y la grada oeste, que la podemos ver quizás no en su integridad, pero desde luego que también presenta un ambiente pues prácticamente desierto. O sea, está esa grada oeste como el resto de las gradas. A ver si podemos hacer también una foto, Borja Maese, justo antes de que vaya a comenzar el partido, porque ya sabéis que a partir de que ruede el balón, el señor Javier Tebas es capaz de mandarnos si hacemos una fotografía, así que tiene que ser justo antes de que ruede el balón. Borja, queremos saber quiénes son los 11 de Borja Jiménez. La alineación del Sporting consideraría el Pedreru platos de calidad para todos los gustos.
Pues hasta la caña Garcilaso de la Vega, que nos vamos para buscar el 11 del Sporting, que vuelve bajo palos. Superman rojiblanco Rubén Yáñez, línea de 4 y no de 5. Con la derecha para el infante de Marina Guillermo Rosas Alonso, banda zurda para el aceitunero Brian Oliván, pareja de centrales para el informático de Avilés Diego Sánchez y el tete de Gandía Sor Pablo Vázquez. Sala de máquinas para Corre que te corre Alex Corredera. Junto a él, niño de Catoira, Manu Rodríguez Galego. Banda zurda, o Rey Mago Gaspar Campos Ansó. Banda diestra, Pingüino de la Antártida Emperador Jonathan Dubasín. Engancha el 10, engancha el prestidigitador palentino César Gelaber. Y arriba para los goles. Noche de sábado, noche de bachata en el templo. Hay poca gente para salir a bailar, pero si alguien puede ser Don Juan Ferney. ¡Saca los prohibidos, Otero! Mientras que Antonio Hidalgo forman el Deportivo de La Coruña con Álvaro bajo palos, línea veremos y de 5. Con Altimira, Chimo Navarro, Comas, Dani Barcia y Escudero. Sala de máquinas para Mario Soriano, para Villares y para el asturiano Ricky. Arriba Luis Micruz y arriba Ensongo. La alineación del Sporting consideraría el Pedreru platos de calidad para todos los gustos. Creo que hoy también, bueno, seguro que hoy también va a estar con nosotros, pero creo que ya ha llegado a esa cabina número 7 de Radio Marca Asturias. Nacho Cases. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Te vemos, Nacho. ¿Qué? ¿Cómo ves el campo hoy? ¿Extrañado cuando lo has visto? He alucinado porque yo creo que nunca he visto esto. Bueno, cuando era pequeño estábamos en segunda división, sí que es cierto, los últimos partidos había 8, 9.000, estábamos ahí viendo un poco, bueno, esa ida del Sporting, esa segunda división tan difícil que fue hace, bueno, ya 20 o 25 años. Perdonarme un poco los años porque me pierdo un poco, pero bueno, me entendéis un poco a lo que digo. Yo he alucinado, la zona de los ultras vacía totalmente y yo nunca he visto esto. Lo decía antes Maese, que le recordaba aquellas épocas de segunda división, después de tantos años intentando conseguir el ascenso sin éxito, cuando se había perdido de algún modo la ilusión por volver a la élite del fútbol español. Ahora no es que se haya perdido, aunque sigue estando muy difícil, es más bien, bueno, pues consecuencia de esa crispación social de la que hemos estado hablando a lo largo de toda la semana. Señores, Nacho, te pregunto a ti, ya le he preguntado a Maese, a Tato, también a Borja, el partido de hoy es vital para el Sporting. Sí, partido vital, creo que el Depor también, bueno, es un equipo que se juega mucho. Sí es cierto que ha estado en un tramo irregular, pero yo creo que en la zona ofensiva, y eso que no ha sido muy goleador últimamente, en la zona ofensiva yo creo que es el mejor equipo. Creo que es el mejor equipo. Luismi, bueno, sí que es cierto que Yeremay no ha estado, Mella está lesionado. Creo que es un equipo por nombres de lo mejor, top 2, top 3. Y el entrenador que me ha entrenado a mí encima, creo que es un fenómeno, le mete el espíritu competitivo que creo que puede ser que a este equipo tan ofensivo le pueda faltar. Ahora te pregunto, por cierto, por ese entrenador también Nos cambian el campo. del Deportivo de La Coruña, pero Perdona, Guisa Sala. permitidme un momento. Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Guisa? Muy buenas, ¿cómo estáis? Gallego, falta un minuto para que comience el partido. Te pido un gran resumen y luego también al descanso charlamos de lo que está siendo o de lo que ya ha sido el partido conmemorativo del centenario del Oviedo. Pues mira, ha ganado el equipo de Cazorla. Se ha enfrentado el equipo de Cazorla frente al equipo de Esteban. Ha vencido el de Cazorla 4-3. Goles de Joaquín, doblete de Diego Cervero y también ha marcado Marchena. Por parte del equipo de Esteban, marcó Esteban de penalti, Piatti y Cataña. Hemos vivido una jornada de mucho oviedismo con la planteación del Carballo a cargo de Pelayo Sánchez, el ciclista del Movistar Team. También hemos conocido el trofeo Herrerita para la trabajadora del club que ya se jubila este año, Vicky Rubiera, y 4 puertas que se han descubierto, la de Javier Álvarez Alonso, Esteban Suárez, Paulo Bento y José María García Lavilla. Así que una jornada de mucho vidismo. Acaba de concluir este partido en el Carlos Artieri con cerca de 8.000 espectadores en las gradas, con la Real Banda de Gaitas entonando el himno de Asturias para colofón final, y ahora la fiesta que continúa en los aledaños del Tartiere, en el aparcamiento, ahí con esa fiesta, con varios conciertos que organiza el Grupo Simaquiari. Gracias, Gallego. Después más.
Por aquí me quedo. Abrazos. Antes chao. de que comience el partido, el informe del rival, nos subimos a Ascensores 3. El informe del rival del Real Sporting con Tresa, tu empresa de ascensores de confianza en Asturias. El Depor que aterriza en el Molinón en un estado de forma envidiable en cuanto a resultados, no así en cuanto al juego, porque ya desde el principio de la liga ha habido muchas críticas para Antonio Hidalgo y su propuesta. El equipo está practicando ahora mismo en exceso el juego directo, balones largos desde la portería, desde Álvaro Ferllo hasta el delantero y con múltiples cambios además en esa zona ofensiva, porque ya hemos visto últimamente a Vilen Songo, a Samuel Mulatiri y también a Zaka Edashuri. Funcionó contra el Zaragoza justo en el minuto 86 con ese balón largo, no del portero pero sí de Chimo Navarro, la cesión de Zaka y el remate de Mula al fondo de la portería. Jeremai, que arrastra muchas molestias desde hace semanas, solo jugó 20 minutos contra los Maños, tiene dolor por culpa de la pubalgia y no está David Mella, un futbolista que ya no va a actuar en lo que queda de campeonato. Lo dicho, el resumen es que el Depor tiene muchos puntos, pero no practica buen juego, al menos a juicio de los aficionados, que eso sí, han viajado en masa hasta Asturias. El informe del rival del Real Sporting con Tresa, tu empresa de ascensores de confianza en Asturias. Con Tresa y con nuestro compañero Jesús Sobrino. Y ya en el Molinón arranca el partido, Borja. Ya ha arrancado el partido, como decía Maese, con el primer cambio que nos ha hecho el Depor. A la izquierda del túnel de vestuarios el equipo de Antonio Hidalgo. A la derecha el Sporting de Borja Jiménez, con toda la grada visitante votando. Y con un ambiente, pues, de los más extraños, o al menos el más extraño que yo he vivido en el Molinón. Y con la primera posesión para el equipo gallego. Cómo vota la grada visitante y qué imagen, cómo contrarresta con el resto del público. Es una imagen muy extraña del Molinón. Parecido el del año pasado, el último partido donde el Sporting no se juega nada en el Molinón, que la gente dijo, bueno, pues no voy, ¿no? Es un poco una sensación extraña. Pero claro, con el Sporting jugándose, las escasas opciones que tiene de no perderse el tren de los mejores de la clasificación. Saque de banda para el Depor desde la banda zurda. Recordemos esa zona con Villares, con Mario Soriano, con Ricky, con mucho talento en el equipo gallego. Y el Sporting hoy que vuelve al 4-2-3-1. Dejamos la línea de 5 en Canarias y vuelve el Sporting al 4-2-3-1 con ese tridente ofensivo que tantas alegrías nos ha dado esta temporada. Oye, Nacho, ¿dónde te entrenó Hidalgo? En el AEK Larnaca. De hecho, Fíjate. con él he conseguido mi primer título como futbolista profesional. Era segundo entrenador de Imanol Idiáquez. Y eso, lo que te decía, el espíritu competitivo a un equipo tan ofensivo como el Depor creo que le puede venir bien. Jan Huesca lo ha hecho muy bien, sobre todo por ese tema que te he comentado. Y creo que el Depor, para mí es uno de los equipos que más me gusta. Cuidado. Uy, arriba el Depor, Mario Soriano. A los guantes de Yáñez. No había salido ese balón. Balón para el Sporting, decías, Nacho. Sí, es un entrenador muy competitivo. De hecho, siempre cuando eres segundo entrenador sí que tienes más contacto con los futbolistas. Y uno de los beneficios que nos daba Antonio era ese espíritu competitivo, ¿no? Jugando con nosotros a veces que se metía, quería ganar, se enfadaba como jugador. Y creo que como entrenador puede ser duro. A la vez que, ya hemos visto las primeras salidas del balón de Depor, quiere mucho balón, quiere meter al medio centro con los centrales, los laterales altos. Creo que va a ser un equipo que nos va a dominar, sobre todo al principio. Ojo que se sitúa Gaspar de enganche y Otero en la izquierda cuando el Sporting Gaspar desde la zurda, buen balón para Otero dentro del área, cabezazo. No llegó Dubasín, se la tiene que quitar de encima Ricky. Pues con esa variante táctica en el Sporting ahora. Sí. Ya me pareció al principio del partido, Gelaber retrasa su posición casi a la zona de corredera y aparece Gaspar Campos como enganche. Ahora, a la hora de defender no, a la hora de defender, Dubasín derecha, Gaspar ya recupera su parte izquierda y Otero junto a Gelaber como referencias. Posesión para el Depor. Bueno, Sporting, Los que han venido, pocos, pero ruidosos en el Molinón. Posesión para el Deportivo de La Coruña con Arnau Comas saliendo desde la banda derecha. Presión débil del Sporting, no tira muy arriba la línea el equipo de Borja Jiménez. Escudero atrás desde la banda zurda, ahora sí tira la presión Gelaber, atacando a Dani Barcia, el goleador del partido de ida. Derecha para Comas, viene a recibir Chimo Navarro, por delante tiene Altimira. Tocando el Depor, presiona el Sporting, Brian Oliván a punto de robar, pero sale el Depor por la banda derecha, ojo la salida.
de Chimo Navarro, que se mete por dentro, le persigue Corredera, balón para Nsongo. En la parte derecha tiene que frenarse porque llegaba Diego Sánchez. Balón atrás para el Timira, que vuelve a atacar la banda. Le persigue Gaspar. Llegando a línea de fondo, de vuelta atrás para Nsongo. Vuelta a empezar para el Depor. Villares. Atrás, tocando para el asturiano, para Ricky Rodríguez. Este para Luis Micruz, de vuelta para Ricky. Viene Villares, apertura para la derecha para Altimira. Se encarga de recibir ese balón Mario Soriano. Buenos peloteros, que tiene el Depor en zona de 3/4. Atrás, zona defensiva. Posesión para el equipo de Antonio Hidalgo. Es un poco lo que esperábamos, ¿no? Que el Sporting replegara, tuviera 2 líneas de 4 bien marcadas y bien juntas y el Deportivo intentara atacar con posesiones largas, sin precipitarse y buscando los espacios, moviendo al rival de un lado a otro. Minuto 5 de partido, no hemos hecho la porra todavía. Venga, con la Casa del Mar vamos a hacer la porra. La porra del Sporting con la Casa del Mar, gastronomía de calidad en Gijón. Y grandes mariscos, la máxima calidad y también los pescados en la Casa del Mar. A ver, Nacho, ¿qué le pones a la porra hoy? Yo voy a poner un 1-1. 1-1. Tato, ¿qué le pones tú? Yo voy a ser un poco más optimista, 3-1. Maese. Un poco más. Yo un poquito más, 4-1. ¿Y tú, Borja? 2-1. Yo le voy a poner un 1-0, partido de sufrimiento, pero los 3 puntos para el Sporting. La porra del Sporting con la Casa del Mar, gastronomía de calidad en Gijón. Balón arriba, lo peleaba Dubasín, la va a ganar Escudero. Y vuelta a empezar para el Deportivo. Luis Micruz viene a recibir dorsal número 21, toca atrás y carril para el Depor para salir por dentro. Tocando para la derecha, están encontrando huecos ellos. Sí, eso te iba a decir. Ahora salió Guille demasiado de su zona y generó un espacio que, afortunadamente para el Sporting, no la vieron. Es que ellos, Nacho, tienen futbolistas de muy buen pie, ¿eh? Sí, y nos están generando un poco de superioridad ahí entre la línea nuestra de Gelaber y los mediocentros. Sí que es cierto que salen a presionar, está haciendo línea de 3 ahora. Sí. Y esa zona de Luismi está recibiendo un poquito ahí cómodo y en esos balones de guardarla y tal, y son de lo mejor de la categoría. Buena salida ahora del Sporting, saliendo Gaspar. Atrás para Guille Rosas. Y ahora frena el Gijonés. Están los suyos que se ordenen. Balón para Corredera. Y a empezar el Sporting. Tiene que ser para un futbolista, Nacho, jugar en este ambiente siendo local, ¿qué supone? Es que sinceramente yo creo ¿Nunca que lo viviste? Exacto, yo nunca lo he vivido. Lo he vivido como aficionado, lo que decíais, no es un compañero vuestro hace 20 años, con Soto, aquella gente que jugábamos, y yo creo que Irurzun, si os acordáis, Sí. toda esa gente, que sí que es cierto que cuando no jugábamos nada había 7, 8 mil espectadores, y yo la verdad que venía, me acuerdo Sí, de la pero en Guaje. aquella no había playoff. No había O sea, playoff, quedabas no. desconectado mucho antes de lo que te lo Antes, y yo creo que ahora es mucho mejor como es ahora porque los equipos se dejaban llevar, ¿no? Bueno, sí es cierto que es un ambiente complicado para el equipo. Creo que el equipo ahora necesita de la arrope de la afición y sobre todo en un momento como este y ante un rival como es el Depor, ¿no? Balón arriba, no puede ganarla Brian Oliván. Será saque de banda para el Deportivo de La Coruña. A ver, la tribuna oeste yo creo que es la que más gente tiene, sin lugar a dudas, ¿eh? O por lo menos ese aspecto da. O sea, la tribuna oeste. Esta. La tribunona. Sí. La oeste, sí. Es verdad que, La, sobre todo, la este es más alta, con lo cual, y la tenemos enfrente, Sí. se ven muchos más. a ver, donde menos gente hay, evidentemente, es en el fondo sur. Fondo Sur de habrá 1000 personas. Sí, sí, sí. Y que contrasta mucho con la imagen que veíamos a las 7 de la tarde con el recibimiento al autobús del Sporting, que ha sido uno de los más multitudinarios de la temporada, con mayor seguridad también por el tema de ser partido de alto riesgo. Y ahí sí que había mucha gente, pero no hacían el recorrido entero, se quedaban a la altura de empezar el Molinón y de ahí no avanzaba la gente. Yo Ya no vuelvo. esos no entraban. Bueno, es un poco lo que piensa la gente, ¿no? Creo que eso es clave, creo que está con el equipo, pero bueno, sí que es cierto que todo el tema que ha venido con las entradas y eso, pues la gente está disgustada y la verdad que yo no esperaba No, este ni tú, ambiente ni hoy. tú, ni yo, ni nadie, ni Ragorri, que por cierto lo tenemos en el palco. Falta de Brian Oliván, están pidiendo la tarjeta y creo que la va a sacar, Amarilla. sí. Bueno, Primera amarilla del Amarilla. partido, la ve Brian Oliván, sacó el brazo por delante de Alti y tarjeta amarilla para el jugador del Sporting de Gijón, primera cartulina amarilla para el Sporting. A ver si nos muestran a la repe. Yo creo que es por sacar el brazo, la
Acción de Brian Oliván. Bueno, Eso está el balón por el medio. sin balón. Una de idas de olla que te gustan a ti, Guisasola. Y a calentar Pablo García. La amarilla para Brian Oliván y a calentar Pablo García. Pues se le va a hacer largo el partido, ¿eh? No, o muy corto. No tenía Alti ya el balón, ya lo había jugado con un compañero suyo y es ahí cuando llega Brian Oliván y le golpea en la cara. Las tarjetas Son con estas idas de Mesón olla. Lerruedes. Nosotros sacamos la tarjeta de oro, la gastronómica, a Mesón Lerruedes. Sí, ¿por qué? Ya lo sabes, sobre todo por su tradición a la hora de cocinar todo, comida casera. Mesón Lerruedes en el Alto del Infanzón. Decía que son esas idas de olla de este Brian Oliván, que ya comentamos en más de una ocasión, que va revolucionado, ha pasado de vueltas y hace que, bueno, pues que no solo nosotros temamos una posible segunda amarilla, sino que también hace dudar al entrenador de Sporting, que ya ha puesto en el minuto 10 a calentar a Pablo. Uy, el error de Dubasín, Mario Soriano en la frontal, se va para la derecha, bien al suelo, cortando Pablo Vázquez, sigue la jugada de peligro, Ricky, apertura para la banda derecha, recibe Chimo Navarro, delante está Gaspar, bien Gaspar, metiendo el cuerpo, saque de banda para el Depor. Que por cierto, qué poco ritmo de partido, ¿eh? Poquísimo ritmo, están jugando al Está, tanto, viendo las gradas y viendo el ritmo de juego, parece más un Villa de Gijón que una jornada 32 esto, ¿eh? Pues si te paras a pensar y tú eres el Deportivo y te encuentras este ambiente y juegas fuera de casa y vas a marcar tú el ritmo de partido, como empieces a meterle un ritmo de toma y daca y a pegarte cara a cara con el Sporting, bueno, tienes las de perder, ¿eh? Sporting jugando en casa, con Dubasín, con Gelaber, con Otero arriba, bueno, yo creo que vienen con la lección aprendida y es, bueno, vamos a intentar tener bajas las revoluciones del partido y de la gente, que aunque sean pocos hacen ruido o pueden hacer mucho ruido y el Molinón es peligroso, que no pegarnos ya de primeras cara a cara con ellos. Bueno, es que cuando el partido está algo más loco es donde estamos viendo mucho más cómoda el Sporting en las últimas jornadas. Precisamente la última jornada, en un partido en el que el rival dominó mucho desde el inicio, como Las Palmas, hasta la segunda parte no vimos ninguna ocasión del Sporting. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. O sea, yo creo que cuando mejor vemos al Sporting es cuando tiene balón y ataca. O sea, en la última parte del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas es que Las Palmas no atacaba. O sea, no era un partido loco, porque era un partido en el que el Sporting simplemente atacaba y Las Palmas se limitaba a defender la renta que tenía. Pero, por ejemplo, contra el Castellón sí que era un partido muy así. Era un partido en el que te atacaba mucho el Castellón y que aprovechabas esas contras para poder hacerle tu daño. En el momento del partido contra el Castellón, Tato, yo creo que lo recordaréis todos, mientras que el Castellón atacó y el Sporting estaba replegado, solo había un equipo en el terreno de juego y era Sí, el por Castellón. eso digo cuando se vuelve algo más loco el partido, digo, no cuando hay un Claro, pero dominador. el Sporting contra el Castellón fue mejor cuando hubo una expulsión y cuando empezó a atacar. O sea, no fue un partido loco porque el Castellón en ese momento dejó de atacar también. No se plantean los partidos igual cuando vas por debajo en el marcador a cuando vas claro, igual. Por supuesto, claro. Entonces, pero el Sporting cuando le han dado el balón y ha tenido que atacar en igualdad de condiciones, incluso en el marcador, no es un equipo fino con el balón en los pies. Claro, pero es Yo que creo que el Sporting está... Sí, yo creo que el Sporting está mucho más cómodo en este contexto, aunque yo no lo veo bueno, este contexto de que te dominen y tú estés jugando a la contra, pero bueno, el Sporting creo que es mejor así que jugando contra equipos que te encierran atrás y tienes que proponer cosas. Uy, el Depor en Songo, atacando por la banda derecha. Delante tiene a Diego Sánchez, se frena, la pone para Chimo Navarro, que pone el centro de primeras, despeja Pablo Vázquez. Hay lío en la grada, vienen los policías, bueno, pues, está justo aquí debajo nuestro, sí, ¿no? Con un sector del deportivismo. ¿Pero la de esto qué? Cantando y hay gente... No, aquí la saca Diego Sánchez, está atacando más el Depor, aunque busca algo de paz el Sporting. Aquí en la Y es que justo parece que están provocando. Justo en la tribuna, en el sector más pegado a la tribuna norte, hay un grupo de 20 chavales del Deportivo de La Coruña. Y ahí se está montando un poco el lío, ahí tiene que ir la seguridad. A ver si puede ser la primera del Sporting, atacando arriba. Gaspar, bien, buena. Gaspar, línea de fondo por el centro. Despeja la zaga del Depor. Córner para el Sporting. El primer saque de esquina para el Sporting con EPM Fontanería. Empresa líder en Asturias, ofrece todo tipo de servicios de fontanería a su fuerte, las comunidades de vecinos. EPM Fontanería transforma desafíos en oportunidades. Primer saque de esquina del partido para el equipo rojiblanco, para el equipo de Borja Jiménez, que deja 3 atrás. Se queda Gaspar en la frontal. Bueno, el Depor deja 2 adelante. Sí, deja 2 y generalmente dejar 1 para 1 aquí en estas acciones no suele pasar.
Al córner, corredera, primer palo. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Álvaro! Sigue la jugada, el remate fuera. ¡Qué paradón de Álvaro al primer palo! Voló el meta del Depor casi sin tiempo de reacción. Luego el rechace se marchó arriba. El remate creo que fue de Pablo Vázquez al primer palo. ¡Y qué parada de Álvaro Salvajada! Es un muy buen remate de Pablo Vázquez. Reacciona muy bien Álvaro, el portero del Deportivo, y en el segundo remate es Pablo Vázquez de nuevo ya muy desviado. La primera la ha tenido el Sporting, ¿eh? Sí. Esto es el fútbol, ¿eh? El balón parado tiene estas cosas. Venga, que se mete el Sporting en el partido. Arriba, balón para Otero. Otero agarrado por Comas. Dice el árbitro que nada. Despeja el Depor. Sale Rubén Yáñez. Uy, salido confiado, Yáñez. Se la quita encima el portero del Sporting. Otero ganándola al salto. Dubasín. Dubasín en la carrera. Dubasín al suelo. Puede haber falta. La pita y a ver la tarjeta. A ver la tarjeta amarilla. Amarilla para Dani Barcia. Estaban pidiendo algo más desde el banquillo del Sporting. Borja Jiménez que se coma el cuarto. Dubasín que se fue al suelo derribado por Barcia. Amarilla para el central del Depor. Hay un futbolista a la izquierda de Barcia. O sea, no es el último jugador de ninguna manera. Se ha levantado todo el banquillo. Pero yo creo que los ánimos han ido bajando poco a poco según están viendo las repeticiones. No es el último. Por lo que dice Guisa, llega Escudero. Sí, llega Escudero al le hace lado. falta al final, medio falta, no, le hace falta al final, pero bueno, yo creo que no es de roja, es amarilla, correcto. Y el Sporting está esperando esto, balón parado, este tipo de jugadas, contraataque. Al final hemos ido contra equipos que juegan el balón, como el Castellón, como el Depor, hemos ido a esto, ¿no? Nos ha salido bien a veces. Se llevan a una persona del Deportivo, De la tribunona, sí. Y aplaude el resto de aficionados. Y a una chica. Y no con gestos de que tengas un buen fin de semana por Gijón, ¿eh? La despedida para el aficionado del Depor. Eso en la grada. Y mientras tanto en el campo, falta y preparado junto al balón. Corredera y Otero. La pinta es de Otero de zumbarla con la derecha. 16 de partido en el Molinón. Preparado don Juan Ferney Otero. Dale, chaval. Va el cafetero. Al golpeo con la diestra. Le pega Otero. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Real Sporting de Gijón. Noche de bachata en el templo. ¡Sácalos a bailar! Don Juan Ferney Otero. Tenía el veneno en la mirada. Según colocó el balón dijo que iba para adentro. La puso en el palo largo. Donde no estaba Álvaro. Donde se la come el portero del Depor. Y donde se adelanta el Sporting. 17 de partido en el templo. Sporting 1. Deportivo 0. Los goles del Sporting con Toyota, en marcador. Descubre toda la gama de Toyota con 10 años de garantía. En Oviedo, Gijón y Avilés. Marca Otero en el 18. A este chico le sale absolutamente todo de falta directa. Se adelanta el Sporting 1-0. No sé cómo se ha vivido, se ha cantado ese gol, porque hoy somos menos de 10.000 en el Molinón. Maese. Somos pocos pero ruidosos, ¿eh? Somos pocos pero ruidosos. Yo creo que se equivoca Álvaro. Sí, da un pasito hacia el otro lado. Sí, y deja Y lo hace muy completamente bien Otero, libre su palo y está muy acertado. La falta Otero con un toque la tira espectacular, fantásticamente sí. bien, o sea, evidentemente. La tira muy bien, pero yo creo que el portero puede hacer algo más. Pero Otero la tira muy bien. Yo creo que conociendo a Otero y las características de Otero, que creo que el portero las sabrá, tampoco es un fino elitista para ponerla por encima de la barrera, que es un tío que va a tirar fuerte y tu palo tienes que cubrirlo, ¿no? Sí. Bueno, no soy portero, pero bueno, es un poco mi opinión de que ahí Álvaro puede haber hecho algo más. Lo busca el Depor desde la zurda, se marcha afuera, saque de puerta para el Sporting. Lo que decía ahora Guisa, somos pocos pero ruidosos, ¿eh? Sí, Ha saltado mucha gente celebrando el gol de Otero.
Y los que hay del Sporting, que son poquitos, ahora son los que ponen el ruido al Molinón. Esto es noticia, lo que suena es la afición del Sporting. En el minuto 19 de partido, ganando el Sporting 1-0. Después del gol, ya van 11, ¿eh? Ya van 11 de don Juan Fernández Y Otero. 10 asistencias. 21 aportaciones de gol de Juan Otero. Esto, por cierto, para los que no le valen los goles de penalti, ¿los de falta valen doble? Para que esa sola dices, ¿no? No lo sé, eso No, ya. no, lo eso digo preguntan en para otra el que lo ventanilla, diga. aquí no. Al que diga que los de penalti es que son de penalti. Digo, los de falta valdrán doble. 1,5. Vale. Pero no lo alimentes, Guisa, que es peor luego. Bueno, ahora. Vaya futbolista, macho. Vaya futbolista. Tremendo. Más del Sporting. Es un barral de la vida, un fozador. Buscaba el Sporting ahora la salida por la derecha. La frena Corredera y toca para la zurda, para Diego Sánchez. Más del Sporting, Gaspar metiéndose por dentro. La pedía Oliván al espacio, se la dan corto, de vuelta para Gaspi. Ya sale a recibir Otero. El Depor acula mucho, ¿eh? El Depor se encierra mucho contra su portería. Corredera, pase largo, buscando a Oliván, buena llegada. Oliván que la frena en línea de fondo, la pone Oliván Rasita. Bien. Despeja el Depor, córner para el Sporting. Y teniendo balón ahora el Sporting con el marcador a favor. Y el segundo saque de esquina, eso no falla, con el de siempre, con EPM Fontanería, con la empresa líder del sector. Ofrece todo tipo de servicios de fontanería a su fuerte, las comunidades de vecinos. EPM transforma desafíos en oportunidades. 21 de partido y córner a favor del Sporting desde la banda zurda. Desde ahí aparece Alex Corredera para colgar ese balón. Atrás vuelven a quedarse 3 porque el Depor deja 2 arriba. Preparado Corredera para golpear con la zurda. La pone Corredera. Buscando la cabeza de Pablo Vázquez. Le cae Dubasín en la frontal. Dáselo a Otero. La deja Otero. Otero que frena otra vez para Dubasín. Dubasín ponía el centro. Taponó en Songo. Y a la carrera el Depor. A la carrera el equipo de Antonio Hidalgo. Se había quedado Luis Micruz arriba. Recibe el 19. De vuelta para el Songo. Bien. Gaspar. Al suelo Gaspar Campos. Saque de banda para el Depor. Ha empezado bien Gaspar el partido, ¿eh? Empezado muy bien Gaspar el partido, ¿eh? Falta le hace a Gaspar un buen partido en esta recta final de temporada. El que propone ahora es el Depor por la banda derecha con Chimo Navarro. Jugando por dentro, el Sporting que aguanta bien el tipo. Sin ¿Viste- desquebrajarse, ¿eh? ¿Viste cómo se silencia a la afición visitante? Con un golito, ¿no? Claro. ¿Ahora qué? A ver, yo tengo el recuerdo de la última vez que estuvimos en Riazor. Tú te vuelves loco con un gol de Nacho Méndez, ¿eh, Maese? Hombre, claro. ¿Te acuerdas de ese gol? Que empezabas a gritar. No. ¡Míralos cómo saltan! No lo recuerdo, no. Chimo Navarro, va al Depor en Songo dentro del área. El remate desde la Piden frontal, se penalti, marcha ¿eh? arriba. Están pidiendo mano. Están pidiendo mano. Lo está pidiendo los jugadores. También Antonio Hidalgo. En ese centro de Chimo Navarro desde la derecha. El árbitro ha dicho que saque de puerta, pero vamos a ver. Creo que es de Guille, Guille lo que recordemos- piden. Recordemos Guille. a Galvez Rascón. Dice que nada, ¿eh? Yo no he visto... gran Nada, cosa, porque yo la creo que verdad. además le dan Le da Songo. él. Es Ansongo la mano, no es de Guille. Vaya locura de Sí, sí, partido. o sea, no le da Guille. Nada, nada. Saque de puerta para el Sporting. El Depor también va a atacar porque el Depor tiene buenos jugadores, pero el golpe ya está dado. Balón para el Sporting desde la derecha, Corredera. Atrás para Diego Sánchez. Presiona en Songo. Despeja la Vilesino buscando a Otero. La peinada buena para Dubasín. Dubasín que la aguanta, tiene que sacarla. Que bien, la hace Al para otro Otero. lado. Otero para Gaspar. Buena, es buena, es buena. Gaspar que ya le dobla a Brian Oliván. Gaspar la pone dentro del área. El Depor a punto de liarse. Córner para el Sporting. Con EPM Fontanería el tercero, con la empresa líder en Asturias, ofrece todo tipo de servicios de fontanería a su fuerte, las comunidades de vecinos. EPM transforma desafíos en oportunidades. Sara el córner. Se dirige Gelaber a la acción. Está Corredera para sacar en corto. Y Gelaber preparado junto al banderín de córner. En corto bueno. va a ser el saque, sí, para Corredera. De vuelta para Gelaber. Tiene espacio para el centro. La frontal tiene a Gaspar. Y ha encimado, tiene que quitársela de encima.
Gaspi para Gelaber, perseguido por 2. Ha salido Toca muy con bien. Corredera, sale bien. Ha defendido muy bien el Depor ese córner. Sí, ha bajado el... Muy bien, ha bajado el delantero que estaba arriba, ha venido uno de dentro para hacer la superioridad de ellos y lo han solucionado bien, muy bien el de por ahora. Que ahí o ejecutas rápido. Es que es cierto que el Sporting hace un buen córner porque hay una situación de 2, incluso 3 para 1, pero el Depor evidentemente uno de dentro sale, el delantero está atento para que no haya superioridad y lo hace bien. Pero sí es cierto, la rapidez con la que ejecutas te da más tiempo, es fútbol. Protestaba ahora el Molinón el saque de banda, se lo da en línea al Depor. Y lo va a ser para Chimo Navarro desde la banda derecha. Y a recibir en Songoville. Oh, se la ponen al delantero arriba, también aparece Mario Soriano, el Joker. Oye, una duda. ¿A los dos aficionados que han levantado su asiento, los sacan del estadio o los reubican? Pues depende de lo que hayan hecho, ¿no? Hombre, no parecía muy grave. Vamos a ver, contaminando. No lo sé, no lo sé. Mera curiosidad, ¿eh? Es verdad que ahora ha llegado la calma, ¿eh? Esa zona de la tribunona. Hombre, no. O sea, ha llegado la calma y han llegado 5 de amarillo. Y el gol de Han llegado Otero, 5 de el gol seguridad. de Otero es el mejor calmante. Pero bueno, decimos esto y vuelven a bajar. Busca Ahora el... mueven a un señor. Sigue habiendo algo de lío ahí abajo. Estás más pendiente de la grada que del campo, ¿eh? Cosa que me gusta porque quiere decir que en el campo van las cosas bien. Hay que informar de todo, es un partido atípico hoy. Yo no recuerdo a ningún partido, y corregirme, que no haya la zona sur, la grada de donde Nada, están los ultras. Yo recuerdo algo, pero que no sea el último 15 minutos. Eso, pero que luego en el que minuto entran 15 tarde, entraba la grada de partido animación en así, el minuto 15, una cosa así. Yo nunca lo O recuerdo. una parte, pero ¿Tú entero el estuviste partido. el día de los 7000, jugaste en Coruña? ¿Año? Con Preciado, yo creo que No, fue. eso era 2008. Sí, Pero esos 7.000 años. que nuestros allí. Sí. Sí, estaba de aficionado allí. De hecho, sí, dormía allí y todo. Sí, Como sí, sí. jugador, pero tú estabas como jugador del filial. Yo estaba como jugador del filial, sí. Yo creo que es el gol de Diego Castro. Es el gol de Diego Castro, sí, que es, Sí, Que es el que salva apreciado. Eso es, exacto. Sí. exacto. el 1-1. Sí. Mira, y además ahora van efectivos de la Policía Nacional también hacia esa zona, desfilando delante del banquillo de Borja Jiménez. O sea, se llevan a controlar un poco el cotarro en la tribunona. Mientras tanto en el campo con el juego parado, que hay un jugador del Depor en el suelo, pero el balón es para el Sporting. Es el balón parado para el Corredera. 26 ya de partido, Sporting 1, Deportivo de La Coruña 0. Y no son cualquiera, ¿eh? Equipo de ascenso directo, el Depor. Segundo clasificado, el miércoles tocará el primero. Pero pasito a pasito. Alex Corredera a poner esa falta en marcha. Toca atrás para Pablo Vázquez. Ya la pedía con mucho espacio Guillermo Rosas, aunque el balón va para la zurda, para Corredera. Arriba se equivocaba Corredera, mete la cabeza al Depor. Saque de banda para el Sporting. Tienen que estar más claras las ideas ahí. Saque de banda justo en la línea divisoria con Brian Oliván. La pedía en el medio Manu. Y yo me acuerdo, Nacho, cuando estuvimos en Copa del Rey en Mieres y hablamos de Manu, que estaba empezando a jugar en el Sporting, y ya tú lo destacabas, ¿eh? Y mira dónde está ahora. Sí, era uno de los jugadores que teníamos nosotros, que veíamos que tenía una progresión hacia el fútbol profesional, por cómo piensa antes que rival y que compañeros, por cómo él se mueve todo el rato buscando esa posición donde poder recibir. Sí es cierto que es un jugador que juega fácil, pero que se equivoca poco por ello, pero es muy intenso cuando pierde el balón. Tiene muchas cualidades que bueno, poco a poco le han hecho aparecer y le ha hecho mantenerse en el equipo, ¿no? Y me alegro mucho por él. Un crío comprometido que ha venido aquí a cumplir su sueño, capitán del Celta, división de honor, con grandes jugadores y bueno, creo que es un jugador que se ha sentado bien y me alegro mucho. Es verdad, capitán del Celta. Igual tiene un poco de... Derbi seguro. Un poco más de morbo ya para este partido. Es verdad, sí. Sí, Bueno, hay además varios él en el es muy del Sporting. Celta, o sea que seguro. Hay varios en el Está Sporting, porque el banquillo está Kevin en también el Kevin banquillo, Vázquez, está Cristian Joel, Joel. sí. Y luego Depor, por ejemplo, está Pablo Vázquez, que jugó en el Corredera. Depor. Está Otero y Corredera, que jugaron en el filial. Corredera jugó en el Bueno, final del Depor. Jugó en el mismo año que Otero. Sí, Otero jugó en el Coinciden- Depor. Otero y Corredera jugaron Sí. juntos en el Coinciden Fabril. en esa plantilla, Sí, sí. sí. Hace tiempo de aquello, ¿eh? Creo que es la 15-16. Sí, creo que sí. es, hace 10 años. Hace mucho. Antes de que Otero estuviera en Francia, ese primer paso por el fútbol español fue por el Depor Fabril. Balón para el Deportivo de La Coruña por la banda derecha.
El Ya. Sporting que aguanta bien replegadito. Con El Otero. Depor tiene balón, pero tampoco es que sea muy vertical, ¿no? Intenta buscar esas posiciones. Ahora Luismi viene a recibir, pero no está siendo nada vertical. Creo que Songo no está tirando sus desmarques a la espalda, que puede abrir un poco más a la defensa del Sporting. Y está, aun teniendo el balón, está plano el Depor como los últimos partidos. Sí, eso te vale con el 0-0, porque bueno, tienes más o menos controlado Sí, eso el es. partido, pero claro, si viene Otero y te mete la falta en la frontal, Y esto es lo que puede pasar. Ojo Luismi Cruz en zona de 3/4, se va por el carril derecho, que sentada, el recorte, bien corredera, aunque Luismi Cruz la gana todavía para el Depor, tocando Alti con Soriano, hay que sacarla de ahí, balón para Villares, atrás Ricky, ha sacado el Sporting el peligro, Luismi Cruz tiene un veneno cuando Me- engancha como ahora, me menos se mal va que por es zurdo. dentro, la saca el Sporting. Jugador muy pero que muy peligroso, Luismi Cruz. muy talentoso, sí. Más del Depor por la derecha, Altimira, se cuela, se va para la zurda. Arrancando el área desde la derecha, Dani Barcia, el disparo, arriba el central, piden córner, dice el colegiado Rafael Sánchez que no me engañas, saque de puerta para el Sporting. Luismi Cruz, antes del Depor, en el Tenerife, y yo recuerdo, Guisa, y yo sé que tú también lo recuerdas, en el Barça B, Sí. En En primera primera- en federación, primera era, federación. era un escándalo. No, pero es que el Depor tiene era tremendo. en la línea de media punta es el Luismi Cruz, Soriano, Jeremai, que está en el banquillo porque está con molestias, pero por ejemplo Soriano es un futbolista que es un jugón, ¿eh? Todavía más, a mí me gusta todavía más Soriano que Luismi Cruz, que me parece muy bueno Luismi Cruz, pero Soriano me parece que tiene una continuidad y que lleva el balón pegado al pie, que tiene una conducción tremenda, o sea, me parece un pedazo A de mí también, futbolista. yo estoy contigo. A mí me gusta Soriano. ¡Ay, qué Ay, falta! Le han pitado a Otero. Era una contra que montaba el Sporting. Dubasín dice que no. Se la habían robado a Arnau Comas. Pero pitó la falta el árbitro. Bueno, a Mario Soriano, a Villares y a Jeremai los Sí. entrenó Borja en el Deportivo de La Coruña. Era el centro del campo cuando Borja está en el Depor en primera ref. Era Mario Soriano y Villares. Y luego Jeremai debuta esa temporada. Le hace debutar Borja Jiménez a Mario, o sea, Jeremai Mario en el Depor. Soriano no estaba en el Eibar de aquí, estaba todavía en el Depor, ¿no? No, estaba, yo creo que es cuando estaba cedido en el Depor, ¿no? Bueno, sí. De hecho, es que Mario Soriano marca el gol en la final del playoff del ascenso en la que no sube el equipo de Borja. De momento palmando todas las estrellas de las que habláis, ¿eh? Por hablar, ataca el Depor por la banda derecha. Villares la pone dentro del área, ¡fuera! Ahí sí. Andrés. ¡Córner Eso, para el eso. Depor! Apareció Guille Rosas para impedir el remate de Luismi. Saque de esquina para el Depor. Ese calladito. A ver, hay que quitarle el micrófono aquí un poco a Andrés. Tú cuando veas qué tal, Nacho, Rozando Porque ha Se dicho lo estrellas apartas. del Depor y casi Casi Cuando me estrella. veas que más se embala, le quitas el micro, se lo Claro. apartas un Casi me poco. estrella, ¿no? y Es que está. se está yendo tanto la boca con lo buenos que son, pues van palmando 1-0 en el 32, de momento. Insiste, Ah, ¿eh? ya que va el córner, va Luismi Cruz, la pone cerradita, segundo palo no, tercero, se marcha afuera, saque de puerta para el Sporting. A ver si me vais a cambiar a Otero por cualquiera de los que estáis hablando. Y A ver, el yo creo que silencio asoló las gradas no, del Molinón. yo creo que Otero ahora mismo en el Sporting, yo creo que es el futbolista más importante. Mira que Miguel Aver me parece el futbolista más talentoso del equipo, pero para lo que propone el Sporting, para mí Otero es el jugador más importante sin duda. Gracias. ¿Contento? Sí, ¿no? Sí, sí. Venga, Andrés, ya te di un caramelín. Vuelvo por más. Es que tenga que defender a Otero semana tras semana, gol, asistencia de penalti, no, esa asistencia no cuenta, wow, ¿cómo le vas a contar? Sí, lo bueno es que se acaba defendiendo solo. Otero se acaba defendiendo solo. 32 jornadas llevo así. Pero bueno, esto lo hacía Carmona de 10 goles, 11 asistencias Estoy contigo. y todo el mundo lo Y criticaba. era malísimo. Cuidado, El único que pedía el balón, el tío. Eso es. Bien, recuperando el Sporting. Muy Bien, bien. Manu Bien, rompiendo Manolo. líneas. Arranca Manu Rodríguez Bien. desde la frontal. Buscó el disparo. Segunda línea puede llegar Guille. Salió Álvaro. Se la quitó a Guille de la cabeza. Bien valiente Manu. Ojo a la contra del Depor. Va Luismi Cruz. Tiene que llegar. ¿Quién llega por ahí? ¡Sigan! Un tranvía llamado Don Juan Fernández Otero. Recupera el Sporting. Esa estadística no cuenta, maese, pero ahí está. Bien, valiente Don Juan para cortar esa contra y recuperar el balón para el Sporting. Manu Rodríguez. Ha tenido una buena arrancada, ¿eh, Nacho? Sí, un buen control. Orientado, es Orientado, que- que supera una línea con el control. Bueno, es un poco lo que es Manu. Creo que juega con una madurez, bueno, impropia de lo que es debutar, que hemos visto a mucha gente debutar que no la tiene.
Y yo creo que día a día se siente más cómodo en el campo, tiene que intentar más, ese disparo, bueno, el día que marca el gol, creo que se tiene que atrever más, pero es normal, lleva 10 partidos, 12, no, ya no sé cuántos lleva, y seguro que va a ir a más. Ha renovado ya Este es automáticamente, su ¿no? partido número 11 Claro. como titular. Tiene que Renovó llegar a 10 la para, pasada jornada, sí. para renovar. No estaba Y la llegó en Las semana Palmas. para... No estaba para anuncios oficiales. la Había semana. muchos comunicados ya. Tuvimos demasiados Otro más, comunicados. ya. Otro más no, por favor. El tema de los comunicados a mí me sorprende. Se ha perdido como la costumbre de que sacar un comunicado era como un mensaje, ¿no? Importante. Realmente a la temporada igual tenías 2 comunicados. Con Orlegui hay 2 a la semana casi. Bueno, y sin casi. Esta semana hemos tenido 4. No. ¿Esta semana? Unos cuantos. Esta semana unos cuantos. Las 2 últimas semanas sí. Ahora hacemos balance. pero recupera el Sporting. Guille, tocando para Gaspar. Gaspar, soy yo, está por todos los lados. Está apareciendo por la izquierda, por la derecha, por el centro. Libertad total para Gaspar. Bueno, ahora se ha cambiado con Duba, ¿eh? Ay, justo ahora se pasó de frenada en ese pase de Guille. Recupera el Depor. Recupera el conjunto gallego, dándole libertad a Mario Soriano por el círculo central. Tocando para la derecha, para Altimira. Tira la línea Pablo Vázquez. Para meter a Ensongo fuera de juego. Balón para Mario Soriano. Este para la zurda, para Luis Micruz. Sí es verdad que Ensongo no está sacrificándose tanto para el equipo como sí lo puede estar haciendo Otero con Desmarques, ¿eh? No, está más en un juego posicional Sí. ahí de 9, que creo que para el juego del Depor debe estar tirando Smart, que es Luis Suárez en el Barça, que tiene el balón y te echaban la defensa atrás para que recién por dentro Messi. Va, un ejemplo, ya sé que a Andrés no le gusta comparándonos con el Depor, Sí, pues sí. pero me bueno, encanta. un poco ese estilo. Y Ensongo está un poco haciendo una labor más de estática que creo que no le está beneficiando al Depor. No está Stoikov, por ejemplo, en el D, porque si no hubiera sido titular, juega Pero Stoikov... Juan Diego Molina Stoikov. Gran delantero. Risto. No. Balón para el Sporting, 36 ya de primera parte de este Sporting 1, Deportivo de La Coruña 0. Somos pocos, pero hacemos ruido. Y ahora mismo, es verdad que ha habido partidos ya esta jornada de los de arriba, que ha ganado el Burgos, por ejemplo, al Valladolid en el 93. Eso nos ha tocado un poco la Que eso moral, ha sido a la que veníamos. auténtica locura. Que estaba jugando ahora mismo antes, mejor dicho, el Málaga, que ha empatado contra el Leganés, y que está empatando también el Castellón contra el Albacete ahora mismo. Que juegan a las 9, por lo que el playoff está en 51 y el Sporting tiene 48. Calma, calma. Ahora mismo, a estas alturas de la noche. Yo por eso digo que ahora mismo, luego ya se verá. Está el Granada, ¿eh? El Granada ha ganado varios partidos. Está Yo con creo- la flecha, ¿eh? Sí. Antes de empezar partido estaba a 3 puntos del Sporting y bueno, yo creo que esto puede cambiar mucho y el Sporting está ahí en la pomada desde O sea, el el principio. Granada- El Granada y sobre son ya todo ahora entra la... 3 victorias de los últimos 4 Sí. partidos. 42 puntos. El tiene. Granada empezó, o sea, el Sporting empezó este partido con solo 3 puntos más que el Granada. Sí, ahora mismo Sí, tiene sí, con 48 45 y en el los Granada partidos. 42. Que lo veíamos muy lejos Sí, hace sí, 2 totalmente. meses y ganas 5 partidos Claro, de 6 ganó. a ver, yo 4-5. creo que está muy lejos, para meterse en el playoff. Pero bueno. Sí, porque ahora sí, mismo el Granada cuidado. está a 9 puntos del Castellón, que es el que marca el playoff. Ojo al Depor, Mario Soriano, zona de 3/4, le frenaba Corredera, llega el apoyo de Alti también, el de Chimo Navarro, pegadito a la banda derecha, perseguido por Oliván, tocan corto para Villares, de vuelta para Mario Soriano, la recibe el 21, la ponía para Alti, no fue buena la Por ahí devolución, no. saque de puerta para el Sporting. 38, nos quedan 7 para el descanso. Y es verdad que el Depor está teniendo el balón, Nacho, pero a nivel de peligro no lo estamos viendo como ese equipo tan peligroso de momento. Yo creo que no ha tenido ocasiones, salvo cuando Andrés habló, que tuvo una que salió fuera, que no fue muy clara. Pero el Depor es una posesión sin tener verticalidad que creo que no sirve para nada. El Sporting está cómodo. Pero bueno, sí es cierto que el Depor no tiene jugadores, yo creo que desequilibrantes. Ya no está Yenemay, no está Mella. Pero son jugadores que al pie son buenos, pero creo que les falta un poco de espacio. Lo he dicho al principio, Ensongo no lo está aportando. Soriano no lo va a dar. Bueno, yo creo que Antonio tendrá que ver un poco ese aspecto, ¿no? En el O sea, banquillo, Mella está- recordemos que el Depor tiene... Hasta Jeremai y Mella que está con la. ¿Está lesionado o está con la sub-21? Mella sé que estaba con lesiones. Está lesionado un tiempo. Sí, está con lesiones. Y luego con la selección tienen al Lowry, al
al central belga. Con Pero la con España no ha tenido sub-21 ninguna belga, ¿no? Sí. Sí, que la ha liberado para el siguiente partido, no para este, sino para el siguiente. Va a estar en la jornada intersemanal, va a estar en el próximo rival del Depor, que creo que es el Córdoba de Iván Ania. Posesión para el Sporting en campo del Deportivo de La Coruña. La soba, la pisa, César Gelaber. Atrás para Diego Sánchez, todo el Sporting en campo rival. Pablo Vázquez, entre líneas, se encuentra Gaspar. Se descuelga por la banda derecha Dubasín. Otra vez han cambiado de posición, ahora Dubasín se va a la derecha. Mira qué Gaspar buena está por ahí. Es hora de cenar, mira aquellas dos que bocadillo llevan. ¿Qué tienes, hambre o qué? No solo... ¿No paras de...? Sí, sí. A la grada, a los bocadillos ajenos... Menos al partido. No, claro, yo Al estoy partido, pendiente de lo que macho. pasa en la grada. A ver, vamos a ver, somos los ojos de la gente que no lo está viendo y que no está aquí. Oye, hay una cantidad de gente en el parking del Molinón. Lo hemos Sí, visto, sí, sí, está sí, a lo- reventar. no he visto nada. Los bares están Es haciendo el una agosto auténtica particular, locura, ¿eh? Sí, sí, hombre, Pero ya te digo aquellas yo. dos deben de ser millonarias, ¿eh? 22 euros de suplemento y sándwich en el Molinón. A mí me cuesta medio sueldo, ¿eh? Ya, No, vaya ambiente. el ambiente fuera en los bajos del Molinón es tremendo. El Carlin está haciendo caja hoy. Sí, Hombre. sí, hombre. Sí, sí. Ya te digo yo que sí. Ese sí te está cobrando el suplemento hoy. No quería Orlegui los bajos, pues toma bajos. Es que le salió todo redondo, es acojonante. Algún día lo estudiaremos. Algún día, que no va a ser hoy. Últimos 5 minutos de primera parte. Posesión para el Deportivo de La Coruña, tocando atrás para Álvaro. El Sporting que no lanza la presión muy arriba, que aguanta el tipo. Que deja el Depor tocar entre centrales. Entre Comas y Dani Barcia, recordemos, único amonestado en el Depor por parte del Sporting, Brian Oliván. Son Por los cierto, dos que tienen amarilla. ¿tenemos a alguien comentando el directo o no? ¿Hay gente ahí? Está ambientito Tato Hay también, ¿o gente no? viéndolo, pero de momento no tenemos comentarios. Recordamos que podéis Bueno, vernos, pues además de hay que- escucharnos, eso en es. Twitch y en YouTube. Y en En el canal de Killer Asturias. Killer Asturias. Ay, Eso ay, es. ay, ay. Falta de Ensongo sobre Dubasín. Pisó a Dubasín atrás. Ya se levanta el pingüino. Y la pone en marcha el Sporting. Pablo Vázquez en un lío. Mete a Diego Sánchez. Toca rápido ahora Pablo para dejársela a Guille Rosas, que se frena. Ese balón sale y es para No está el siendo, Sporting de Gijón. no está siendo, Nacho, un partido de los que crean afición, ¿eh? No, está siendo un partido aburrido. Sí que el Sporting tampoco ha tenido muchas ocasiones. Al final se ha encontrado una y la ha metido. Creo que, bueno, creo que está defendiendo bien. Pablo no está sufriendo a las espaldas, que es un poco lo que el déficit que un poco puede tener. Bueno, y estamos cómodos, ¿no? Sí es cierto que yo creo que el Depor va a cambiar cosas. Creo que tiene que dar un paso hacia adelante, meter gente entre centrales laterales y bueno, y buscar esos espacios que te decía antes. Pero de momento Sporting cómodo. Estos contextos al Sporting le vienen bien, sobre todo cuando no le crean tantas ocasiones como el otro día a Las Palmas, ¿eh? Pero bueno, creo que es un contexto que el Sporting le viene bien por los jugadores que tiene. Perdía el Sporting arriba, ojo al pase. Lateral de Chimo Navarro dentro del área. Bien llegando al corte, aunque la pelota le cae. La saca el remate de Ensongo. No llega a portería. Le cae la zurda para que la pusiera Escudero. Tapona el Sporting. Ha encontrado el hueco ahí con Chimo Navarro por la derecha. Pedían fuera de juego, pero no hay nada. Sigue la jugada de peligro del Depor con Mario Soriano. Perfil del 21 para la derecha, para Chimo. En corto aparece Alti, tocando para Mario Soriano, buscando la devolución. Mario Soriano se la queda. Atrás para Chimo, se equivoca el pase y recupera el Sporting. Y a correr. A ¡Oh, vaya correr, uy, qué entrada! falta. Uy, qué falta sobre Gelaber, tiene que ser tarjeta. Amarilla, la tarjeta clara. Vamos a ver quién ha sido el que ha cazado a Gelaber. Creo que Luis ha sido Mi. Escudero. No, yo creo que es Luis Mi. Luis Micruz. ¿Ha sido Luis Micruz? No, pues Luis Micruz, que ha cazado a Gelaber por detrás cuando montaba la contra el Sporting. Muy clara, La ¿eh? segunda amarilla del partido Esa para el amarilla- Depor. Ni protesta él. Sí, amarillo. No, es que se quejaba Gelaber y yo digo, a ver si va a ser el típico pisotón a la altura del No, gemelo. yo creo que le ha dado una patada. Patadón, ¿no? Nada, sí, es una patadita, sí, sin más. Se queda tendido Gelaber sentado sobre el terreno de juego. De momento no se levanta. Pues no hay prisa. Tranquilo. Si entraran a asistirle, tiene que seguir en el campo, porque ha habido tarjeta. Claro. Pero nada, aguanta como un jabato el palentino. Se disculpaba ahora Luis Micruz desde la lejanía. Balón para el Sporting. 1 minuto para llegar al 45. ¿Se puede escuchar lo de fuera? ¿Cómo? ¿Qué estáis escuchando Yo no todo sé el si se ambiente de escucha lo fuera? Sí, es que estoy escuchando Sí, algo. es que se escucha algo, pero cuidado, a ver.
A punto atrás el Depor de liarla. Álvaro se la quita de encima. Es que me ha llegado un sonido de no se os oye. Sí, pero aquí no está no, cantando no nadie. estoy viendo quién está cantando. A ver. Bueno, Que abran las puertas del estadio, hombre. si nos llegan más cánticos de fuera, los escucharemos. Todavía va a haber ahora una división entre los de fuera y los de dentro. Los de fuera criticando a los de dentro porque no se les escucha. Encima que han pagado No, hombre, 22 euros. que es a los... No, entiendo que es a los del Depor. Bueno, pero entonces que vayan a... Que se le canta a los del Depor. O sea, vayan que a la otra puerta, ¿no? No, hombre, pero es que no hay tele en la otra puerta. Desde la hombre. tribuna sur, claro. Cuidado. Hombre. Balón del Depor dentro del área. Ensongo con el pecho. Ese balón rechazado. Bien, Cordera. Se la quita de encima, aunque el rebote favorece a Ensongo dentro del área. Hay una caída. Pablo Vázquez al suelo. El remate se va a marchar fuera. Es córner, pero no ha habido falta sobre Pablo Vázquez. Dice el árbitro que no, que es córner para el Depor. Protestaba Pablo Vázquez. Una falta de Ensongo, que lo que hace muy bien es cuerpear. Claro, cuerpea muy bien. Y Le nos gana la callamos que hay posición. descuento. Casintra, líder en el sector del transporte y logística, nos trae el tiempo de descuento del Sporting. Uno más. 1 minute. 1 minute to go. Y antes de defender el córner. 1 minute to finish. To finish. Claro, amigo. Igual. Cuidado, La pone Luis Cruz cerradita, primer palo, el segundo, prolongación. Vale. Yo Bajo creo. palos, Pablo Vázquez. La salva el Sporting, córner para el Depor. Uf, la sacó Pablo Vázquez ese balón. La saca casi sin querer, ¿eh? Porque no la ve. No sabe ni Y luego cómo. busca el balón. Le pega la Literal. cabeza. No sabe ni No cómo. la saca con la cabeza, le pega en la cabeza a Pablo Vázquez. Madre. Vamos al córner, que va a ser la última de la primera parte, desde la Esta otra sí, banda, desde la tribuna este. La va a colgar el Depor, la cuelgan cerradita. Dominio bien, de Rubén Rubén. Yáñez. Atrapa el Superman rojiblanco. No, para, pero si salieron 8 corriendo. Nada, pues que no corran tanto, que esto se acaba. Final de la primera parte en el Templo. No habrá gente, pero sí tenemos goles y es del Sporting. Tiempo de descanso en Gijón. Sporting 1, Deportivo de La Coruña 0. Está ganando el Sporting con ese tanto de Juan Otero. Quiero recordar que en el minuto 18, el tanto de Juan Otero de lanzamiento de falta directa. Un partido no con mucho ritmo, tampoco muchas ocasiones, pero el Sporting ha sido eficaz para tener o para amortizar al máximo la que ha tenido. Eso sí, también había tenido antes una Pablo Vázquez. También después de un saque de esquina, las dos ocasiones del Sporting, Sí. de estrategia, una para adentro para que de momento esté ganando 1-0. ¿Reacciones, Borja? Claro, en otros momentos te hablaría de ovación cerrada del público del Molinón, que hoy la ha habido, pero es que hoy son muy pocos. Veremos ahora, conoceremos el dato de asistencia del partido. La gente que está aprovechando pues para meterse para adentro, para buscar algo de comida, para salirse un poco de la butaca del Molinón, pero es verdad que se han vaciado las gradas muchísimo más rápido de lo que suele ser habitual. Y dentro del campo, pues también más de lo mismo, no calienta de momento ningún jugador, ni del Sporting, ni del Deportivo de La Coruña. Gracias, Borja. Ahora te voy a pedir estadísticas, valoración. Nacho. Bueno, partido serio del Sporting. Creo que el Depor esperábamos un poquito más de esa parte, de esa posesión del balón. Si es cierto que un equipo que le gusta el balón, pero no tienes ninguna ocasión clara. Si es cierto que un balón parado, que bueno, media ocasión. Creo que un equipo que está arriba y que propone el tener el balón tiene que tener muchas más situaciones de peligro, tiene que crear mucho más peligro a un equipo como el Sporting. Y yo lo he dicho antes, el Sporting en estos contextos le vienen bien. Son peligrosos porque son de defender mucho rato, mucho tiempo en el partido. Pero bueno, por jugadores y por propuesta creo que le viene bien jugar a la contra, Otero. Si es cierto que Gelaber no estará tan cómodo, de hecho se le nota. Pero bueno, es un equipo o un estilo de equipo que le suele venir bien al equipo. Maese, la tuya. Bueno, el Sporting tiene estas cosas. El día que tiene acertado, que está acertado en los zarpazos, pues te cambia los guiones de las películas. Se comenzó el partido como se esperaba, con el Depor con posesión, con el Sporting esperando y demás, sin grandes ocasiones generadas por el Deportivo, y en un par de zarpazos casi mete el primero en un saque de esquina que cabeceó muy bien Pablo Vázquez, y el segundo pues no lo perdonó. Una buena falta de Otero, ya lo hablamos durante el gol, que creo que el portero son de estas acciones en las que se adelantan o intentan interpretar el disparo antes de que suceda, y si te lo comes, te lo comiste, como pasó, ¿no? Si te engaña el ejecutor y encima ejecuta como lo hizo Otero,
pues tienes el castigo doble de intentar adelantarte y encima te penaliza. Y con el 1-0, pues a partir de ahí el Depor necesita mucho más que este juego horizontal y ese juego con pases al pie. Necesita encontrar las cosquillas al Sporting y de momento no lo está consiguiendo. Mientras tanto, pues el Sporting va a esperar a hacer lo que hizo en la primera parte. Encontrar un contragolpe, meter otro zarpazo e intentar dejar sentenciado esto cuanto antes. Borja, te pido valoración también y las estadísticas. Centro de Estética Juli, tu centro estético de confianza en Alfonso I número 7 en Gijón, nos trae las estadísticas del Sporting. Pues te empiezo por los números. Más balón para el Depor, 59-41 la posesión, remates a puerta, ninguno del Depor, 2 del Sporting, remates totales del Depor, 7 del Sporting, 4. La puntería del Depor no ha estado en esta primera parte y menos mal. Saques de esquina, 3 para el Sporting, 3 para el Deportivo de La Coruña. Recordemos las amarillas, 1 para Brian Oliván en el Sporting, 2 para el Depor. La vio Barci, la vio Luis Migruz. Y los expected goals, los goles esperados, esto para que se lo crea, 0,57 para el Depor, que no ha tirado a puerta, 0,27 para el Sporting, que ha marcado un gol. Centro de Estética Juli, tu centro estético de confianza en Alfonso I número 7 en Gijón, nos trae las estadísticas del Sporting. Gracias, Borja. Tato, te pido tu valoración y también te voy a pedir una rondita, pero primero la valoración. Bueno, yo creo que es una primera parte muy cómoda del Sporting. Apenas hemos visto ocasiones del Deportivo. Es verdad que con más balón, eso nos lo podíamos imaginar, que fuese más mandón el equipo de Antonio Hidalgo, pero ha aguantado muy bien en el Sporting. También pues esa picardía, esa genialidad de Juan Otero le da la victoria. Es verdad que tampoco ha tenido mucho más el Sporting, más allá de ese gol y de la ocasión de Pablo Vázquez, pero yo creo que son 45 minutos muy positivos, sobre todo porque ha generado muy poco el Deportivo, que es uno de los equipos que más calidad tiene en ataque, así que esperemos que pueda mantener el ritmo del Sporting en la segunda parte, que mantenga el guión, que dé quizás un pasito más adelante en fase ofensiva, pero yo creo que son 45 minutos muy cómodos del Sporting. Autocenter, tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de las rondas del Real Sporting. Este fin de semana no tenemos jornada en primera división porque está siendo el parón internacional, en el que ayer ganó 3-0 España a Serbia. En segunda división, Córdoba 2, Mirandés 2, Ceuta 2, Cádiz 1, Granada 4, Huesca 2, Real Valladolid 0, Burgos 1, empate a 0 entre Málaga y Leganés, empate a 1 en el descanso entre Albacete y el Castellón. Y te estamos contando la victoria 1-0 del Sporting contra el Deportivo de La Coruña ahora mismo en el descanso. Mañana a las 2 del mediodía, Eibar Las Palmas, a las 4:15 Cultural Leonesa Andorra, a las 6:30 Real Zaragoza Racing de Santander, y la jornada se cierra mañana a las 9 con el Almería Real Sociedad B. En Primera Federación perdió el Real Avilés en ese debut de Lolo Escobar 3-2 contra el Arenas de Guecho, y ganó en Segunda Federación 1-0 el Unión Popular de Langreo a Salamanca UDS. Mañana a las 12:30 Rayo Cantabria Real Oviedo Vetusta, y por la tarde a las 6 el Marino del Banco se enfrenta al Ourense, y el Lealtad de Villaviciosa al Burgos Promesas. En Tercera Federación se han jugado ya 3 partidos: el San Martín 1, Caudal Deportivo 0, Lenense 2, Siero 0 y Covadonga 6, Ceares 1. Mañana a las 12 tenemos 3 partidos: Llanes Sporting Atlético, Praviano Navarro y Real Titánico Lentregu. A las 12:30 tenemos el Llanera Colunga, y por la tarde a las 6 el Gijón Industrial Tuya, y a las 6:15 el Avilés Stadium Mosconia. En clave polideportiva, 6ª victoria consecutiva de la Limerca Oviedo Baloncesto, 65-72 contra Menorca. Son 6 ya las victorias que encadena el equipo de Javi Rodríguez. En Fórmula 1 está siendo el Gran Premio de Japón. Pasa página. Hay que decirlo, Guisa. Fernando Alonso, 21º en esa quali. Mañana va a ser la carrera del Gran Premio de Japón a las 7 de la mañana, hora española. Y esto sí, seguro que te gusta escucharlo, porque Pablo Carreño está ya en la final del Challenger de Montemar. Ganó hoy al austriaco Ofner, y mañana se va a enfrentar a las 12 de la mañana contra Pablo Llamas. Veremos si puede llegar el segundo Challenger consecutivo para el tenista gijonés. En ciclismo, hoy hemos tenido la E3, ayer tuvimos la E3 Saxo Classic, la que subió Iván García Cortina, quedó a casi 3 minutos de líder de Van der Poel, y un poco más abajo ya, a casi 10 minutos, estuvo Hugo de la Calle, subido a la bici del Burgos BH. También estuvo el ciclista junior Benjamín Noval, que se estrenó esta temporada con la selección española junior y quedó en la posición 30. Autocenter,
tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de las rondas del Real Sporting. Está ganando el Sporting, te lo estamos contando en Marcador Asturias, 6 minutos para las 10 de la noche. Radio Marca. Esquí, ciclismo, montañismo, senderismo, Chena, destino deportivo, historia, gastronomía, fiesta, folclore, Chena, destino cultural, paisaje, biodiversidad, Chena, tu destino natural, Chena, un destino para disfrutar con los 5 sentidos. El 18 y 19 de abril en Cornellana, en Salas, se va a celebrar la 26ª Feria del Salmón, Capenastur, Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza. Y el domingo 19 de abril, ven a conocer la tradicional subasta del Campanu de Asturias, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. No puedes faltar. Habrá talleres, charlas, gastronomía. Infórmate de todo en campanoasturias.com. Hay lugares que no se olvidan, que te hacen mirar el mar con otros ojos. Este año celebramos 20 años contigo. ¿Cuánto hace que no ves tiburones, grandes tortugas o corales muy cerca de ti? Es hora de volver al Biopark Acuario de Gijón. Mira, siente, protege. Sentir la pista, encontrar el ritmo, saber cuándo acelerar y cuándo simplemente dejarse llevar. Cada punto cuenta y cada detalle también. Pero disfrutar es lo que cambia el juego. Carlos Alcaraz y BMW iX3, los primeros de una nueva era. Infórmate en autosa.concesionariobmw.es. Autosa, tu concesionario BMW en Oviedo. ¿Qué mueve un ascensor 3A? Mucho más que personas. Mueve empleo, mueve riqueza y mueve futuro para Asturias. Porque mientras otras empresas abandonan sus raíces, en 3A seguimos apostando por lo importante. Mantener la fabricación y la tecnología aquí, en casa. Vendemos a toda España y en los 5 continentes. Pero nuestros impuestos se quedan donde deben, en Asturias. Porque lo fácil es irse. Lo valioso es quedarse. Ascensores 3A, orgullosamente de aquí. En Grupo El Campanu Asturias son protagonistas los pescados y mariscos del Cantábrico, las carnes, los productos de nuestra huerta y sidra de Foncueva. Grupo Campanu en Ribadesella, Restaurante El Campanu y Restaurante La Ría del Campanu. En Gijón, Restaurante El Campanu, en Salustio Regueral 9 y en Cangas de Onís y Finca Villa María. El lugar perfecto para tus celebraciones. Grupo Campanu, pasión por la calidad. Modiesel, taller especializado en diagnosis y reparación de todo tipo de motores y equipos diésel, bombas, inyectores, solución problema de gases ITV. En Modiesel encontrarás la solución a cualquier problema relacionado con su vehículo o motor diésel, para particulares y profesionales. Polígono de Porcello, frente a Autoprint. Talleres Modiesel, única clínica para su diésel. Casintra Port, expansión de Casintra Grupo en el puerto del Musel, Gijón, con un nuevo centro logístico dedicado al almacenaje y logística del contenedor, operador económico autorizado, trámites y documentaciones aduaneras, locales autorizados a mercancías en exportación, almacenes de depósito temporal, depósitos aduaneros. Casintra Port, más que transporte. En Ascensores 3A contamos con el equipo técnico más amplio de Asturias. Eso significa rapidez, disponibilidad y la tranquilidad de tener siempre a un profesional cerca. Somos de aquí. Conocemos y cuidamos a nuestros vecinos con un servicio de mantenimiento de máxima confianza. Sea cual sea la marca de tu ascensor, súbete a 3A y comprueba el valor de lo nuestro. Porque más de 40 años de experiencia y miles de clientes nos avalan. Ascensores 3A, orgullosamente de aquí. Si quieres disfrutar de una auténtica comida casera asturiana, tienes que reservar mesa en la sidrería Casa Carmen. Llevan una década sirviendo la mejor gastronomía de Gijón, con un trato cercano, familiar y muy agradable. Diseñan menús para grupos, reserva el tuyo y disfruta de los productos de primera calidad y frescos de sidrería Casa Carmen. Amplia carta y raciones para hacer las delicias de los comensales. Sidrería Casa Carmen en Gijón, en Aquilín Urlé 30. Siéntate y disfruta.
Siempre es buen momento para endulzarnos la vida y Confitería Sebastián lo hace con un trato exclusivo para cada cliente y con una calidad indiscutible, como las forgasas, florentinas o bombones, sus productos estrellas, como su pastelería clásica, bollería, canapé salado, mini pastel, que producen a diario con una amplia variedad, o sus especialidades, princesitas, carballones, imperiales, pastas de té, variedad de tartas y postres tanto de bizcocho como semifríos. Confitería Sebastián, en Gijón, en Menéndez Pelayo 4 o en su tienda online. Confitería Sebastián, tradición e innovación se unen en cada bocado. El 18 y 19 de abril en Cornellana, en Salas, se va a celebrar la 26ª Feria del Salmón, Capenastur, Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza. Y el domingo 19 de abril, ven a conocer la tradicional subasta del Campano de Asturias, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. No puedes faltar. Habrá talleres, charlas, gastronomía. Infórmate de todo en campanoasturias.com. La calidad que te sienta bien, en Más y Más. Productos naturales, embutidos en Asturias y de fabricación artesanal. Embutidos La Unión. Ahora, chorizo ahumado extra a 15,95 euros y morcilla por 9,95 euros. Más y Más. Productos reales y de aquí, para ti. En Equipastur te ofrecemos la mejor solución en diseño, equipamiento para hostelería, lavandería y climatización industrial. Evaluamos, diseñamos, asesoramos, instalamos y mantenemos el equipamiento que necesitas para que el corazón de tu negocio funcione a la perfección. Equipos de alta calidad, fiables, fácil manejo y excelente diseño. Equipastur. Visítanos en Gijón, Avenida Rufo García Rendueles 15 o en equip-astur.com. Radio Marca. Marcador Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Menos sal de forma natural. Pablo Guisasola. Hay un cambio en el Depor, Borja. Se queda en el banquillo Villares y entra Mulatieri, los mismos 11 en el Sporting, y con ese cambio en el equipo de Antonio Hidalgo ya está en juego la segunda parte. Pero bueno, es un cambio muy ofensivo, ¿eh? Sí, ahora dos puntas claros, claro. Y central, entre central y lateral en Songo que vemos ahí, para hacer un poco ahí superioridad con Altamira, que está muy alto, por cierto. ¿Va a cerrar con 3? Sí. Ahora adelanta los carrileros. Sí, salida de balón está haciendo esta siempre. Muy altos los laterales. Pasa que ahora incluyes a un delantero más, claro, Sí, una Luis fijación más. Buscando profundidad, Escudero arriba, Luis Micruz dentro del área, le persigue Manu, viene el apoyo defensivo de Guille, es balón para el Sporting, saque de puerta. Pero bueno, esta acción del Depor ya es un poco más ofensiva, nunca mejor dicho. Sí que Luis Mitira se desmarca la espalda para hacer dura entre central y lateral. Lateral se cierra, balón para Escudero, posibilidad de centro. Bueno, yo creo que es un poco el Depor lo que tiene que hacer, ¿no? Y mientras tanto en el Sporting, que asomo la cabeza a ver quién está calentando, está Jesús Bernal, está Justin Smith, está Kevin, está Pablo. Y ahora lo vemos intentando atacar el Depor con Ensongo. ¡La parada de Yáñez! ¡La parada de Rubén Yáñez! Volvió el portero catalán y vaya forma de volver. La mano abajo, Ensongo la buscó cruzar. Apareció la mano de Yáñez. Saque de esquina para el Depor. Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Primer desmarca la espalda en Songo. Cuidado buen ahora, pase, sí. Cuidado. Bueno. Ahora que ellos están con la flechita, va Luis Micruz desde el córner. La pone con la zurda buscando el segundo palo. El remate arriba. Saque de puerta para el Sporting. Pero bueno, en el minuto 2 de la segunda parte, ya con los cambios, ya estos cambios siendo productivos, ¿eh? Sí, porque es que es lo que hablamos, se ve muy claro, ¿eh? Pone a Mulatieri junto a Nsongo y al Sporting se le complica el tema. Lo que no hemos visto es cómo cierra el Depor, porque claro, ha tenido siempre el balón en estos 2 minutos. Vamos a ver cómo cierra, ¿no? Porque igual cambia un poquito. No, ahora línea de 4. No, sin balón línea de 4. Línea de 4, sí. Sin balón Esto línea de lo hacíamos 4. mucho también en el live con, bueno, Antonio era el segundo entrenador, de hacer salida de 3 y luego ponerse 4-4-2 a la hora de defender. Es un poco lo que está haciendo ahora. Pero bueno, uno de los centrocampistas es Soriano, ¿eh?
Eso tiene que leerlo Borja para ver hasta dónde te puede llegar. Bien, Vámonos. Otero, después del pase de Gaspar, balón para Dubasín, encarando por la derecha, Dubasín la pone arriba, córner para el Sporting, la sacó Barcia. Con EPM Fontanería busca el Sporting el 2-0, empresa líder en el sector. EPM Fontanería ofrece todo tipo de servicios de fontanería a su fuerte, entre otros las comunidades de vecinos. EPM transforma desafíos en oportunidades. Espera, que estaba hablando Nacho Cases encima de la publicidad. Claro, no puso los auriculares, no te escuchaba. Ya verás tú cuando necesite un fontanero. Bueno, esta me he equivocado, como tú la anterior del Depor de, No pasa nada. de la época de Eso. Cruyff. Tú responde, Nacho, tú responde. La Marcador creme, tiene que la ser un creme tope de la de creme somos ahí. Luego pasa la factura de la... A ver, tampoco, tampoco te metí Va el tantos córner. palos. Primer palo, no llega Palo Vázquez, le va a quedar a Gaspar. En la frontal, se va para la zurda Gaspi. Salen a taparle dos futbolistas. Gaspar que busca el desborde, caracolea, llegando a línea de fondo, pone el centro. La saca el Depor y no. Córner para el Sporting. ¡Fontanero! El quinto con EPM Fontanería. Este córner tiene que ser el del 2-0. EPM Fontanería, empresa líder en el sector. Su fuerte, las comunidades de vecinos. EPM Fontanería. Pues ahora desde la banda zurda lo va a buscar el Sporting. Vámonos. A ser César Gelaber. Colgándola con la derecha, flojita primer palo, la saca el Depor, pero va a llegar Dubasín. No, el control no es bueno. Cuidado, sin dos Recupera el Depor arriba, está Manu con Luismi Cruz, la gana Luismi. Golpea arriba por la tapa Manu, lo justo para evitar que corra el Depor. Saliendo por el carril central, saliendo a tapar Gaspar. El rechace para Luismi, tiene que llegar Corredera, hacer la falta. Y veremos sin Carolina, eso no es sin tarjeta. amarilla para Corredera. Balón para el Depor, por cierto, 11.627. Eso iba a decir, menos de Depor 12.000 cuántos? espectadores hoy en el Molinón. Del Depor, viendo lo que hay, del Depor serán 2.000. 3.000. 3.000. ¿Tantos? Sí, hay mucha gente. Es O sea, que que unos no solo 8.000 los que ven en la aficionados tele, del sino los que Sporting. están en la tribunona también, ¿eh? Por ahí andaremos. 11.627. Son 6.000 menos que la última visita del Sporting, que lo estábamos esperando que fueron 17.000. Y había sido ya una entrada baja. Sí, porque había sido domingo a las 9. Había sido... Estamos rondando los 22. Estamos hablando de que se quedaron en casa 10.000, ¿eh? Sí, 9, 10. Cuidado. Sí. No, la contando los del falta Depor. Luismi Cruz, la saca el Sporting, la había puesto tensa sobre el punto de penalti, la gana de nuevo el Depor. Balón atrás para Álvaro. Podemos hablar de... Bueno, en casa no, porque están a 20 metros del estadio. No se han quedado en casa, se han quedado en la puerta. Sí. No, coño, que no han entrado. Mucho espacio. Está encontrando ahora mucho hueco el Depor con Luismi Cruz, que puede transitar, que corre, se monta para Ansón en línea de fondo. Saca el pie Yáñez, segunda jugada. Otra de Yáñez. Activo el portero del Sporting, el Depor que enseña la patita. Tenemos al mejor portero de la categoría. Bien, Gaspar ahora en la contra, frenando, bailando a su par. Porterazo. Y hay que decirlo también que la ausencia de Yáñez no se ha notado mucho porque ha hecho dos buenos partidos Cristian Joel, ¿eh? Sí, dos buenos partidos Cristian Joel, pero Rubén durante todo el año esas dos acciones que al Sporting le llegan más claras las está solucionando. Es un poco lo que le pasaba al Oviedo, ¿no? Al portero, que es el portero que más para, le estaba salvando. Es cierto que ahora, bueno, no puede pararlas absolutamente todas, pero sí que un portero puede decidir partidos y Rubén, en este caso, yo creo que los decide. ¡A correr! Hueco que ha encontrado el Sporting, Correderas, pero Hola, mucho, Juan. pero se la da Sí. Gaspar. Pide fuera de juego Gaspar, yéndose para la derecha. Gaspar, arriba. ¿Había fuera de juego? No, pues no había. No había fuera de juego, la acabó Gaspar con la derecha. El balón se marchó alto, balón para el Depor. Tardó ahí Corredera en dar el pase, pero bueno, no había fuera de juego. Oye, ¿el Depor había llegado a esta jornada en la segunda plaza o en la tercera plaza? Segunda. ¿Y por qué? Miraba también... Pero ¿y por qué baja ahora la cuarta posición, por ejemplo, perdiendo plaza con el Almería si el Almería no ha jugado? Por eso preguntaba. Yo por la mañana vi que el Depor estaba segundo. Además el Sporting tenía que jugar ahora contra el segundo y contra el primero. No me gusta cómo ha empezado la segunda parte, ¿eh? O sea, Hidalgo le está empezando a ganar el terreno a Jiménez con los cambios, ¿eh? Hay más espacios, ha metido más gente arriba, los defensas del Sporting, bueno, tienen más trabajo y no están de momento sabiendo cerrar bien esos espacios, ¿eh?
Vemos que tiene calentando futbolistas Borja Jiménez, también los tiene Antonio Hidalgo. Y quiero ver si uno de los que está calentando es José Grajera. No. No, ¿eh? Es que lo de Grajera es el caso curioso porque ha estado siempre en el banquillo en este 2026, siempre convocado, siempre como suplente y no ha jugado nada. Quita el público del Molinón porque la pelota es del Deportivo de La Coruña. En la línea divisoria, tocando para la derecha. Descuelga Alti, tocando para Nsongo. Mira hasta dónde atrás. sale Pablo Vázquez, que no puede salir tanto. Ostras, pierden. Volvemos a ver los errores que llevamos viendo durante toda la temporada. Los centrales saltan líneas enceguerados con su marca y no. Bueno, estaba saliendo porque Más salía del del Deportivo. Songo, ¿no? Sí, pero persigue. hay un momento en el que tienes que protegerte antes de irte a lo loco hasta el centro del campo persiguiendo a tu marcador. Pero teniendo en cuenta que a Pablo Vázquez no Que le si gusta no- nada jugar en posición adelantada, yo creo que Ya. es que se lo pide Borja. Porque si no, yo creo que no lo haría. Ostras, pero perseguirlo tan lejos, yo creo que algo de interpretación el futbolista tiene que tener. El Depor va a empezar a mover y van a empezar ahora, claro. En Songo teniendo a otro compañero ya va a poder bajar a recibir, ya no está tan ¿Qué es lo marcado, que está ya haciendo no es ahora? objetivo de los dos centrales, claro. Esta segunda parte, dominio total del Depor con la posesión. Ya en campo del Sporting, Escudero tocando para Luis Micruz. Alejado el 19 de la zona de arriba, Ricky, balón. la Uf. pone en la derecha, buen balón para Altimira. Delante de Brian Oliván, tiene que llegar el apoyo defensivo, Mario Soriano en la frontal. Apertura para la derecha, Chimo Navarro por el centro, llega Corredera, despeja el Sporting. Y arriba Cotero haga la guerra por su cuenta, pedía falta el colombiano, no hay nada. Balón para el Depor, otra más. Uf. ¿Se nos puede hacer larga la segunda parte? Molto. El Songo está haciendo mucho mejor partido ahora que antes, o sea, está abriendo espacios para sus compañeros, ahora no recibe el balón, pero sí que es cierto que abre un hueco porque están siguiendo mucho los centrales, que pueden aprovechar su espacio sus compañeros. Yo creo que el Songo está interpretando, le habrá dicho Antonio que interprete mejor el partido y lo está haciendo muy bien. Jugar con un delantero al lado como Mulatieri. Ya tuvo dos, ¿eh? Pero mira otra vez Pablo Vázquez, Ay. ¿hasta dónde va, eh? Salía Pablo Sí, Vázquez pero Mulatieri ahora no persiguiendo le al está delantero. cogiendo esa espalda a Pablo. Es precisamente Mulatieri el que recibe delante de Diego Sánchez, tocando para Luismi, pero bien, el Sporting cerrando esa vía de acceso del Depor. Mario Soriano para la zurda, para Escudero, tiene que tocar atrás porque no hay hueco y vuelta a empezar para el Depor. Ricky, buen balón para Nsongo arriba, perseguido por Pablo Vázquez. Van a cambiar a Nsongo y ver Pablo Vázquez al banquillo detrás de él. Marcaja al hombre total. Altimira. Como Mulatieri esté acertado en interpretar el partido, interpretar lo que está haciendo su compañero arriba. Al aprovechar ese espacio, sí. Sí, cuidado. Porque ya tuvieron 2 o 3 ocasiones. Ricky tocando con Chimo Navarro, a encarar el Depor, pisando área desde la banda derecha, la pone en rasita, tapona Brian Oliván, pero otra para el lateral, encarando dentro del área. Bien, llega Otero, atento. Aunque quiso creer más, no hay falta, dice el árbitro, recupera el colombiano. Aspar, bien, el 1-2, buena salida. Otero tienes arriba a Dubasín. Otero, no ve a Dubasín, se frena Otero. Ya cuando se la quiso dar era tarde, se equivocó Don Juan. Era clara, ¿eh? Era una contra de, vamos, Era clarísima. de libro. Se equivocó Otero, Gelaber, falta sobre Gelaber, no la pita el árbitro, balón arriba, que busca Escudero, confiante, te equivocaste. Saque de puerta para el Sporting. Pedía falta Gelaber, pero nada. Quiso probar Escudero casi desde Riazor, pero el balón se marchó fuera. Con lo rápido que ha pasado la primera parte, ya no solo ha pasado 11 de la segunda. ¿11? ¿Te pasó rápido la primera? Sí, lo pasamos bien porque aquí. estuvo entretenida, no Sí. sé. No sufrimos tanto como ahora. No, ahora no sé si se está viendo en la tele o no, pero las 2 ocasiones que tuvo en Songo se pueden repetir. Bien, Pablo. Ahora el que salía era Diego, el Pablo tuvo que cerrar, recuperar el Depor en campo del Sporting. Desde la banda derecha, Altimira, tiene Corredera para cortar, se la quita de encima Diego Sánchez, balón para Otero. Y una de estas que gane Otero, si le doblan tanto Gasparo como Dubasín,
Bueno, estamos ganando menos acciones ahí de poder respirar un poco. El Depor está haciendo contar ataques continuos. Pero bueno, sigo diciendo, el Sporting le gusta más esto que tener el balón. Sí, o sea que... pero el Depor ya no es el Pero el equipo Depor es horizontal de diferente, antes, ¿eh? Eso. Está metiendo más gente en última línea, está haciendo dudar más a la defensa. Mira, están ya corriendo al Cuando el espacio como ahora. Cuidado. Otra balón desde la derecha, se cuelan por ahí al suelo. Puede ser penalti, lo pide toda la grada visitante. A ver, la repe a mí en directo me ha parecido Porque el VAR algo de Gaspar. Me parece mínimo. me parece que ¿Es llega Gaspar, fuerte. ¿Es Gaspar o Brian? Es Gaspar. Es Gaspar. Es Gaspar Claro, con interpretación Simo del árbitro. Navarro. Al ver, final el a ver, VAR no no mide sabe. la fuerza del contacto. Claro, el árbitro lo ve perfectamente. Nada. En directo engaña más, en la repe nada. Es mínimo el contacto. Pero bueno, Porque saca el brazo, pero no golpea con intensidad ni agarra tampoco. Simplemente deja el brazo Gaspar. Pero no, Se deja no agarra. caer, no. Nada, que saquen. Pero yo, ¿por qué? Yo no entiendo a los futbolistas. O sea, le gana la acción a Gaspar. Eso iba a decir yo. estaba- Sí. es verdad, Es una verdad. ocasión muy clara de gol, ¿eh? Pero Es que- si no, y ¿no se se le deja escapa un caer. poquito el balón? Pero No, es que no había Al nadie. Cuidado. córner, segundo palo, lo saca Juan Otero, rechazado de la frontal, mete el cuerpo Gelaber. Chica aguas el equipo rojiblanco, aparece de nuevo Alti. Baila Juan Otero, la hace la Muy bueno. rotonda, se va para la derecha, al suelo Alti que pide la falta, pero sigue la jugada Luis Micruz. Desde el perfil diestro se va para la zurda, pone el centro, no hay nadie, déjala pasar Dubasín. Bien. Saque de puerta para el Sporting. Uy, cambio. Ha pedido cambio Otero. Estaba pendiente de la banda del Depor. Uy. Me digas eso. Porque primero es que no me gusta lo que estoy viendo, que han llamado a Yeremay ya. Y le van a dar más de media hora a Yeremay, que estaba para 15 minutos, supuestamente. Va a entrar Yeremay. Y lo de Otero, Ha hecho un gesto Otero de cambio. O sea, ha mirado la banda y ha hecho un gesto de cambio. Sí, pero Yeremay ha dicho hoy en prensa que el Molinón es el Molinón. O sea, yo tenía claro que hoy era el día que Yeremay iba a reaparecer y más de 15 minutos. y la carrera que se está pegando Otero pues ahora, Otero nada. no sé yo que está. Igual estaba indicando que iban a meter a Yeremay. Igual era Pues, el gesto. igual era la No sé. advertencia, que sale el bicho. Claro. Yeremay y. Creo que es Coagliata, el otro que va a entrar al campo. Coagliata. Vamos a ver. Vamos a ver. Cambios en el Depor. Se retiran Songo. No, espera, ¿eh? Yo creo en Songo, a ver. No, el número. Ah, no. Número 23 es Chimo Navarro. Es Chimo Navarro, sí. Y Escudero, yo Y creo. Escudero. Es decir, quita las dos bandas. Mete a Yeremay. Y mete a Coagliata, que se va a poner aquí en la zurda. Y allí cerrará Altimira. Y Yeremay, vamos a ver dónde se coloca. Viene de Yeremay lesión. se pondrá Viene de de jugar media- 15 minutos el otro día. Pues no creo que lo ponga en banda, ¿no? Lo pondrá ahí. No, se queda aquí en la izquierda. Yeremay provoca cosas, ¿eh? Tanto de la grada visitante como de la local. Y se va a medir, yo creo, Yeremay con Guille Rosas, que la última vez que vino Yeremay al Molinón tuvo una con Guille Rosas. Y yo creo que por eso son en Que parte también acabaron esos puntos de la enganchados, grada. ¿eh? Sí. Pues precisamente era Guille el que la ponía para la zurda, para Alti. Se balón directo, no llega Otero. Buah, madre mía, Borja. Estás Sí, mirando, estás solo- mirando. Quiero solo- que le hagas un marcaje al hombre a Otero. No, Maese, a ver qué pasa. no, se acaba de mirar el marcador y solo pasaron 15 minutos. Claro, pero Media para eso hora puede, queda puede todavía. seguir Otero, ¿no? Oh, Puede seguir Otero, ¿no? Que es sí, lo de que. momento sí. Vale, es que asustaste a la gente. A tus masas. No, de momento sí. Calentando, recordemos, Pablo García, Bernal, Justin, Kevin y Curvelo. Pero ahora Todo está Otero en la izquierda opciones ofensivas. y Gaspar. Sí, arriba llevan ya. Está Sí, Gaspar sí, arriba, sí. Posesión o una más para el Depor. Aparece Mulatieri tocando para la zurda ese balón. Le va a querer a Coagliata por el centro, rechaza el balón para Ensongo, llega a Corredera, la saca. El centrocampista catalán, Gelaber tocando para Manu. Lo veo. Arranca Manu, buen balón para Gaspar porque lo había visto, la ejecución no fue buena. Y ahí atrás está Otero. Yo creo que a Otero lo han puesto ahí también para frenar un poco a Luismi, ¿eh? Para que no se ya lance cambia. tanto al, No, ya al se ataque. cambia. No, no, que mira, se que vuelven a cambiar. Otero está de extremo zurdo. Que Otero está en la banda zurda. Yo creo que ha visto. Igual el cambio que decía era con Gaspar. Pues igual. Es que ha visto, yo creo, Borja, que Altimira y Luismi cuando están entrando por esa banda están siendo peligrosos, ¿eh? Yo tengo dudas que sea mejor defensor Otero que Gaspar a nivel de. ¡Ay, que la cubrir lían espacios. ellos ahora, Dubasín! Ahí se le metió por dentro Mario Soriano, decías, Nacho.
que yo tengo dudas que Otero sea mejor defensor que Gaspar, quizá por la acción del penalti es cuando cambia Borja, que bueno, él sabrá mucho más que yo, pero yo creo que a la hora de defender Gaspar es más inteligente que Otero, sí es cierto que tiene menos fuelle que Otero, pero yo creo que es mejor defensor Gaspar. Yo que estoy Otero contigo, manda. estoy contigo con lo de Borja, que Borja es muy decisión en caliente, ¿eh? De acción, reacción. Sí, antes vio la amarilla tal, sacó a Pablo García. Ahora esto del penalti igual no le convenció, dijo, cámbiate con Otero. Sigue el Sporting defendiendo, sigue el Depor atacando con el balón, pero lejos de la portería de Yáñez. Yeremay, la primera que se mide con Guille Rosas. Se va por dentro el Canario y el empujón de Guille, que le ha sacado 5 metros de paseo, ¿eh? Guille tiene cuentas pendientes con el 10 del Depor. Y el 10 del Depor con Guille que va por él ahora. Va el Depor por la derecha, en Songo. Se gira de espaldas a portería, buena descarga para Mario Soriano. Tiene en la izquierda Coagliata a recibir el dorsal número 12, cierra Dubasín. El centro dentro del área, ¡fuera! El remate con la cabeza de Yeremay. No es su mayor virtud, por supuesto. El remate arriba, balón para el Sporting. Cada vez llega más el Depor, ¿eh? Ya, pero Borja está mirando al banquillo y dice, bueno, pues voy a poner a calentar a Bernal, a Curbelo, a Justin, a Pablo y a Kevin. Esos son los 5 que están calentando. Bueno, claro, no todo tienes a Yeremay ni a perfil Coagliatella. defensivo, ¿eh? Es que opciones ofensivas hoy de Borja. Está Keipo, está Madu y está Alex Ollón. Son las opciones ofensivas que tiene Borja. Balón para el Depor. Ahora sí que no tiene nada el balón en el Sporting. Todo del conjunto visitante en este 64 de partido. Sporting 1 de por 0. Ya la quiere el chaval, ¿eh? A la pide Yeremay. Partiendo desde la banda zurda. Es el organizador de este Deportivo de La Coruña. Tocando el Depor para Mario Soriano. Recibe entre líneas Muy en Songo, solo. con espacio para girarse. Tiene que llegar Gelaber para tapar. Tocando para Mario Soriano en Songo. La devolución de vuelta para el 21. Bien el Sporting tapando. Llega Guille. Y el saque de esquina para el Depor. Claro, ahora Pablo no le puede seguir porque está haciendo el mediocentro, el desmarque a la espalda y Pablo está dudando. Yo creo que el Depor ahora está un poco mejor que el Sporting, ¿eh? Sí. Saque de esquina para el Depor. Sacan en corto entre Yeremay y Luismi Cruz. Vaya par. Luismi tocándola, se equivoca. Recupera el Sporting. Recupera Gaspar. No, perdón. Gaspar que le da oxígeno. Bien, dándole oxígeno a la pelota. Otero. Sácala de ahí, Otero. Buen balón arriba para Gelaber si llega a estar mejor definido ese balón en la Es que contra. Pablo García ha salido a la contra como si fuera un delantero. A ver quién defiende ahora esto. Pablo García está en el banquillo, Bien, Maese. Esto, Pablo Se Vázquez, perdón. equivoca el Sporting. Diego, bien, para proteger Guille Rosas. Fuera de Había juego, fuera de juego, está en validad de la acción. Muy bien Dubasín, ¿eh? Sí. Labor defensiva. Oye, mira, No, no está igual muy acertado con los pies, pero... Mira, está hablando ahora también Otero con Gaspar y los dos hablando con el banquillo. Para volver a Calma, la ¿no? posición natural. Cambio, cambio. No, ¿ves ese gesto que hace? No, pero sí creo que es Gaspar el que ahora ha girado al banquillo, ¿eh? Cambio, meterá a Pablo Está de, Pablo, sí. de dos... Sí. Doble Pero- lateral lateral, ahí, sí. izquierda. Pero Ahora Gaspar sí, se ha llama girado Pablo, hacia el ¿eh? banquillo para decir qué. Para pedir el cambio. Gaspar que está tieso, sí. Otero arriba y doble lateral. Gaspar sí que se ha girado al banquillo de forma visible y no ha echado mano atrás, pero sí que se ha puesto a estirar después de hablar con el banquillo. Así que yo creo que Gaspar está en las últimas, ya. Pues por ahí van los tiros antes Claro, que es que era muy raro que Otero. Gaspar se cambiase con Otero en esa labor defensiva. Había algo ahí detrás. Pasa que Borja intentaría retrasarlo lo máximo posible el cambio. Igual nos calla y no, pero... Balón arriba de Otero en el Cuidado, salto por para Dios. Álvaro, directamente para el portero del Depor. Salen rápido, vuelve a salir Pablo Vázquez de zona. Va a recuperar Otero, anticipando la acción. Otero con mucho campo por delante, muchos metros. Va el solo la galopada, le va a doblar Brian Oliván. Lo ha visto, balón para el lateral, intentando la guerra por su cuenta. Oliván al suelo. Saca algo de ahí, pues saca un córner Brian Oliván. Respira el Sporting con EPM Fontanería. Ofrece todo tipo de servicios de fontanería. Empresa líder en el sector. Su fuerte, las comunidades de vecinos. EPM transforma desafíos en oportunidades. Que viene bien al Sporting. Y Gaspar al suelo. Y Gaspar al suelo, estirando gemelos, estirando absolutamente todo. Gemelos, trillizos o lo que quiera. Está Otero haciendo de ATS. Se levanta el cartelón. El 7 que se va, el 3 que entra, se retira el capitán Gaspar Campos. Buen partido de Gaspar. Y entra Pablo García. Los cambios con Vale Construcciones. Nosotros cambiamos nuestra casa con los mejores, con Vale Construcciones. Más de 20 años de experiencia. Vale Construcciones, calidad garantizada.
Bueno, se va sonriendo, es una cuestión de calambres, no parece que vaya a haber ningún tipo de roturita ni nada, simplemente, bueno, pues por el esfuerzo. Hizo el gesto ahora de mirar a la grada para aplaudir y cuando vio que no había nadie dijo, bueno, voy a seguir. Se giraba hacia el fondo Sí, Sur Gaspar, giraba levantaba así y los dijo, brazos y dijo, ¡ay, es verdad que no hay nadie! La costumbre. Vamos al córner. Desde la banda zurda, desde la pone el Sporting, primer palo, llegaba Pablo, sigue la jugada viva, le cae a Corredera otra vez que la pone Terza, a la frontal, no le cae a nadie del Sporting, ahora sí, recupera Brian Oliván, con opciones de centro, tiene a Corredera en la banda zurda, tocando Corredera, recibe de Brian, Corredera la pone directamente a los guantes de Álvaro Ferrió, que saca rápido buscando el como jugador de arriba, no llega nadie, llega Yáñez, se la quita de encima, madre mía, la jugada. Ahora sí el Sporting le pone algo de calma. Corredera, tocando Brian Oliván, de vuelta para el lateral. La devolución, se va a medir Oliván con Comas. Presiona el Sporting, presiona el Sporting, presiona el Sporting. Uy, la entrada de Oliván. Saque de banda para el Sporting. Bien, bien, Oliván. Comas es complicado, ¿eh? No... Ya ha intentado Oliván llevárselo en velocidad y no ha podido ni una de ellas. Saque de banda para el Sporting desde la banda zurda. Se une al calentamiento Dani Queipo. Queipiño. Queipiño, en lugar de Pablo García. Palmas en el Molinón. Hace años que no se escuchaban así las palmas, ¿eh? Para animar el saque de banda. Coge carrera César Gelaber, va a sacar la catapulta, pasear el Palentino. Ahí va ese balón buscando la cabeza de Otero, la peinada, la saca el Depor. Ha sido bueno el balón de Gelaber. Corredera, bien ganándola para el Sporting. Oliván, Gelaber, que bien, Gelaber yéndose de su marca, llegando a línea de fondo, la pone buscando a Otero. La saca el Deportivo de La Coruña. Oye, ¿soy yo o Jugada está Pablo del García Sporting. jugando a la derecha? No eres tú, no eres tú. Está Pablo García jugando a la derecha. Bueno, pero sí, será señor. circunstancial ahora. No me parece, ¿eh? Ha cambiado a Dubasín al otro lado. O así, bien ganándola para Otero. A correr el Sporting, Otero, falta de Comas ¿Penalti y o qué? tarjeta. No es ¿La fuera, saca pero fuera? es tarjeta. La ha sacado fuera. Tarjeta amarilla para Comas. Otero con más fe que vergüenza. Fuera, sí. Le tuvo que derribar el central. Falta en el piquito del área, amarilla para Comas. Yo creo que es fuera, está un poco ladeada. Es a la derecha del área del Deportivo, yo creo que sí que es fuera. A ese, tus amigos, cantando en el Molinón. Pero está respirando el Sporting, ¿eh? Antes con el saque de esquina que saca Oliván, ahora esta faltita que saca Otero. Está Borja con el cuarto árbitro, debe pensar que es roja. Bueno, es Nah, que... yo creo que no. Bueno, pero podría ser una ocasión manifiesta de gol ahora, ¿eh? Pues entró tan esquinado. A ver, que va Otero. Cuidado. A ver, preparado Otero para golpear otra vez con la derecha. Muy esquinada. A ver dónde se pone Alvarito ahora. Está Les Corredera para la zurda, Otero para la diestra. A la En derecha el del medio. portero. No, vamos a ver si el árbitro primero... Está escuchando al VAR, ¿eh? Está escuchando al VAR el árbitro primero. Nada. Que se juegue. Venga. A la derecha del Dale portero. ok, ahora sí dale ok. No, Dale pero- ok. A pegarle Otero. Le pega Don Juan. Madre Madre mía, la mandó al Carlin directamente Otero. Quería regalar el balón a la gente que estaba afuera y la mandó directamente a la grada. Balón para el Se Depor. empachó de balón. Después del primero. Sí, tanto, ¿eh? Está bien ensayado, Maese. Sí, vamos a dejar de decir nombres de sitios que no ponen el flusé. Vale. Sí, sí, no, sí, son buenos amigos. Son buenos amigos. Bueno, vale. Sí. Después podéis iros al Carmen. Ah, vale. Bien. ¿Estará abierto? Sí, Oye, sí. Hay que recordar que hoy cambia la hora. Pero a las 2. Es verdad que vamos a dormir una hora menos. pa'lante. ¿sabes? Es A verdad. las 2 son las 3. Adelante. Sí, sí. De nada para toda la gente que nos está escuchando. ¿Veis cómo valgo para ti? Estás en todo, ¿eh? Ya te lo dije. Vales para todo y para nada bueno. Nacho casi se ha pensado, buah, mañana los enanos. Claro. por Yo saco he ya". pensado exactamente lo mismo. Mañana Yo me a da la- las 5, a las 4 tengo que levantarme, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo es el tema este? A las 4 son a las 2 son las 3. No, al revés. ¿A qué hora Es decir, empiezas? para que te- Tú para mañana que te sales para a que la las gente 6. ¿Qué pico vas a hacer mañana, Andrés? No, vamos a ver. Son las 11:30, ¿vale? Son las 10:30, pero para nosotros las 11:30. Mañana vamos a ir a Salinas tranquilamente. Gelaber buscando arriba a Otero. La gana Trompicones el cafetero. Le persigue Comas.
Ha sacado al central de posición, la frena Otero, balón para el Sporting. Otro detalle Guille, poco insignificante. Otero le pedía a Gelabert, decías. Es que los Otero, detalles. es que Otero tiene el brazalete, ¿vale? Solo por apuntar. Vale, bien, apuntado. En la libreta de cosas que importan poco. Atrás, para Pablo Vázquez. Oye, pero ¿por qué le Está estáis dando? recibiendo, Maese, ¿eh? ¿Pero qué os pasa hoy con No sé. Maese? Está recibiendo por todos lados. Es que Nada. yo hoy me veo en mayoría con claro, Nacho aquí. Saben que entro, queda el trapo. Me veo en mayoría Luego con les Nacho. escriben por WhatsApp, vaya caña que le diste, tal. Están dando por todos lados, macho. Nada, no te preocupes. Tengo cubiertas las Ya lo espaldas. sé. Si el problema de todo es que encima te queremos, que ese es el problema de todo. Otro. Va, Borja, ahora no seas pelota, tío. Va, pero es que... Eso ya sobraba, Borja. vale. Pero si ya lo sabe, si ya lo sabe. Nada. Si ya lo sabe. No ser pelota, ¿no? Por otro lado, fuera de juego, ¿verdad? Que luego alguien tendrá que pagarlo. Igual quedó después. Pablo, ¿eh? Igual se queda Pablo aquí. Balón del D por arriba, por la banda derecha. Encuentran a Ansongo la frontal, llega a Corredera a tapar. Tocando Jeremai para Luis Cruz. Ataque del D, por ahora no llega Oliván a cerrar. Balón de Alti, bien cortando Manu Rodríguez. Y la pelea puede ser de Gelabert buena. Hombre, y si es buena, correr Gelabert. Gelabert 2 para 1, pero nada, llegó antes Comas. La gana el central del Depor. Balón para el conjunto gallego. Este Comas bien, ¿eh? Central muy bueno, Sí. muy bueno, Es cantera rápido. Barça este, ¿no? Rápido. Sí. Sí. Ostras, no está teniendo, no es una segunda parte sencilla para ellos, ¿eh? Tienen a los dos centrales con tarjeta, ¿eh? A Barcia y a Comas. Y defendiendo todo el... Coagliata la pone cuidado. dentro del área. Bien, Pablo Vázquez cortando. Córner para el Depor. Córner para el equipo gallego desde la banda zurda de ataque. Ahí tiene que defender el Sporting. A los mandos de la operación Luis Cruz. Ahora ya no aparece Jeremai para sacar en corto. Defiende con todo el Sporting dentro del área. Luismi la pone primer palo, despeja el Sporting, despeja Pablo García. Balón para Gelabert. Perseguido, falta sobre Gelabert, le han pisado el pie derecho. Corta la contra el Depor, bueno, contra. Le hicieron un favor casi a Gelabert haciéndole la falta. Mira, es Justin. Se prepara, sí, el dorsal número 24, Justin Smith. Que ya tuvo buenos minutos, el otro día contra Las Palmas. Que será por Manu ahora, ¿no, Nacho? Yo creo que sí, yo creo que aquí quitará Manu y bueno, fortalecer un poco ese medio del campo. Pero bueno, yo creo que el Sporting los últimos minutos Está mejor. yo cambiaría poca cosa porque creo que están haciéndolo bien, están interpretándolo bien, están sacando faltas, bueno, que hacen que el partido transcurra y sea un poquito más largo. No está pasando nada en el Depor últimamente. Bueno, creo que está en los últimos 10-15 minutos el Sporting está bien. Preparado Justin Smith para entrar. Y también se preparan cambios en el Depor. 2, 3, le quedan 2, ¿no? Es que dejan de calentar, igual es doble. Le quedan 2 cambios y 2 ventanas al Depor. Pero sí, es un Va, cambio doble. Sí. Se iban todos los de calentar, el resto de jugadores que calentaban. Muy malo. Por dentro, tiene que cortar Corredera, aunque sigue Mario Soriano, perseguido por 2. Viene el apoyo de Gelabert para robar ese balón. Gelabert también va en las últimas en Gelabert, lo veo muy cansado. Recibe el balón el Palentino, la toca para Otero. Otero que bien, se anticipa su par, otra de Otero. En todo Don Juan, apertura para la zurda, para Ian Oliván, ataca con varios el Sporting. Oliván tocando para Otero, tiraba el desmarque, se frena. Oliván, toca Otero para Gelabert, y a empezar el Sporting. Gelabert para Otero en la frontal, perseguido por 2. Gelabert tiene el pase, no. Lo ha visto para Oliván. La cambia toda para Pablo García como extremo derecho. La banda Pablo Guille no la había visto yo venir, ¿eh? Pero sí, ahí está, Pablo García como extremo. Se frena la jugada, retrasa el Sporting. Posesión larga del equipo de Borja Jiménez. Haciendo correr al Depor, esto es bueno. Oliván, Otero por dentro, se equivocó. Otero lo van a fundir, es que lo van a fundir. Y se equivocó ahí el Sporting, falta de Corredera. Y balón para el Depor. Vamos a ver si hacen los cambios ahora. Son 2 en el equipo gallego. Vamos allá. Empezamos por los del Depor. Va a entrar Eda Chauri. Se va a retirar Ricky y Ensongo. Se retira el asturiano, se retira también Ensongo. Entra Eda Chauri. Y el otro que entra... Patiño, creo que es el otro que entra en el Depor. Es Patiño, sí. Es Patiño el que entra en el Depor. Y vamos a ver si hace cambio en el Sporting ahora, ¿no? Pues no, va a hacerse después el cambio en el Sporting. Esos 2 cambios en el Depor. Entra Eda Chauri y entra Patiño. Se han ido Ricky y Ensongo. Los últimos cambios ya en el equipo de Antonio Hidalgo. Bueno,
hombre por hombre. Al final, delantero por delantero. Es que yo sigo viendo esos desmarques ahora. Ahora no ve a Luismi, central. Yo creo que es un balón claro para... Bueno, desde aquí se ve muy fácil, ¿eh? Yo nunca estuve ahí abajo, ¿eh? Exactamente. Saliendo ahora de zona, Pablo Vázquez para recuperar, a correr Dubasín. Tira la carrera el Pingüino, pero va muy solo, era Dubasín contra 5. Tuvo que frenar, dejársela a Otero. Y así respira el gol Sporting. Gelabert para Oliván, para Dubasín. Dubasín le entra por detrás, al suelo. Qué falta, ¿no? Y vamos a ver si es falta o saque de banda. No. El balón es para el Sporting. Pero antes de que se ponga en marcha el cambio, va a entrar Justin Smith al terreno de juego. Y el que se va, pues ni uno ni otro. Se va Jonathan Dubasín. Se retira Jonathan Dubasín. Y entra al terreno de juego Justin Smith. Los cambios con Vale Construcciones. Nosotros cambiamos, hacemos la reforma de nuestra casa con los mejores con Vale Construcciones. Más de 20 años de experiencia. Vale Construcciones, calidad garantizada. Nacho, refuerza el centro del campo. Me imagino que pasará Gelabert a una banda, la banda derecha probablemente. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, es un tipo de cambio que a mí no me gusta mucho. Porque al final veníamos haciéndolo bien, veníamos teniendo un poquito al final de... Uy, recuperando, perdona, Nacho, Guille Rosas, pisando área, Guille. Está muy encerrado, recupera el Depor. Yo creo que bueno, a mí me gusta más defender con balón, creo que, bueno, que Manu, que todos estos, Dubasín incluso está viniendo a recibir, estamos teniendo más balón. Es corredera, perdona, el que se pone sí, a la está izquierda. Corredera haciendo zona izquierda. Bueno, es un poco propósito de guardar la ropa y ahora defender todo lo que venga, ¿no? Yo creo que el Sporting va a tener menos posibilidades de atacar ahora. La entrada de Guille sobre Jeremai, sí. No le saca tarjeta a Rafael Sánchez, pero ahí está un nuevo capítulo del culebrón Rosas Jeremai. Se ha llevado la peor parte del jugador del Depor. Pues sí, o sea, se queda Corredera en banda izquierda y mantiene a Pablo en derecha, ¿no? Sí, mantiene a Pablo en derecha, sí, perdona. Manu, Justin y Gelabert. Está acabando el Sporting con el autobús, esa zona izquierda. Sí, claro. Hombre, y más que va a meter. Estamos en el 80. Todavía nos quedan 10. El Depor tampoco está creando. A la falta, perdona, Tato. Luis Micruz que la pone dentro del área. El gol del Depor. Que no estaba llegando el Depor, pues toma el gol del Depor. La falta desde la zurda la botó Luis Micruz. El remate creo que fue Charlie Patiño. El remate del Depor. Yáñez que no puede llegar al balón cruzado. Se cae en la esquina visitante. Los más de 2.000 aficionados del Depor hoy presentes en Gijón. Marca el Depor, empata el equipo gallego. Minuto 80 de partido. Marca Dani Barcia. Depor 1, Sporting 1, lo empata el equipo visitante. ¿Es imposible que pueda haber un fuera de juego posicional? Al inicio, justo cuando va a patear. Es verdad que no interviene en la jugada de manera directa. Pero eso está un poquito adelantado, ¿eh? Sí, hay alguien adelantado, pero no sé si te van a hacer la que nos hicieron en el Castellón. Pues que está adelantado, ¿eh? O sea, luego se va, pero... Bueno, a ver. A ver, Espera, lo están chequeando, Lo pueden pitar, Lo están chequeando, cuidado, Rafael Sánchez que no deja sacar de momento. Es que te lo pueden pitar, porque es que al inicio de la jugada interviene, luego se pira, por decirlo así, pero el balón ya está en el aire. O sea, al final un defensa puede decir, este es el mío. Lo puede Mira, ya ha entorpecer. hecho Gelabert, la de la semana pasada, ha sacado Gelabert el balón del punto de penalti y se lo ha dado a Yáñez. Lo de la semana pasada contra el Castellón, lo mismo. ¿De quién era el gol, perdona? Era de Barcia. De Dani Barcia, el que marcó ya la ida, además. Sí, ya marcó la ida. Pues no da validez de momento. Rafael Sánchez está hablando con Albert Rascón. Cuidado, cuidado. Es que a mí me parecía que... Va a ser interpretativo, o sea, va a tener que ir a verlo, Sí, va a tener que ir a porque verlo, va a eso tener que seguro. interpretarlo. Es que a mí me da la impresión... Pero esto es la verdad que yo no lo entiendo. A ver, interfiere con... Interfiere con Sí. No interfiere con Va a ir a verlo. Andrés, ojalá lo quite. A ver, es que al principio... Te viene de detrás. Va a ir a verlo, no, va a ir a verlo seguro, ya te lo digo yo. Nacho, al principio él quiere jugar. Es Mulatieri, ¿no? Al principio él quiere jugar. Lo que pasa es que luego se pira de la jugada. Yo creo que es Patiño con Pablo Vázquez. Es sobre Pablo Vázquez. A ver, gol. No, da el gol. Da el gol. Es Patiño, sí, era Patiño. Después de esta revisión, da el gol el árbitro. O sea, ¿pero fue a verlo o no? No, da gol, no. Pues yo creo que se equivoca, tiene que ir a verlo.
Tiene que ir a interpretar si ese fuera de juego interviene o no interviene. Sí, si hay fuera de juego posicional de Patiño, ¿no? Y esta es una de las causas por las que no me gusta meter siempre, bueno, esos mediocentros defensivos para defender el resultado, porque 15 minutos son muchos y, bueno, y el Depor tiene mucha calidad arriba para Y ahora marcar. cuidado, ¿eh? Ataca el Ahora marquemos y Sporting, me cae la Gelaber, Otero la saca el Depor, Eso es, córner vamos, para el venga, Sporting, vamos. Con EPM Fontanería, empresa líder en el sector, ofrece todo tipo de servicios de fontanería. Su fuerte, las comunidades de vecinos. EPM transforma desafíos en oportunidades. Aprieta el Molinón, aprieta, que se nos oiga. Vamos, otro zarpazo. Vamos. Al saque de esquina, buscando el punto de penalti, nada, la saca el Depor, tiene que llegar Pablo para recoger el rechace y volver a empezar por la izquierda. Corredera, levanta la cabeza, pone el centro, el remate de... Gelaber. Estaba Gelaber rematando de cabeza, también llegaba Diego por ahí. ¿Y ahora qué haces, Directamente fuera, Nacho? saque Porque, de puerta claro, para el Depor. Estábamos No, diciendo claro, que estaba eso con te el iba a decir, autobús. ahora a ver. ¿Ahora qué haces? Bueno, ahora lo que no tiene que hacer el Sporting es partirse como, bueno, como está ahí hablando con Gelaber Otero, partirse, dejar espacios por el medio. Bueno, al final se ha jugado a estar un poco más atrás, a achicar aguas y aguantar los minutos. Yo creo que ahora se dedicará a eso y otra vez a contraatacar, ¿no? Pero bueno, más difícil. Tienes a menos jugadores de zona intermedia como Dubasín que puedan, bueno, seguir esa jugada en zona de 3/4. Y la confianza, y que te empatan. Y que te empatan y que ellos están con la flecha para arriba, que esto tampoco es fútbol, es emocional y ellos seguirán atacando. Cuidado, cuidado. Peligra el partido para el Sporting. Nos quedan 6 para llegar al 90. Sporting 1, Deportivo de La Coruña 1. El gafe de Tato, por cierto, ha sido Sí, descomunal, ¿eh? Pensaba que había pasado desapercibido, pero un segundo antes. Sí, un segundo antes. Está Cuidado con el partido, disfrutando mucho la grada visitante ahora, lo que se escucha en la afición del Depor. Además de... Estamos 5-4-1 ahora. Bueno, no, es un tren, es el autobús, Claro, es que... es el alza y todo lo que queráis. Y puede pagar el Sporting una situación rácana. Guagliata pone el centro, se resbala Pablo Vázquez, llega de Chaure y se gira Pablo Vázquez al suelo. Nada, despeja el Sporting. Balón que va a caer a Álvaro, al portero del Depor. Nos va a quedar una cara, ojalá me equivoque, de hielo que hay, que es una expresión muy nuestra. Sporting en la segunda parte no ha hecho nada, Nada. Bueno, hay unos minutos ahí del Sporting en mitad del segundo tiempo que no está mal, ¿eh? Frenó la Reón. Sí, justo antes de los cambios, sí. Porque no puede... Nada. Sí, Andrés. No tiras a puerta en No la seas segunda tan parte. crítico. Posesión, una más y una más para el Depor. Mario Soriano, madre mía, el baile que le acaba de pegar Soriano a Gelaber. Es que estos planteamientos, que yo lo llevo diciendo toda la temporada, Nacho, solo te los defiende un buen resultado. Si no lo consigues, es muy difícil de defender. Guagliata por el centro, bien, Yáñez evitando el córner, balón para el Sporting. Sí, pero bueno, y luego yo voy un poco a este tipo de cambios. Este tipo de cambios se suelen hacer mucho, ¿no? Yo estoy un poco en contra de ello, partiendo de mi experiencia en el fútbol en entrenador. Pero sí como futbolista. Pero sí como futbolista, que tú cuando tienes el balón, estás generando peligro, el otro equipo ya te tiene más miedo, más respeto, ¿no? A ir hacia arriba. Yo creo que ahora el Depor, teniendo tanto el balón y con el Sporting tan atrás, sí que es cierto que, bueno, va a colgar balones, va a tener situaciones de peligro, ¿no? Bueno, yo estoy un poco en contra de este tipo de cambios, de acular tanto para conservar un resultado con 20 minutos de partido. Nos quedan 3,5 porque estamos ya en el 86-30. Recupera el Sporting, recupera Manu Rodríguez. Dándole algo de oxígeno al balón, se la quita de encima porque estaba ya atascado. Vuelve a recuperar les el tiemblan Depor. las piernas. Y ojo al Depor dentro del área. ¡Yáñez! Vaya parada. Voló el portero a la escuadra, era fuego, amigo. El rechace de Pablo Vázquez. Salvajada una más de Yáñez. Córner para el Depor. Vaya parada, ¿eh? Es Mulatieri, ¿no? El que la tiene. No, esta es Pablo Vázquez, ¿eh? Es Vázquez, no, Sí. es Vázquez. O sea, le da Pablo Vázquez, ¿sí? defendiendo. Sí. Pablo Vázquez o Diego Sánchez. Al córner. La cuelga el Depor cerradita, segundo palo. Yáñez que no llegaba a sacarla. Va a ser otro córner, ¿no? Saque de puerta para el Sporting. Pedía falta Yáñez, que se quedaba ahí atascado en esa salida.
Yo creo que no Balón la para hay. el Mira, Sporting. mira la sensación. La sensación es que te empata el Depor en el 80 y el Depor es el que tiene prisa porque saca Yáñez. Eso resume lo que está haciendo la segunda parte. El Depor le da el balón a Yáñez como diciendo, saca rápido, espabila. No, es Diego, Diego, es es Diego, Diego Y Sánchez. que el último... Y que el Diego, último sí. cambio en el Sporting, si no me equivoco, va a ser Curbelo. Eso también te dice mucho. Bueno, ¿eh? claro. mira, chico, lo de Borja a veces es Si eso un no poco... te dice algo... ¿Qué queréis? Bastante que puso línea de 4, hombre. Fuera el Sporting. Llegaba Guille desde atrás para dársela a Yáñez. Se la quita de encima el portero rojiblanco buscando la referencia de Otero. Otero que se ha metido en 1000 fregados ya. Y que no sé si este ha sido el último porque está que no se levanta ya Otero. Se queja de un golpe en la espalda. A duras penas se levanta el 19. Mientras tanto sale jugando el Depor. Sale Patiño. Jugando para la zurda. ¿Qué ha pasado ahí? Que ahora de repente está altísimo, Borja. Vale. Pues... ¿Has venido arriba? ¿Te has Cosas venido arriba? vuestras. Ah, amigo. Me asusta, Alberto. Con este resultado el Sporting está a 5 puntos del sexto, teniendo que jugar Las Palmas. Te podrías quedar a 7. Castellón que está empatando. Está empatando 1-1. Castellón está empatando 1-1 con el Albacete. Como nosotros. Yo ya tenía el titular, el subtítulo, la entradilla, lo tenía absolutamente todo. Pues cuidado. Pues no escribas que esto tiene mala pinta, ¿eh? Deportivo Yeremay, viene al suelo cortando Diego Sánchez, recupera el Sporting, aunque se la quitan a Otero, la vuelve a ganar el Depor, bien Pablo García, dásela a Yáñez para que la mande a otro código postal, despeja el peligro del Sporting. También os digo una cosa, la plantilla del Deportivo... No, bueno, claro, tú miras el banquillo de uno y otro ¡Buah! y no hay color. No hay color. Madre mía, no, es que ahora mismo están jugando los banquillos. Es que ahora mismo están jugando los banquillos. Y el Deportivo que te está achicando desde el descanso. Y tú estás con las Duracell que no sé si duran tanto como los anuncios. Dicho esto, yo... Minuto 90, mientras tanto, no entra Curbelo. Este lunes en Caverna decía que 4 de 7 para el Sporting era un buen balance, ¿eh? Perdón, 4 de 6. 4 de 6 para el Sporting era un buen balance, claro. Ahora, Vale. si esto acaba así, tendrías que ir a ganar a Santander. ¿Qué quieres? Bueno, el Racing 5 bajas, ¿eh? Y 5 altas. Pues no sé, permite mientras tanto el cambio, hemos entrado ya en el 90. 5, ¿no? Y el árbitro tenemos ya cartelón. Sí. 5. Casintra, líder en el sector del transporte y logística, nos trae el tiempo No de es descuento nada. del Sporting. Nada. Decía Nacho que no es nada porque pedía penalti el Depor, la internada dentro del área de Yeremay. Acaba en córner a favor del Depor hasta el 95 que nos vamos. Lo siento, Andrés, ¿eh? No, si yo... El tema es que el Depor, el Sporting está librando con mucha fortuna, porque ahí tiene un disparo claro, lo que pasa que le queda el balón entre Sí, los le queda pies. el balón entre los Si pies. le queda un metro por delante, te fusila, ¿eh? Sí. A ver, al córner, que va a tocar sufrir este descuento. La cuelga Luismi, otra vez segundo palo, mete los puños Yáñez, llega en segunda instancia. Llegaba al Depor a correr Juan Otero. Dásela. Oter, nada, llega Muy Comas, bien vaya centrado avión, este. vaya avión Arnau Comas, madre mía. Dice el árbitro que dentro del área del Sporting no ha pasado nada, no sé qué estaba revisando, pero dice que nada. Y ahora sí el cambio en el Sporting, aunque estaba para sacar rápido. Se retira Manu Rodríguez, entra Eric Curbelo, último cambio en el Sporting. Los cambios con Vale Construcciones. Nosotros cambiamos nuestra casa con los mejores, con Vale Construcciones. Más de 20 años de experiencia. Vale Construcciones, calidad garantizada. Esto cambia el Sporting, línea de 5 y Pablo García pasa a la izquierda. Así va a acabar el partido del Sporting. No se ha atrevido a quitar un delantero. Yeremay tocando por dentro para Mulatieri. Toca el Depor rápido. Encuentran huecos en la derecha con Altimira. Recorta delante de Pablo García. El lateral que se va por dentro. Encuentra la salida de Luismi. Fuera de juego porque se queda Pablo Vázquez tirando la línea. Luismi la pone. Primer palo. Fácil del despeje. No. Le va a caer a Yeremay en la banda izquierda. Yeremay que la frena. Yeremay la frontal. El disparo arriba. Lo buscó Coagliata. Se marcha alto. Saque de puerta para el Sporting. Qué prisa, absolutamente ninguna ahora ya. Es tremendo, tío. Es tremendo.
Es que en este contexto yo creo que el empate No te vale es de ahora... nada. Ya, pero es que ahora mismo en este contexto... Hay que el darlo empate por es bueno ahora bueno, mismo, o ¿eh? sea, Ah, bueno, no, creo ya, que es no. lo que hay Sí, y- para hoy sí. Te han pasado por encima, pero... Bueno, pero es que el Sporting es esto, o sea, ya está. Es Tienes que el un fra- Castellón la primera parte es mejor también que Sí, el Sporting. completamente, Luego, lo bueno, decíamos el antes, sí, sí. Sporting tiene zarpazos que hay que valorarlo también. Tiene zarpazos sin buenos lugar y, a dudas. y te gana. pero- Y aunque pueda parecer Quedan que dos. no da un punto hoy, no es un mal resultado, ¿verdad? O sea, claro, o sea, a lo mejor hubiese sido ganar, y más cuando estás ganando 1-0 durante 60 minutos estás ganando 1-0, pero Es que el Sporting está perdiendo tiempo yendo 1-1 en el Molinón, ¿eh? Contra el mejor visitante de la categoría. Ponle los apellidos que quieras Lleva más ponerle. puntos. Ponle El- los apellidos que quieras escúchame. ponerle. Lleváis toda la temporada aplaudiendo que el Sporting es octavo. Arriba el Depor, ojo que estamos valorando. Si no la- Bien, Pablo si no la Vázquez. toca es gol, ¿eh? Bien, Pablo Vázquez, valor gol. La Pero es acción fuera de juego. defensiva del de Gandía. Córner para el Depor. tener que sufrir el Sporting hasta el final para si no la amarrar toca un el delantero punto. del Depor es... La está pidiendo arriba de Chauri. Es del Echauri. Madre mía. Esto no acaba así. Le está defendiendo Guillermo Rosas a de Chauri. Está diciendo, pónmela a mí. La cuelga en primer palo. Se marcha fuera y es córner. Otro más para el Depor. Pues vamos a acabar en la esquina. Estamos en el 94 ya. Justo delante de Hay que esa darle- esquina azul. Tienes que darle uno más, ¿eh? La sacan en corto. Soriano de vuelta para Luis. Le mete demasiada comba. Te equivocaste, amigo Cruz. Saque de puerta para el Sporting. No, Otero, que no hay balón. Es que no, no, Sí, no, echaba no ven. Otero a No ven. correr. No lo ven, no Y lo ven. Yáñez estaba de espaldas. No lo ven. 30 segundos. Si añaden algo más, pues algo más, pero Tiene que añadirlo. nos queda ya la Hay un cambio en el descuento. ultimísima jugada. El Depor la busca arriba, llegan dos a tapar. Tiene que ser de Yáñez. Atrapa el portero del Sporting. Que ahora le entran las prisas. Ahora saca rápido Yáñez. Buscando a Otero. En la pelea. Bien Otero ganándola, aunque no puede cazarla Gelaber. Gelaber por atrás se la quitan, aunque la recupera Gelaber. ¡No! ¡Ay! Se resbaló. Se resbaló Gelaber cuando podía correr. Balón para el Depor. Y ahora sí que está mirando a su reloj Rafael Sánchez López, que puede dejar la última. A defender el Sporting. Pablo Vázquez. Llega Curbelo también para tapar. Le cae a Jeremai. Fuera. Es córner, ¿eh? Córner para el Repite Depor. ya, chico. Dejar, ¿eh? No hay fuera de juego La ahí. va a dejar la última para el Depor. Pues yo creo que había fuera de juego. Al saque de esquina. Está todo Con el un banquillo balón, del Depor en pie. Con un balón en largo y un delantero te han liado esta para sacar un saque de esquina al final del partido. Bueno, anda, que acaba así que Defiéndanlo por lo que sea. hay que firmar el empate. Ahora Punto firmamos todos el mismo es empate, oro, ¿no? lo Con siguiente. sangre. No digas nada, tanto. Tato. Tú antes de un saque de esquina no digas, no vuelvas a decir más. No, no queda nada, no queda nada. O sea, es que Es el saque córner de- y se acaba. Lo raro es que no suba ni el portero. Está poniendo paz y orden Rafael Sánchez dentro del área. Preparado Luis Cruz para el golpeo. Canta al final, Desde Borja. la banda zurda. Canta La al final. cuelga Luis Cruz. Despeja el Sporting. El rechazo en la frontal. La vuelven a colgar y se acaba. Y se acaba el partido. Rafael Sánchez López, mano al pinganillo por si hay algo que revisar. Nada, que nada, de nada, de nada. Se acaba el partido en el Molinón. Reparto de puntos entre Sporting y Depor. Terminó este Sporting 1, Deportivo de La Coruña 1. Cuéntanos reacciones, Borja, de este Molinón semivacío. Pues sí, normalmente decimos que el Molinón se vacía rápido cuando acaba el partido, hoy mucho más, de hecho ya están las gradas muy avanzadas, vaciadamente, y lo que está lleno es la grada visitante, la grada del Deportivo de La Coruña, donde se va a dirigir la plantilla de Antonio Hidalgo, la plantilla de Borja Jiménez, hoy no irá al fondo porque no hay absolutamente nadie, pero se abrazan los futbolistas, jugadores muy cansados, Pablo Vázquez, por ejemplo, se iba al suelo, también Diego Sánchez, mucho cansancio en los jugadores del Sporting. Y el que se retira más rápido es Juan Otero, que ya enfila el túnel de vestuarios. Maese, ¿tu valoración? Bueno, pues el Sporting se queda a medias, sin lugar a dudas. No supo defender o no pudo defender el gol inicial de Juan Otero. Y esto es lo que hay, no hay más. Esto es lo que hay. Es algo
Es un capítulo que se vuelve a escribir y se vuelve a escribir y se vuelve a escribir. Y como siempre digo, el fútbol aguanta este tipo de situaciones porque la ilusión y las ilusiones se renuevan cada semana. No sorprende a nadie que futbolísticamente el Sporting no ha aportado gran cosa. Zarpazos, que es lo que define a este equipo, es un equipo de zarpazos, lo ha tenido en la primera parte con Otero y al final, pues si en la segunda parte te dedicas a defender ante un equipo como el Deportivo, lo más normal es que no termines ganando. Lo bueno, que no se perdió. Lo malo, que el punto para mí es insuficiente viendo cómo está la clasificación y que dentro de 4 días tienes que ir a Santander a jugar contra el Racing. Gracias, Maese. Nacho. Bueno, yo creo que el Sporting está inmerso en una serie de partidos que son bastante parecidos entre sí, contra equipos que le disputan el balón, no, que se lo ganan, equipos que son mucho más dominantes que el Sporting. Yo creo que el Sporting se siente cómodo en estos contextos, pero sí es cierto que muchas veces sí que es cierto que, sobre todo en el Molinón, tienes que ser un poquito más protagonista con ese balón, ¿no? Creo que el partido del Racing es un partido muy parecido a Las Palmas, un equipo que te va a dominar, mucho más vertical que Las Palmas y que el equipo sí que va a sufrir, ¿no? Esta serie de partidos son contextos muy parecidos y el Sporting no logra quitarle el balón al rival y bueno, así es mucho más difícil conseguir resultados positivos, ¿no? Sí que es cierto que el día del Castellón, la primera parte, el Sporting es peor que el Castellón, luego la expulsión le viene bien y sí es cierto que esos zarpazos, ¿no? Que este equipo sí que tiene, le hacen sacar los puntos. ¿Nos va a llegar? Bueno, yo tengo dudas de que nos pueda llegar con esto que proponemos, pero bueno, estos zarpazos, este Otero que anda en una forma espectacular, este Gelaber que tiene talento, a ver si nos puede dar para estar cerquita de esa sexta posición. Nacho, gracias, un placer. Buena noche. Venga, gracias a vosotros. Tato. Bueno, yo creo que lo decía antes muy bien Maese, es que este tipo de planteamientos solo te lo sostiene una victoria. Y el Sporting ahora mismo no está tan acertado, no está tan enchufado de cara a puerta como sí que estuvo, por ejemplo, en el partido contra Castellón, que ya comentamos en muchas ocasiones que en la primera parte es un baile del Castellón, pero se repone el Sporting y consigue darle la vuelta con esa pegada. Hoy no tuviste pegada y tampoco tuviste juego, así te tienes que conformar con un punto que evidentemente pues te sabe a poco por haber estado 80 minutos por delante en el marcador, pero que si miras el partido, como se suele decir, a los puntos, probablemente el Deportivo de La Coruña hubiese merecido y más todavía en el Molinón. Borja, buscamos las estadísticas. Centro de Estética Juli, tu centro estético de confianza en Alfonso I número 7 en Gijón, nos trae las estadísticas del Sporting. Pues se han ampliado con respecto al descanso, más balón para el Depor, 66-34 de posesión, remates totales, 17 del Depor, 8 del Sporting, a puerta solo 2 del equipo gallego, también 2 del Sporting, saques de esquina, 7 del Sporting, 12 del Deportivo de La Coruña, 12 corners han sacado en el Molinón, sobre todo en esa recta final de partido, y tarjetas amarillas, 3 para el Depor, la vio Dani Barcia, la vio Luis Micruz y la vio Arnau Comas por parte del Sporting, solo Brian Oliván. Y en cuanto a los expected goals, 0,47 por parte del Sporting, 1,34 por parte del Deportivo de La Coruña. No sé si ha finalizado ya. Creo que todavía no. El partido entre Albacete y Castellón. Castellón ahora mismo marca el playoff con 51, con 5 menos, con 46 se queda el Sporting de Gijón. Centro de Estética Juli, tu centro estético de confianza en Alfonso I número 7 en Gijón, nos trae las estadísticas del Sporting. Vamos a ver a cuánto se puede quedar el Sporting esta jornada. Está todavía sin finalizar ese partido, como bien decía Borja, entre el Albacete y el Castellón. Vamos a ver si lo podemos poner nosotros, Tato. Toma, te paso el mando para que puedas ver esa recta final del Albacete-Castellón. Y en caso de que gane, por ejemplo, mañana Las Palmas, si se mantiene este empate del Castellón, mañana Las Palmas sumaría 54 puntos. El playoff sería, lo marcaría también el Burgos con 53, el Sporting estaría 46 y 4, 53 a 7. A 7 se podría quedar el Sporting si mañana ganase la Unión Deportiva Las Palmas, casi nada. 58 minutos sobre las 10 de la noche, estaba ganando el Sporting, terminó cediendo un empate y al final prácticamente Yáñez terminó sujetando un punto. Radio Marca.
Desde hace más de 20 años, en Gijón, en el barrio de la Arena, está a Feira do Pulpo, donde consiguen que de sus ollas y calderos surja la magia de la cocina gallega, con la que hechizar a sus comensales con los mejores ingredientes y la inspiración de las meigas, que no existen, pero a verlas, haylas, te esperan en Aquilín Urlé 20, en a Feira do Pulpo. La magia en la cocina. La Casa del Mar, restaurante de comida casera especializado en pescados y mariscos del Cantábrico, servidos siempre por pequeños pescadores y sus cofradías, con las mejores materias primas, un menú del día asequible y un servicio de cafetería desde primera hora del desayuno con pinchos recién hechos. Salones privados para eventos, en Gijón, Avenida Príncipe de Asturias 74, antes de entrar al puerto del Musel. La Casa del Mar, pasión y amor por la comida. ¿Te ahogan las tarjetas revolving, los microcréditos o las posiciones deudoras? En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti, anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima. No esperes más, llama al 695 38 3204 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Montes Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy. El día de tu boda, no te la juegues con tu pelo, confía en los especialistas. En Barbería Cebal cuidamos cada detalle para que llegues perfecto al día más importante de tu vida. Además, si quieres vivir algo especial, podemos cerrar la barbería solo para vosotros, novio, familia y mejores amigos. Una preboda masculina con cortes, arreglos de barba y un cañero de cerveza a vuestra disposición. Todo para disfrutar del momento. Porque antes de la boda, también hay que celebrar entre hombres. Barbería Cebal, porque lo clásico nunca pasa de moda. En Agorastur Formación tenemos la mayor oferta formativa de Asturias. Más de 300 cursos, sanidad, veterinaria, deporte, turismo y muchos más. FP oficial, grado medio y superior. Oposiciones, certificados de profesionalidad oficiales sociosanitario y vigilante de seguridad. Más de 500 empresas colaboradoras donde realizar tus prácticas. Sedes en Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo y León. Infórmate en www.agorastur.es. Agorastur Formación. Tu futuro, nuestro objetivo. ¿Conoce usted el estado de alineación de sus neumáticos? Pues en Autorrueda Riestra se lo ponemos muy fácil. Comprobación de su alineación en menos de 5 segundos y sin elementos externos que toquen los neumáticos o el vehículo. Conoce nuestro nuevo sistema Argos de CEM, único en Asturias. Avanzamos para ofrecerle lo mejor. Autorrueda Riestra, en Vega de Arriba, Mieres. Autorrueda Riestra, calidad garantizada. Todos sabemos lo importante que es tener una boca sana. Una salud bucal deficiente es puerta de entrada a numerosas patologías. Por eso, lo mejor es prevenir. En Clínica Dentaleo, el doctor Gerardo Lomanto y su equipo nos ayudan a que nuestra dentadura esté en perfecto estado. Cuentan con los últimos avances en implantología, ortodoncia y estética. En Clínica Dentaleo se encargan de que puedas financiar tu tratamiento sin intereses. Ponte en contacto con ellos en el 984 19 17 95. Clínica Dentaleo, calle Río Eo 23, Gijón. ¿Buscas garantía, un trato atendido y rapidez a la hora de encontrar una pieza para tu vehículo? Visita Desguaces Oviedo. Piezas de segunda mano y desguace directamente en su tienda, garantizando calidad y precios competitivos. Amplia selección de recambios de calidad, homologación de vehículos, recepción de coches y valoración de siniestros. Desguaces Oviedo. La garantía, su seña de identidad. Están en Granda, en la carretera Santander sin número. Visítalos, no te arrepentirás. ¿Te gusta la cocina casera? En la Contienda Avilés solo utilizamos producto de calidad. Picoteo, raciones, ensaladas, platos de cuchara, pescados, carnes, cachopos, postres, todo tratado con el máximo cariño. Menú diario y de fin de semana. Ofertas para servicio a domicilio. Teléfono 985 51 12 03. Celebra con nosotros la comida de empresa, tus reencuentros con familiares y amigos. Y si quieres celebrar en casa, encárganos la comida. Tú dedícate a disfrutar. En Plaza de España 6, la Contienda Avilés. Hay lugares que no se olvidan, que te hacen mirar el mar con otros ojos. Este año celebramos 20 años contigo. ¿Cuánto hace que no ves tiburones, grandes tortugas o corales muy cerca de ti? Es hora de volver al Biopark Acuario de Gijón. Mira, siente, protege.
Más de 30 años de experiencia le avalan. Experto en cirugía de pie y tobillo, hombro, cadera, rodilla, traumatología y ortopedia infantil. El doctor José Carlos Álvarez resolverá tus problemas de una forma segura y rápida, con tratamientos médicos regenerativos, mínimamente invasivos y con técnicas quirúrgicas de última generación. En la Clínica Moral y Mon, en Marqués de Teverga 12, Oviedo. En la Clínica Internacional, calle José Cueto 20, en Avilés. Y en Navia, en la Clínica Occidente, Avenida de los Emigrantes 23. El 18 y 19 de abril en Cornellana, en Salas, se va a celebrar la 26ª Feria del Salmón, Capenastur, Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza. Y el domingo 19 de abril, ven a conocer la tradicional subasta del Campano de Asturias, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. No puedes faltar. Habrá talleres, charlas, gastronomía. Infórmate de todo en campanoasturias.com. Si te gusta la cocina tradicional asturiana, en Casa Kilo encontrarás tu rincón ideal. 4 generaciones apostando por la mejor materia prima y el cariño en la mesa. Para picar, de cuchara, de la huerta. Mariscos, arroces, carnes, pescados, postres, una buena bodega y, cómo no, la mejor sidra. Casa Kilo tiene espacios diferenciados para que estés a gusto en cada momento. El bar, las terrazas, los comedores, con unas vistas espectaculares. Para más información, visita casakilo.es. Reservas en el 985-894-806. En Quintes, Villaviciosa, Casa Kilo. Desde 1942, un placer para los sentidos. Neumáticos Graña. Amplia oferta de neumáticos a precios sin competencia, tanto en marcas premium como generalistas, para turismos, furgonetas, 4x4, scooters y motos. Servicio completo y profesional, montaje y equilibrado. Mecánica rápida, alineación, cambio de aceite, de filtros, mantenimiento y revisión pre-ITV. En el Polígono de la Consolación, calle Nueva 11B, Los Campos, Corbera de Asturias. Neumáticos Graña, tu vehículo en las mejores manos. Restaurante La Comtienda de Gijón. Una cocina tradicional, actualizada e imaginativa. Platos de cuchara, carnes selectas, pescados, cachopos, hamburguesas, tortillas caseras, raciones. Celebra tus comidas o cenas de empresa con el menú navideño Tapeo Grupos. También servicio a domicilio. Llámanos al 985 43 74 15. Restaurante La Comtienda, calle Felipe Menéndez 7, Gijón. Radio Marca. El pospartido del Sporting con Reipa, maquinaria para jardinería. Pablo Guisasola. Pues ha terminado también el partido del Castellón, Albacete 1, Castellón 1. El Castellón, la verdad es que no levanta cabeza. Creo que son 6 partidos ya sin ganar del Castellón, al menos 5, eso garantizado, no sé si son 5 o 6. Castellón de momento marca la zona de promoción con 51 puntos, pero mañana tiene que jugar la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene los mismos puntos que el Castellón. Eso quiere decir que si mañana gana Las Palmas, el playoff se va a cerrar con 53 puntos, que cerraría el Burgos, que son 7 puntos más de los que tiene el Sporting, que tiene 46 después de este empate. No sé qué sabor os deja. A mí la verdad, fijaos, y a pesar de que el Sporting estuvo ganando durante más de 60 minutos, nos está llegando sonido. ¿Es Hidalgo? ¿Sonido en directo? Llega ya Antonio Hidalgo, sí. No, vamos a escuchar a Antonio Hidalgo en directo. Yo creo que hemos dominado el partido en líneas generales, pero bueno, hemos empezado en unos 15 primeros minutos muy bien, en 15-20 hasta al gol suyo. Sí que es cierto que nos ha faltado algo de presencia, algo de amenaza. Después del gol hemos estado algo desajustados, sobre todo en la presión, y no estábamos tan cómodos. Luego hemos reajustado un poco en la segunda parte nuestra manera de presionar, ubicando a dos delanteros. Ahí hemos estado más cómodos, con mucha más presencia. El equipo ha tenido el control, ha tenido todas las situaciones de gol. No ha podido convertir ese segundo que no hubiese dado la victoria, pero contento por el esfuerzo en un campo muy difícil contra un rival que aquí en casa se hace fuerte. ¿Qué tal, mister? Fran Hervido en directo en Carrusel Deportivo Coruña.
han dado la impresión de que eran dos mitades dos partes muy diferenciadas, ¿no?, del juego. En la segunda, donde da la impresión que se os escapa vivos el Sporting, y en la primera más espesa. ¿Ha habido en la primera parte, crees que, un abuso del juego al pie, que le ha faltado a lo mejor un poco más de dinamismo, de romper al espacio al equipo, como se vio en la segunda mitad, quizás? Bueno, lo que pasa es que al final, analizando también todo un poco, yo creo que el Sporting ha hecho, y con datos en la mano, ha hecho un gran esfuerzo físico en la primera. Cierto es que al final nos ha faltado sobre todo ruptura, presencia, eso para no sacar por fuera. Cuando el balón salía por fuera teníamos muy poca gente dentro del área. Hemos sido capaces de encadenar 15-20 primeros minutos, luego hemos estado demasiado espesos, ¿no? Al final, con la situación de Samuel y Bill, sí que hemos sido capaces de poder tener esa presencia. Una vez que ya en los últimos minutos hemos sido capaces también de ensanchar el campo con Jere por fuera y con Alti por el otro lado, con tres jugadores por dentro, hemos sido capaces de acumular más gente dentro para sacar fuera. Ya te digo, una pena no haber podido encontrar ese segundo gol. Yo creo que hoy el equipo ha hecho un gran trabajo. Esto, siempre lo digo, es muy complicado, está muy igualado y un punto más. ¿Qué tal, Antonio? Son Javi Torres de Radio Galega, pero a sensación para Antonio Hidalgo é de gañar un punto ou de perder dous? Siempre ganar. Aquí siempre se suma la dificultad de la categoría, la exigencia, la humildad. Hay que tener siempre mucha humildad. Hay un gran equipo delante. Una pena que el Molinón no estuviese lleno hasta la bandera, porque yo cada vez que vengo a este estadio, para mí es un placer, es un orgullo poder venir a campo con tanta historia, con tanto aroma a fútbol, pero siempre sumar es muy positivo. Dentro de la mejoría de la que hablas, Antonio, clave la bajada de altura de Mario Soriano para ti en la segunda parte. Bueno, es que empezamos ya a hablar un poco de eso, ¿no? Al final Mario nos da esa tranquilidad, ese superar líneas. Al final es capaz de, con un jugador encima, resolverte situaciones. En la primera parte le hemos encontrado esas espaldas, pero seguramente él tampoco se encuentra tan cómodo cuando participa tampoco. Es un poco ir jugando con esa posición. Yo creo que en las dos posiciones nos da, pero yo creo que Mario últimamente se encuentra bastante más cómodo, más en la base. Mister, te quería preguntar un poco por los motivos de las novedades en el 11, ¿no? La vuelta de Ricky al equipo y sobre todo esa línea defensiva que podríamos decir inédita, ¿no?, en lo que va de liga. Bueno, inédita sí, seguramente, ¿no? Al final está llegando un punto y un momento del año que todo el mundo tiene unas pequeñas molestias. Tenemos que elegir jugadores por momentos y sobre todo en esta semana en especial. Jaco venía con una carga muy grande de minutos, con alguna molestia en el cuádriceps que hemos tenido que ir cuidando, y al final tienes que decidir dónde poner la balanza, ¿no? Queda mucho por delante, Low 3/4 de lo mismo. Sabemos que la gente que está por detrás está empujando y tiene mucha hambre, y contento con la gente que ha salido al campo. ¿Qué tal, mister? Pedro Migueles de Por Life. Bueno, veníamos del ambientazo el otro día en Manquerriazor, hoy casi 3.000 personas aquí en la grada, acabamos vaciando al equipo y ahora vienen dos partidos bastante importantes en casa. ¿Qué mensaje le mandáis al deportivismo de cara a esos dos encuentros de esta semana? No, lo primero es darle las gracias. Al final, gracias por el apoyo, gracias por el ambiente, gracias como ha despedido al equipo. Nos está empujando muchísimo, o sea, de la dificultad que tiene venir al campo del Sporting y hacer el partido que hemos hecho. Nos hubiese gustado darle una victoria, ahora descansar todo lo que podamos para afrontar ese partido el martes. ¿Y cómo se valora esas dos opciones en casa, poder jugar dos partidos en la casa en este momento de la temporada? Bueno, pues seguir sumando de tres, si es posible, ¿no? De la dificultad que tiene todo, sabiendo que cualquier rival en esta categoría te pone en dificultad, sea la posición que sea en la tabla, y sobre todo ahora lo más importante es descansar. Venga, la última ahí. Una duda, Antonio, sobre el cambio de Villares, ¿es una decisión táctica o estaba tocado? No, tiene un problema en el hombro, vamos a ver el alcance. Vale. Sí, venga. Gracias. Bueno, pues las palabras de Antonio Hidalgo, el técnico del Deportivo de La Coruña. La verdad es que
Es verdad que el Depor, oye, pues está luchando por el ascenso directo, que tiene un plantillón. Antes hemos destacado también durante el partido que ha marcado de algún modo la diferencia la profundidad o calidad del banquillo, de los futbolistas que han salido desde el banquillo por parte del Sporting y por parte del Deportivo. Uno observa la hoja de partido y ve el banquillo del Deportivo y ve el banquillo del Sporting y entiende perfectamente por qué el Deportivo está en ascenso directo y por qué el Sporting está ahora mismo a 5 puntos, que pueden ser 7 del playoff cuando termine esta jornada. En cualquier caso, hay preguntas, no sé, o sea, le han preguntado que si hoy el Depor había sumado un punto o había perdido 2. Bueno, a ver, que hoy el Depor ha jugado contra el Sporting en el Molinón, que hoy el Deportivo de La Coruña pues no ha jugado contra, no sé, contra el Rodillazo. Digo el Rodillazo porque es el pueblo de un buen amigo mío, pero bueno, también un poquito de, bueno, pues de entidad que tiene el Sporting. Yo creo que hoy el Deportivo ha sumado un punto. Sí, ha sumado un punto contra un equipo que es octavo y que se va a quedar el 28 de marzo casi sin opciones de, o noveno, que se va a quedar sin opciones de, ¿sabes? O sea, está, pero está muy bien, está muy bien hablar del Sporting y que se nos venga a todos en la mente de que el Sporting es un histórico y es un gran equipo y un gran club, pero es que el segundo clasificado viene de jugar en el Molinón ante el noveno, que prácticamente va a despedir la temporada a finales de marzo, que no tiene fondo de armario y que le ha metido una soba en la segunda parte, que si no llega a ser por 3 detallitos que le ha metido toda la soba que tú quieras, se llevan el partido. Toda la soba que tú quieras, y ponemos por delante que evidentemente tiene mucho mejor equipo el Deportivo y mejor plantilla y mejor banquillo. Pero el Deportivo hoy estaba perdiendo en el minuto 77, ¿eh? Estaba perdiendo en el minuto 77. El Deportivo hoy suma un punto. Bueno, coño, ya acaba empatando. Suma un punto, no pierde dos, no pierde dos. O sea, durante 65 minutos el Deportivo estuvo perdiendo. Y quiero decir, yo firmo, o sea, yo creo que es un buen resultado para el Sporting, por lo que vimos el empate. Mira, se acaba de incorporar con nosotros, que llega del Molinón, Pablo García Cuervo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te ha parecido el partido? Pues lo primero, lo que me parece es que ha habido cambios en el estudio y los celebro porque ¿Viste? estas Que hacía tiempo que no... son sillas mágicas. La verdad es que... ¿No habías visto todavía estas sillas, de verdad? No, la verdad es que no. Sabes que estamos en streaming, no te he puesto cámara, pero... Yo sí, sí, streaming directo. No, de hecho se ha montado una especie de plató de televisión, me encanta que... Porque siempre que yo sí vengo a la radio suelo ir a trincar. Me llevas a una tertulia en exteriores para comer luego o ya sabes que no... Bueno, a ver, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Andrés, bastante más de acuerdo con Andrés que contigo. Pero porque tú eres también un poco grandón. No, pero Sí, no. poquito, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que el Sporting, si tú ganas un partido cada 2 meses, es muy difícil tener opciones de ir a playoff. Entonces, yo he venido a varios partidos este año y en todos los partidos nos han pasado por encima. Es decir, vine al Racing de Santander que ganas, que es el primer partido de Borja, pero ahí al final pasa una cosa muy extraña y ganas porque hay una cosa muy extraña y ganas. Pero, por ejemplo, el Málaga nos pasó por encima, fue una barbaridad. El Valladolid... Empatamos y gracias, y nos pasó por encima el Valladolid con el primer partido de Fran Escribá. Hoy realmente el Depor no te genera un gran peligro, pero sí te domina todo el partido con un Depor muy armado porque todos sus jugadores importantes hoy no estaban en el equipo. Salió Yeremay y todo viene de una falta de Guille Rosas a Yeremay en banda, que se lo lleva por delante y casi lo sienta en el banquillo. Entonces, una falta clara, mal defendida, muy mal defendida. El problema es que el Sporting siempre se hace un gol en propia puerta por partido y luego arriba pues le cuesta un mundo llegar. Por ejemplo, necesitamos más de jugadores para mí que son importantes como Gaspar. Que no puede recaer toda la responsabilidad en Otero y en Yelaber. Hoy Yelaber no estaba. Porque no estaba y ha tenido seguramente uno de los peores partidos que ha tenido en competición. Otero tuvo un momento de lucidez y hace un golazo, pero es que no hay más. Claro, pero si es que al final es lo que decimos, uno mira el banquillo del Deportivo y el banquillo del Sporting y entiendes perfectamente por qué en la segunda parte el Sporting cede el empate. Cede el empate que a punto está de perder, ¿eh? A ver, el punto es bueno, pero tampoco te dio una sensación de dominio, o sea, del Depor que dijeras, puedes ganar el partido tranquilamente, pero es que el Depor para más Ferjo que Yáñez. Para más Ferjo que Yáñez. Hace una parada en la primera parte a Pablo Vázquez, pero... Pero bueno, y Yáñez al final, esa de Diego Sánchez, que es casi un gol en propia puerta. Si el partido dura 15 minutos más, el Depor gana. No, sí, seguro. El problema del Sporting es que... No, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Hoy el mejor del Sporting es el portero, ¿eh? Otra vez. Yáñez. Bueno, tiene la de Diego Sánchez y qué Hombre. más.
No, tiene la de Diego Sánchez, Y tiene segunda saca parte, dos tiene pies dos contra abajo. Songo, y tiene otra nada más empezar la primera bueno, parte. sí, tiene dos paradas. Tiene dos en la segunda parte. Tiene dos en la segunda parte, pero bueno. Bueno, A ver, partido sin muchas ocasiones. el problema del Sporting, vuelvo a Pero, decir. pero si es que el guión es el mismo, ¿eh? Ponle Castellón, ponle Málaga, ponle lo que. El guión es el mismo. Y luego los cambios. Si queréis, hablamos de los cambios también. No, pero bueno. el problema del Sporting es que tiene 14 jugadores. Entonces, claro, ¿qué cambios vas a hacer? Por ejemplo, Brian Oliván no está para jugar. O sea, Brian Oliván, lo siento, pero es que es un jugador que para mí tiene mucho nivel, porque ha demostrado en primera división tener mucho nivel, pero en el Sporting de hoy no está para jugar. Y se le está. El primer día que debuta lo expulsan, quedas con uno menos. Pues el día del Valladolid. Yo le he puesto un 2 hoy. Empieza empieza el despropósito con un mal despeje suyo y a partir de ahí se cede un saque de banda y llega el gol del Valladolid, el empate. Parece que no, pero es que los detalles en el fútbol son muy importantes y acciones puntuales de pérdidas concretas hace que pierdas partidos. Hoy ya se carga con una cartulina amarilla gratuita al principio. Que no puede ser. ¿No? Y luego, por ejemplo, defensivamente no está bien, en ataque no está bien, no toma buenas decisiones. Yo creo que el Sporting ha ganado con el lateral izquierdo, con Brian Oliván, desde que ha llegado. Hostia, pues estamos jodidos. Bueno, O sea, es que está fastidiado el Sporting. Claro. Sí, está Entonces, fastidiado. pero yo te digo una cosa. Yo, para darle la confianza que le estás dando a Brian Oliván, pon a Pablo García, que es tuyo. Pon a Pablo García. Si tú sabes que aquí Brian Oliván viene a recuperarse para ver si encuentra un equipo de primera división, no lo va a encontrar, se lo va a comer el Sporting. ¿Por qué? Porque en el Sporting va a seguir si da este nivel. Si da un nivel mejor, en el Sporting no va a estar. Entonces, para eso, pon a Pablo, que es tuyo. Pon a Pablo, que es tuyo y es de la casa. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tiene que ver con esa sensación de improvisación permanente, de a ver qué pasa, de a ver cómo van las cosas, de un proyecto que ha llevado el Sporting a la irrelevancia absoluta en la categoría. El Sporting es un equipo irrelevante que sabes que, vuelvo a lo de antes, si tú ganas un partido cada 2 meses o 2 meses y medio o 2 cada 2 meses y medio, es imposible que tú tengas opciones a nada. Entonces, bueno, pues sí, pues aquí vas cada 15 días al Molinón a ver qué pasa, pero claro, es que hoy tú dices, bueno, pues decía la gente detrás que Borja, cambios. Sí, ¿y a quién sacó? ¿A quién sacó? Perdóname, por Pablo, ejemplo, a mí Justin Smith me parece un precisamente jugador... Borja al entrenador del Sporting. La rueda de prensa del Sporting con restaurante, sidrería, Casa Fede, donde los sabores del Cantábrico cobran vida. El empate, porque lo trabajasteis mucho tiempo, al final llega el gol del Depor, es verdad que luego el Depor también aprieta para llevarse la victoria. ¿Qué te sabe? Bueno, pues descontentos por no conseguir ganar, cuando creo que el partido más o menos estaba controlado, sobre todo en cuanto a ocasiones. Hemos tenido alguna situación de transición, la segunda parte. Recuerdo una de Alex sobre Gaspar, luego la de Juan. No hemos estado muy finos ahí y nos ha ido costando cada vez más y a partir de ahí, pues bueno, en un error de la defensa de la falta lateral, pues nos ha costado el empate y luego sufrir, está claro. Creo que los minutos finales hemos vivido con poquita fuerza. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande en la primera parte, creo que ha estado bien, pero bueno, no nos ha dado el sabor amargo de que es a balón parado y que creo que más o menos teníamos controlado todo el potencial del D, porque claro, en cada cambio saca un atacante más. Buenas, mister, aquí. Buenas. Dani Souto para la Voz de Asturias. Yo quería preguntarte por el cambio en la alineación, el relevante en cuanto a nivel táctico, esa entrada de Gaspar, prescindiste de esa línea de 5 con Kevin, un poco a qué se debe, porque esta vez sí optaste por este sistema, y también por un poco el papel de Gaspar, con mucha movilidad, sobre todo al principio del partido, dando muchas opciones de pase a sus compañeros. ¿Cómo lo has visto en esta vuelta a la titularidad? Bueno, el cambio nada, o sea, decisión como otros días, ya os lo expliqué en la previa el otro día, de intentar dar continuidad a lo que nos había funcionado muy bien el día del Castellón, porque los chicos, creo que existe esa meritocracia y creo que era un escenario donde en las islas nos podíamos encontrar cómodos y para intentar ser más veloces, más verticales en esas zonas de 3/4 que Gaspar nos lo aporta. Y sí que es verdad que ha tenido más influencia en el juego la primera parte, porque también hemos tenido más la pelota y porque luego ya nos pidió el cambio y
andaba justito de fuerzas y entonces le ha mermado un poco su participación ofensiva a la segunda parte, pero contento con él. Él para nosotros es un jugador muy importante. Desde que estamos aquí ha tenido 2 lesiones que le han tenido entre una y otra casi 10 semanas fuera y lo hemos notado. Muy buenas, mister. Buenas. Javier Barrio, El Periódico El Comercio. ¿Qué sentimiento te despierta hoy un poco el ambiente que se ha vivido, que ha sido muy atípico teniendo en cuenta lo que es el Molinón, menos de 12.000 espectadores? No sé si es algo que habéis echado en falta en muchos momentos, sobre todo en ese tramo final. Sí, o sea, está claro que lo he dicho muchas veces, cómo se comporta esta afición, pues hoy hemos hecho mucho en falta a nuestra gente porque maneja muy bien esos minutos finales, pero bueno, ojalá el lunes que viene los tengamos otra vez aquí a todos porque son muy importantes y que vaya hacia adelante todo esto. Al final, lo he dicho muchas veces, estamos aquí para hacer feliz en este caso, a nuestra gente. Muy buenas, Borja, Daniel Alonso Buenas. de Radio. Quería preguntarte un poco por el cambio de Pablo García en 2 sentidos. En el primero, cuando le echan la tarjeta amarilla a Brian Oliván, que sale a calentar a Pablo, no sé si era eso lo que manejabais, que luego tenéis una charla ahí como de 1 minutillo con Brian Oliván, y después la entrada de Pablo, que le sitúas de nuevo banda derecha, si es donde más te está gustando. No, o sea, le hemos situado en banda derecha porque creíamos que nos podía dar esos buenos minutos como el día de Castellón por delante, porque es un extremo o un lateral carrilero con cierta fuerza en transiciones y buscábamos por ahí. Era la opción esa o la de Dani, pero el partido estaba para defensas más largas y creíamos que Pablo nos podía aportar más en ese aspecto. No, la charla con Brian fue sobre un tema de que no cerrara los córner con amarilla. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas. Fernando Romero para riazor.org. Bueno, supongo que tú ya los has vivido, los desplazamientos masivos del deportivismo, no sé si te sorprende, supongo que no. Esa es una pregunta y la segunda es cómo ves al Depor de cara a un posible ascenso este año. Bueno, no me sorprende porque los he vivido desde dentro y porque como sigo mucho al equipo en la distancia, lo veo. Y pues lo veo bien, tiene una plantilla, hoy lo han demostrado en cada cambio, un atacante más, tiene muchísimo potencial, ya no solo los que empiezan, sino los que van saliendo, muchas variantes. La verdad que están haciendo las cosas bien, están manejando bien los últimos minutos y están ahí arriba. Así que, bueno, la mayor de las suertes. Hola, mister. Juan Gancedo, Onda Cero. Buenas. Quería preguntarte por eso. El Depor, cada vez que hacía un cambio en un atacante más, tú cada vez que hacías un cambio en un defensa más, un jugador de corte más defensivo. ¿Por momentos sientes impotencia cuando piensas en la profundidad de plantilla que tienes ante estos partidos en estos momentos tan importantes? Quiero decir, hoy al Sporting casi solo le valía ganar, pero se tiene que intentar conformar con un punto. Quizás por eso es el momento de decir que te falta plantilla. No existe ese conformismo por nuestra parte. Hemos intentado hacer los cambios como hacemos siempre. Lo hemos comentado en alguna previa. Muchas veces que hablamos sobre si juega uno o no juega. Bueno, pues cuando de inicio usas a Gaspar, a César, a Duba, a Juan, a tus centrocampistas un poco más de perfil ofensivo, está claro que a partir de ahí los cambios van a tener un aspecto defensivo. Pero no, o sea, el equipo se ha comportado bien, lo hemos intentado hasta el final, solo nos valía ganar. Creo que la primera parte del equipo ha sido buena, ha dado la cara y nos quedamos con ese sabor amargo del empate por cómo se produce, pero no somos conformistas ni hemos querido empatar en ningún momento. Buenas. Borja, soy Ángel Cabrales, de Periódico La Nueva España. Quería, antes hablabas un poco de que el equipo hizo un esfuerzo importante en la primera parte, pero que no le ha dado. No sé si te vas con la sensación de que al equipo no le da, ¿no? Que la situación actual no le da para ganar a equipos que están por encima y no le da para acabar metiéndose en el playoff. No, porque venimos de ganar al Castellón hace 15 días, o sea, no nos ha dado hoy.
hace 15 días nos dio para ganar 4-1 al Castellón, queda muchísimo, tenemos ese convencimiento de que todavía van a pasar muchas cosas en esa parte alta de la tabla de clasificación y vamos a intentarlo. De eso que nadie dude, porque es nuestra ambición, porque queremos estar ahí, porque bueno, el equipo en ese aspecto es cero dudoso de cómo trabaja, de cómo hacer las cosas, con la intención, y hay días que nos da, como hace 15, hace 7 no nos dio y hoy, bueno, pues nos hemos quedado muy cerquita. Mister, no sé si tú, incluso los capitanes, ¿habéis tenido alguna reunión con la directiva para tratar de dar vuestra versión sobre todo esto? Entiendo que para el grupo hoy es difícil no encontrar a la gente en la grada y no sé si hay incluso cierta decepción en los jugadores, incluso en ti mismo, con lo que ha pasado esta semana. ¿Habéis tenido algún tipo de reunión con la directiva sobre esto? Sí, es algo que hemos hablado, no de forma oficial, decir hemos tenido una reunión, pero yo creo que todo el mundo en el club ha estado muy pendiente de cómo evolucionaba, de qué iba a pasar, con la esperanza de que pudiera solucionarse. Pero bueno, creo que el sentir que podemos tener nosotros, tanto yo como los futbolistas, ahora mismo es lo menos importante y hay que mirar hacia adelante. Estoy convencido de que el club también lo quiere hacer y si no me equivoco, pues hablará o emitirá algún comunicado y en base a eso, pues apoyar a nuestro club, al Sporting, apoyar a nuestros aficionados, que creo que lo importante en esto es ir de la mano, hacia donde sea, pero de la mano. Juntos somos mucho más fuertes. Hola, mister. Borja Fernández, de Buenas. para Marcador Asturias. Recalcabas ya de cuando llegabas al Sporting la importancia de llegar a los últimos 10 partidos, 5 o 10 últimos partidos, con opción de llegar arriba. Se llega hoy a esos últimos 10 partidos, entramos en los últimos 10 partidos, el Sporting está a 5, con opción de que mañana sean 7 puntos de distancia con el playoff. No sé qué te dice esto de cara a estas últimas 10 jornadas y si convierte lo del miércoles en un partido más que importante en Santander. Bueno, que me hubiera gustado llegar más cerca. En aquel momento no lo pensaba porque la situación era completamente diferente. Durante el proceso hemos estado cerca y dentro y ahora estamos un poquito más lejos, pero como decía antes, no vamos a dejar de intentarlo porque quedan muchos partidos todavía, porque quedan muchos puntos en juego y hoy tenemos ese sabor agridulce de que se nos han escapado 2 puntos más en los 10 últimos minutos, pero vamos a seguir. Ojalá dentro de 5 semanas, cuando queden 5, estemos más cerquita que hoy, eso significará que tenemos vida. Borja, como bien decía el compañero, 4 días para enfrentarte al Racing. Hoy la segunda parte no ha sido del todo buena, pero la primera sí que el Sporting ha sido reconocible, ha amasado mucho balón, ha tenido mucha importancia a los mediocentros. ¿Es el Sporting que quieres ver tú, que sea reconocible, en el que los mediocentros participan tanto como en la primera parte de hoy? Sí, claro. Todos mis equipos desde que soy entrenador han sido así. De hecho, intento utilizar muchos centrocampistas en todos los sistemas de juego porque me gustan, porque creo que tienen la capacidad de organizar al equipo, porque cuanta más fase ofensiva tienes, menos estás defendiendo. Claro que es lo que me gusta, por lo que intentamos trabajar, por lo que cada día ponemos empeño, pero es cierto que hoy nos ha durado solo 45 o 50 minutos. Tenemos que insistir para que eso siga ocurriendo más porque te acerca a ganar. ¿Alguna pregunta más para Borja? Gracias. Gracias. La rueda de prensa del Sporting con restaurante Sidrería Casa Fede, donde los sabores del Cantábrico cobran vida. Y nos comunica ahora el Sporting que el presidente ejecutivo del Sporting, José Riestra, va a atender ahora mismo a los medios de comunicación en la zona mixta. No sé si en sustitución del futbolista o de los 2 futbolistas que suelen hablar ante los medios de comunicación, pero lo que sí sabemos es que vamos a poder escuchar en directo en breve al presidente ejecutivo del Sporting, Borja. Pero mira, ¿sabes qué pasa, Guisa? Esto está muy bien, pero seguramente salga para pedir perdón y pedir disculpas y para decir que hay que ir todos a una y tal. Pero lo que hay que hacer es darse cuenta de la dimensión que tenía este partido. Quiero decir, en un partido en el Molinón con un rival como el Depor, muchas veces el Sporting te hace el 2-1 o hace que no te metan el 1-1, pero claro, no puedes marcarte un gol en propia puerta también en los despachos. O sea, porque lo de hoy ha sido un gol en propia puerta, lo de hoy ha sido jugar para el Depor. Entonces,
alguien tiene que decirles, ya llevan 3 años aquí o 4 años, alguien tiene que decirles de qué va esto ya. O sea, yo creo que ya es hora de saber de qué va Gijón, de qué va el Sporting, qué significa esto, de qué va Asturias. Han tenido tiempo suficiente. Entonces, a mí esto me parece una situación... ¿Y sabes qué pasa también? Que te da la sensación de que pasan cosas en el club, por ejemplo, lo de hoy, otras cuestiones que no voy a entrar a detallar, lo de Pedro, que Díaz, que lo regalas y no sé... Y no hay consecuencias. No hay ningún tipo de consecuencia en este club. No hay consecuencias de ningún tipo. Entonces, ¿de verdad de qué va este proyecto? Esto de esta historia, ¿de qué va? ¿De qué va esta historia? Porque ya son unos cuantos años y a uno le cuesta. No creo que sea un problema de entrenador. Da igual quién No, traigas. ni mucho menos. No, quiero decir, da igual a quién traigas aquí. Pero yo creo que es una cuestión de proyecto. Están en una situación de supervivencia, no saben si vender al Atlas o a Santos Laguna, y el Sporting está en esa situación de irrelevancia, de supervivencia, a ver si este año sale bien, sale cara, pero realmente no ves un proyecto sólido, ni arriba ni abajo. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice Riestra, ¿no? Pero ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Que además, Ya no te sé- lo adelanto yo, no va a decir nada. Sí, sí, Ya te lo adelanto yo. el discurso de Orlegui que no dice gran cosa. Borja, nos pides paso en cuanto llegue José Riestra, no sé si va a hablar jugadores. No lo sabemos todavía por aquí, pero sí, nada más que aparezca por aquí José Riestra, os pido paso desde el Amistad del Molinón. Vamos a ir adelantando las notas a los futbolistas del Sporting. Venga, vamos a ir con ellos. Las notas del Sporting con la Sociedad Cooperativa de Quesos de Peñamellera. Venga, la nota mínima y la nota más alta. ¿Qué queréis poner? Antes era cuando yo estaba aquí era el 3-2-1 pero... No, ahora va, ¿cómo esto va es? del 0 al 10. Cambiamos las sillas y las notas, Pablo, ya. Sí, sí. Ya bueno. Del 0 al 10. ¿Qué, ¿La nota más baja? 3. ¿Me lo compráis? Para mí te compro el 3, sí. ¿Pero para todo el equipo? No, 1 a 1. Vamos 1 a 1. 3. Yo compro 3. ¿Y la nota más alta? 6. 6, sí. Del 3 al 6. 6, sí. 6, 7, sí. Venga, Yáñez. ¿Quién es 7? No, para. No, vamos a empezar. No. ¿Quién es un 7? No, dilo, Borja, para enterarnos Pero todos. Borja dijo un 7. No, para mí el portero. Dijo un 7, sí. Bueno, para mí la sería más un alta el 6. portero. Sí, bueno, para mí es un 6. Para mí es un 6 también. No tanto un 7. Un 6,5 y gracias. 6. Rosas. Un 4. 5. 5. Maese. Maese, dime. 5. Rosas, un 5. Venga, pues 5. Otra banda. Oliva, ¿quieres empezar tú, que le has hecho el traje? Que empiece Pablo, sí. Yo le he puesto un 2 a Oliván en Claro, marca. Es que yo voy a jugar a Oliván en nivel en primera división. Para mí hoy y la esto es defensa. otro futbolista. Para mí la defensa del Sporting es lo mejor. Fíjate, o sea, porque quiero decir, al final es un equipo que ha jugado a defender y apenas ha concedido ocasiones. El único jugador del Sporting que a día de hoy está jugando por encima de su nivel es Pablo Vázquez. El único. El resto, bueno, cada uno hace lo que puede. Otero está jugando muy bien. Bueno, pero Otero es un jugador de alto nivel. Otero sí, está en su nivel. Venga, vamos. Vamos con... ¿Con quién estábamos? Con Oliván. Con Oliván. Oliván, 3. 3. Un 4 yo. Un 2. Bajamos del 3 al 2. Al 3. Oliván, un 3. Pues le queda el 3. Y yo le he puesto un 2 en marca, pero ¿qué partido habéis visto? No, ¿qué partido has visto tú que te van a quitar el marca, como sigas así? Diego Sánchez. Diego Sánchez. Para mí un 4, 5. 5. Un 5. Un 4. Venga, 5. Pablo Vázquez. Un 6. Para mí otro 5. Para mí mejor, 6, sí. Para mí un 6. Pues venga, 6. Vamos a centro del campo. Manu Rodríguez. 5. 5. Un 5. Vale. Corredera, para mí 4. Para mí de 4. Para mí Peor 4 que también, Manu. hoy corredera. 3. Corredera es una cosa de locos, ¿eh? O sea, de verdad. O sea, es que de verdad. Tú, Basín. 3. Muy flojo Edu Basín, 3. Para mí 3 o 4. Yo Borja. Un mundo más. Todavía me estoy recuperando de la de Julio Salinas del otro día. Joder, es que la de los Julio Salinas del otro día es tremenda, ¿eh? Y Gaspar. Un 5. 5. Yo lo pruebo, Gaspar. Un 5. Venga, un 5. Gelabert. Un 3. 4. Un 3 en la línea de Edu Basín. 3. Y Otero. Otero yo lo pondría un 6. Y un 6.
Tero suba al 6, sí. Venga, vamos al Tero es un banquillo. jugador ¿En banquillo qué diferencial. tenemos a Curbelo SC, nada. A Pablo García. Pablo García, un 5. Sin más, un 5. Cumple. Sí. Es que los cambios Y Justin Smith. son todos SC. Bueno, pero por tiempo no. Justin Smith. La verdad es que Justin Smith juega bastante, pero. Justin, por ejemplo, Pero poco le si hemos me visto. dices de que jugó, no me acuerdo. Justin Smith es el mejor centrocampista que tiene Sporting y está en una situación de desconfianza brutal. Está jugando. El otro día jugó bien, los minutos que sale, que precisamente me escribiste tú antes de que saliese. ¿Por qué no juega Justin Smith? Y bueno, porque es irregular. Pero es que es eso, es que tú ves a jugar a Justin Smith en un cierto nivel y es un futbolista que está por encima de la media. Pero claro, es que está, bueno, pues eso, Sporting juega con 14 jugadores. O sea, Pablo García, Curbelo y Justin han sido los cambios de hoy, ¿no? Entonces ponemos 2 5 y a Curbelo SC. Borja Jiménez. Me vale. Para mí un 4, Borja Jiménez. Para mí un 4. Un 5, pero es que Dice Borja que no ha dado busca el una empate en clave ningún momento, madre mía. en la rueda de prensa que ha dicho, es que no nos ha dado para más, ¿no? Es que no te da para más. Sí, es, sí, es que esto no te da para más. No da Es para decir, más. Por eso digo que es que Pero no miremos al banquillo. de todos modos, hoy nos lo decía Nacho Cases, ha estado Nacho Cases comentando el partido con nosotros, sí. cuando parecía que más respiro tenía el Sporting es cuando introduce cambios y vuelve a darse también el dominio del Deportivo de La Coruña, que también es verdad que el Deportivo de La Coruña introduce cambios, ¿no? En esa batalla de los cambios, los del Depor contra los del Sporting, estamos hablando de la calidad de la plantilla del Depor, lógicamente se impone el Deportivo. Pero creo que incluso hoy, dado el nivel de los cambios que tenía Borja Jiménez en el banquillo, creo que hubiese sido mejor intentar aguantar casi que con lo que tenía, fíjate. O sea, creo que no le sientan bien los cambios. Y creo que, por ejemplo, el de Pablo García es un mensaje que da mucha incertidumbre y que repliega todavía más a los futbolistas del Sporting sobre el terreno de juego. Pablo es el primer cambio, ¿verdad? Sí. Ya está todo dicho. O sea, ese es el primer cambio del Sporting. O sea, Y pasa el Sporting de nuevo a cerrar con 5. pero claro, aquí la situación es... Pablo García juega como Kevin Vázquez por delante de Guille Rosas estos últimos partidos. Los cambios del Sporting no aportan capas de valor al equipo porque el entrenador no interpreta los momentos del partido ni los jugadores que tiene el banquillo o porque no hay jugadores que sean capaces de agitar el partido y aportar... Todo está relacionado. Todo Las dos cosas, Todo está relacionado. Todo. Sí. Bueno, pues venga, las notas del Sporting. Le hemos puesto al final a Borja Jiménez un 4, ¿eh? Las notas del Sporting con la Sociedad Cooperativa de Quesos de Peñamellera. Y Tato, antes de irnos a Arquitecto Reguera número 11, haznos una ronda para ver cómo queda todo. Autocenter, tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de las rondas del Real Sporting. Alberto, dejamos pinchado a Borja, lo dejamos abierto por si llega José Riestra. Vamos, Tato. Hay parón internacional este fin de semana. Ganó ayer 3-0 la selección española a Serbia. En segunda división, empate a 2 entre Córdoba y Mirandés. Ceuta 2, Cádiz 1, Granada 4, Huesca 2, Real Valladolid 0, Burgos 1, empate a 0 entre Málaga y Leganés y empate a 1 entre Albacete y Castellón y también entre el Sporting y el Deportivo. Todo lo hemos contado aquí en Marcador Asturias. Mañana a las 2 se iba a Las Palmas, a las 4:15 Cultural en Andorra, a las 6:30 Real Zaragoza, Real Racing de Santander. Y a las 9, Almería, Real Sociedad B. En primera federación perdió Lolo Escobar en su debut con el Áviles 3-2 contra el Arenas de Guecho. En segunda federación, Unión Popular de Langreo 1, Salamanca UDS 0. Mañana a las 12:30, Rayo Cantabria, Real Oviedo Vetusta y los otros dos partidos por la tarde. Los dos a las 6, Marino del Banco Urense. Perdona, y Tato, Burgos que empieza Antonio. Ya tenemos por aquí, Tato, a José Riestra. Escuchamos al presidente ejecutivo del Sporting. Para el tiempo de juego de la cadena COPE, ¿cuál es la versión del club? Ha habido mucho enfado de la gente, ha faltado mucha gente hoy en el Molinón. ¿Qué dice la directiva? No, compartimos. Creo que ha sido una noche muy triste en el Molinón, un momento difícil, un punto de inflexión y ojalá nos lleve esto a poder trabajar todos de la mano y poder construir un solo Sporting, ¿no? Creo que al final
todos tenemos esa responsabilidad y ojalá esto haya sido un punto de inflexión que nos lleve a poder construir un solo Sporting. Presidente, en directo de la cadena SER, ¿cómo se recompone esto, este enfado de la gente? Trabajando, yo creo que al final es esto, es con trabajo, es con situaciones, con resultados y construir todos juntos. Creo que hoy el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha estado la gente que vino ha apoyado desde el primer momento al equipo y que nos sirve y nos demos cuenta que si trabajamos juntos, que es la intención desde el primer momento, podemos construir un verdadero Sporting que sea de todos y que podamos conseguir los objetivos. José, visto ya el enfado de la afición ya plasmado en la asistencia que ha habido hoy en el Molinón, no sé qué autocrítica se hace desde dentro y si se puede llevar a tomar alguna decisión a corto o medio plazo. Bueno, creo que decisiones se tomaron, capaz si no llegaron en el tiempo que se tenían que haber tomado, ¿no? Pero al final, como lo he dicho, es un punto de inflexión, nos damos cuenta que no ha sido bueno para nadie, no creo que al final ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni los aficionados que vinieron, ni los que nos recibieron cuando llegamos, ni nadie se va hoy contento, se va con un buen sabor, lo que nos lleva a que si queremos conseguir el objetivo, trabajamos juntos o será imposible. Presidente, en directo para Radio Marca Asturias, la autocrítica que se hace desde el club es por el tiempo, es decir, si hace 2 semanas se hubiera tomado ahora la decisión, ¿se hubiera tomado una decisión distinta? Yo creo que ya no hay que meternos en eso, hay que entender que no fue una buena decisión, que no hubo buenos resultados y que hay que trabajar hacia adelante juntos. Y insisto mucho esto de juntos porque venimos todos a lo mismo, todos queremos lo mismo. Es un club que en los últimos 30 años ha jugado 6 veces en primera división y todo, y si queremos regresar allá es juntos, divididos, peleando un bando el otro, que si tengo la razón, que si no la tengo. Ahí no vamos a construir. La única forma de construir es juntos, con mucho diálogo, con mucha apertura, con mucha situación, y es el compromiso que hoy me puedo poner aquí enfrente de todos, que esa apertura y esas ganas de construir juntos la tengamos. Esa apertura quiere decir que no sé si se va a abrir algún tipo de mesa de trabajo, de encuentro con peñas, con diferentes colectivos. Así fue, ¿no? En la reunión que estuvieron David y Joaquín, justamente a eso fue. Creo que y tiene que haber representación de todos. Todos somos Sporting, no de un lado o del otro, sino de todos juntos. Tenemos una pregunta más, si queréis. De cara al futuro, ¿qué medidas concretas creéis que puede hacer el club para que esto no vuelva a pasar? No, pues yo creo que anunciarlas antes o todo, esto fue anunciado en su tiempo, en su forma, en su situación. Creo que lo que tenemos que tener es un mucho mayor diálogo todos para poder construir juntos. Muchas gracias a todos. Pues hasta ahí las palabras del presidente ejecutivo del Bueno. Sporting, acabando ya la zona mixta. ¿Nos llegamos a tener jugador o si con esto ya damos por cerrado el turno aquí de palabras? Creo que sí. Pero, ¿qué estábamos dando? ¿Repetiste la cinta 40 veces o...? Sí, a ver, no ha dicho O- gran o- o cosa, cómo- cómo es, simplemente o sea- que no fue una buena decisión y sí que ha dicho que las decisiones no llegaron en el tiempo que tendrían que haber llegado. Pero O sea, ¿sabes por qué no es...? Mira, es que además, si lees entre líneas, dice que no es una buena decisión porque no tiene un buen resultado. El buen resultado es económico. Punto. Que no les importa que haya 11, 14, que 16. El resultado es económico. Si llegan a venir la mitad por el doble... Siempre, claro, el resultado empresarialmente hubiera hubiese sido un cojonudo. éxito. Ya, está ya. claro. Si Pero es hablas- que eso el es lo que me resultado da. no ha sido ni deportivo ni económico, claro. Si hablas un poco con la gente del club, te justifica esto como diciendo, no, es que hay otros clubes que no tienen el día del club porque lo prorratean y lo meten en el abono. Sí, no, Joder, caso, sí, sí. escuchame, y Caso del en Sporting. nuestro abono te meten 4 días del No, club. y si te ya- pones ya- a prorratear ya- el ya- Tranquilo, abono. no te preocupes, es lo que van a hacer el año que viene. No, pero escúchame, pero si más no lo pueden subir, pero más no lo pueden subir. Quiero decir, es que como sigan subiendo los precios, va a haber una revuelta de verdad. Y Es luego que más, se esto es un pilla- mensaje claro para que si ahora Orlegui se saca de la chistera, bueno, el año que viene no tal y voy a subir 40. No, escúchame, es que puede haber una revuelta de verdad. ¿Por qué? Porque ha dicho una cosa muy fea el presidente, muy fea, que es de los últimos 30 años el Sporting ha estado 6 en primera división. Ya, y tú llevas Pero 4 siempre dejan- y viniste justamente para cambiar esa tendencia, para Y sigue- meterlo en y primera sigue división. igual, ¿no? Y no estamos Sí, ni sí. cerca. Estás aumentando la tendencia. Entonces, tú lo que estás haciendo es engordar esa estadística. Pero no me ha gustado, me ha parecido muy feo. Como diciendo, bueno, es que vosotros ahora estamos mal, pero antes No sé qué seguíais pedís. siendo la misma mierda. No sé qué pedís, sí. Entonces, bueno, no me ha gustado eso, no me ha gustado el tono, no me ha gustado, porque... Bueno, es una justificación a la defensiva. Exactamente igual hemos escuchado. No salgas, no salgas. Exactamente igual hemos escuchado antes a Borja Jiménez decir que cuando llegó ni tan siquiera había pensado estar a esta altura a 5 o 7 puntos porque más o menos como que lo veía imposible por la marcha deportiva con la que cogió el Sporting. Al final, eso es un mensaje a la defensiva después de un mal resultado deportivo en el caso de Borja Jiménez hoy y un mal resultado deportivo y económico en el caso del presidente ejecutivo, perdón. Por cierto que
Además, es que el Sporting, no sé si hablaba Borja Jiménez de un nuevo comunicado. Yo creo que es mejor que hable ahora Riestra que un nuevo comunicado, porque los comunicados se le han dado rematadamente mal al Sporting las últimas semanas. Pero que luego hay una cosa que yo creo que ya hemos hablado de ella, que dice el Sporting que el día del club tenía que ser sí o sí por un encaje presupuestario, y que no es cierto. Si es que antes se pide antes un mentiroso que un cojo. O sea, el Sporting esta temporada tiene ingresos extraordinarios por el partido de Valencia, que no estaba presupuestado, partido de Copa del Rey, porque no lo puedes presupuestar, porque evidentemente tú no tienes una bola de cristal y no puedes presupuestar que vas a pasar de ronda y que por lo tanto vas a recaudar. No lo tenían presupuestado, ahí saca ingresos extraordinarios y luego también saca otro buen pico por abonados, porque tampoco tenía presupuestados 24.000 abonados. Si el problema, si al final esto es un problema para Orlegui, porque es un problema reputacional para ellos de cara al aficionado. El aficionado ya ve a Orlegui como una máquina de hacer dinero, de sacarles Pero el dinero. A ellos eso les da igual. A No, ellos les pues- da igual ser el malo de la película. Si el fin No, justifica pero ese los es el medios, problema. si el fin justifica Cayo, los pero no lo medios, está justificando. claro, ese es el problema. Por eso digo yo que lo de El hoy tema es es un que les daba mal igual. resultado deportivo y económico, claro. Claro. No, el problema es que siempre les ha dado igual. Siempre les ha dado igual. Y esto yo me hago una pregunta y que se responde sola. Es decir, Fernández no lo ha hecho mucho mejor que el grupo Orlegui, ¿eh? No lo ha hecho mucho mejor. Ha tenido más años, pero no lo ha hecho mucho mejor. Pero esto con Fernández no ha pasado nunca, ¿vale? Y la pregunta es, No te ¿por entiendo. qué pasa esto? Mi pregunta es, ¿por qué pasa esto con el grupo Orlegui con solo 4 años y no pasó con 30 con Fernández? Y la respuesta es muy clara, porque es muy descarado las intenciones que tienen los mexicanos cuando llegan a Gijón. Desde el Molinón, los 330 millones que luego quedan en 150, los bajos del Molinón, arreglar el Molinón, los 70 años que tienen los bajos del Molinón, pero no hablan de los años que tienen cerrados por €1 la concesión del estadio, hablan de unas obras que todos sabemos perfectamente que viene con CVC. Es decir, es que es muy descarado todo lo que está haciendo el grupo Orlegui. Suben los abonos pidiendo y reclamando que se le la excelencia. Creo años que, después, yo, o sea, yo creo lo que estamos ahora justifican mezclando todo conceptos con- ahí. O sea, no voy a defender yo a Orlegui, No, es pero- importante. O Sí, sea, es importante. No, y quiero entiendo decir, lo que es quieres decir importante, porque, bueno, con Fernández podía haber quizá algo más de decoro para este tipo de días de club. Bueno, el día del club con Fernández estaba instaurado durante Pero que no décadas es el y día del años. club, que el día del Y club- deportivamente, el Sporting bajo el mandato de Fernández fue un verdadero desastre. Guisa, Y la- hoy, la pregunta si es, ¿hay el días Sporting de- hay es ese días del equipo Club que tú Atlético decías con Santi irrelevante, Laguna y es por culpa de la gestión de Fernández, punto, ¿eh? O sea, no. Vamos a dejar las cosas claras, a ver si ahora Orlegui va a ser el culpable también de que el Sporting haya estado 6 años en primera de los últimos 30. Vamos a hacer periodismo No, de pero investigación. este ¿Hay día del este club en Santos planteamiento, Laguna digo, y en de Atlas? hoy- ¿Hay día del club allí o solo hay día del club aquí? Porque los precios de los abonos han subido bastante, como para que vaya prorrateado dentro del precio del abono el día del club. Entonces, oye, es que ya está bien. Es que yo creo que la gente se ve sangrada por todos lados y de manera descarada. Con lo cual llega un momento que dices, hasta aquí. Y con razón. Porque el día del club. y los hablo en ven- estos términos y- pero porque el día pago del mi club y abono los- todos los años, ¿eh? Y de verdad que es... Claro, yo hoy he ido a taquilla a pagar la entrada. Y joder. No, pero que es Y súper vengo- legítima y la vengo a reacción del vengo a público y 4 de la partidos afición al año, ¿eh? al día del club, por supuesto. Y es más, hemos dicho que se pide antes a un mentiroso con cojo, no tiene justificación alguna presupuestariamente. Porque ya antes habían ingresado otras partidas que no estaban incluidas en el presupuesto, así que por lo tanto no tiene encaje. No tiene encaje, pero luego ya de ahí a, no sé, a desenterrar etapas del pasado que fueron una verdadera calamidad para el Sporting y que hoy el Sporting es consecuencia de esa etapa. No, y luego que a nivel interno del No, pero club- ¿quién dice eso? Dices Riestra. No, por lo que acabamos Por de lo de hablar los- ahora comparando los 30. de la familia Fernández, que se tenía más decoro para No, coño, aplicar vamos día a del ver, club. pero a ver si, no, hombre, pero que a ver si me entiendes. O sea, que quiero decir que yo saco lo de Fernández porque no es un tema de que las cosas vayan bien, mal o regular. Que sí, que es porque van mal. Es que llevamos 30 años, o estuvimos 30 años con la familia Fernández, que estuvo muy mal, y nunca vi una queja como la que vivimos hoy. Es que la imagen hoy es para el recuerdo. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿por qué con esta gente en 4 años ha pasado esto y en 30 años con el anterior, que no fue extremadamente buena, ni siquiera podemos decir que fuera Por buena, Dios, no pasó? Andrés, La que respuesta, con la anterior la propiedad respuesta hubo manifestaciones. Hubo manifestaciones. Pisasola, en la anterior propiedad, yo nunca vi semejante plantón como el que vivimos hoy. Bueno, que estamos hablando de 11.000 espectadores, contando que 3.000 del Mira, Deportivo. La- Es la que estamos o sea, hablando de que yo no voy a 8.000 defender a personas. Orlegui porque lo de hoy me parece que es que no tiene defensa alguna. Pero por favor, que con la anterior propiedad, el Molinón durante temporadas no llegaba a los 10.000.
durante temporada, si no había boicot. Simplemente había desidia. Pero vamos a ver. No, que ya está. Vamos a ponerlo en contexto. Vamos a ponerlo en contexto. Un partido así, con la anterior propiedad en la que viene el Deportivo. Te estás jugando no perder el tren del playoff. Jamás vinieron 8.000 sportinguistas. Jamás. Entonces, la respuesta a por qué vienen 8.000 jugándose el Sporting lo que se juega es porque se sienten sacudidos económicamente mes a mes. Y con razón. Mes a mes. Y con siempre razón, pasa una algo. cosa no quita la otra. Bueno, pues ya está. Entonces, no me vale que ahora diga Riestra, no, fue una chote muy triste, no, ya tomamos si no vale medidas, para nada. pero Si- llegaron si- tarde. si- Oiga, pero ¿cómo? Y Pero, dice o sea, punto de para salir a inflexión. decir eso, coño, para salir a decir eso, mejor no diga nada. Para sacar 5 comunicados, mejor saque uno y resúmelo, joder. Es que estamos otra vez con la burra al trigo. Es que es verdad, es que estos guiones se repiten y se repiten. Son como los partidos del Sporting. Venga, por favor. Por favor, que se ponga alguien ahí y diga, Vas a mire, acabar diciendo lo mejor que lo sentimos, jueguen, hicimos Celta. esto y esto. Mejor que lo jueguen. No, es verdad, es que es así. Es que para salir a decir esto, mejor no salgas y no digas nada. Coño, prepárate algo y tú, oiga, mire, lo sentimos y las medidas van a ser estas, de cara al año que viene. No, y lo sacamos tarde. No, coño, lo sacaste tarde para ver si recuperabas en 3 días lo que perdiste en 7. Y no lo recuperaste. Con lo cual te la comes. No nos van a Porque engañar. nadie de dentro A pensaba esta- que esto... a estas Porque nadie alturas de no nos va a dentro, engañar. ni nosotros... Eso está Pero claro. yo de verdad, yo nunca pensé que iban a ser 11.000 hoy, ¿eh? Yo pensé que iba a ser mucho más, el típico calentón y tal. Y ellos también pensaban que era el calentón. Y a medida que pasaban las horas y los días, y decían, hostia, ¿la taquilla qué? No, 2. ¿Cómo que 2? Sí, y online, no, bueno. Claro, no, por tal. eso Ah, dice por favor. Riestra que las decisiones no llegaron en el tiempo que tendrían que haber llegado. Claro, ya, sí. Pero otra cosa, y los seguidores del Deportivo fuera de zona de la grada visitante, de eso no hablamos. O sea, abro las ventas online para que por lo menos si no vienen los de aquí, que vengan los de allá. Sacaron un De buen eso no pico hablamos. con ellos. Bueno, pues nada. No, Claro, aquí, pues ya aquí está. el Entonces, problema de todo esto a es que medias genera todo. una gran desafección entre la gente y el club, entre el aficionado. Hay una brecha clara entre la propiedad y la afición y todo tiene que ver con otro año en el que no se cumplen objetivos y en el que el Sporting en marzo se ha quedado sin objetivos. Es que el Sporting, vuelvo a decir, es un equipo irrelevante en la categoría. Ya sabes que no vas a hacer playoff, ya sabes que no vas a bajar. ¿Qué haces en estos 10 partidos? ¿Qué haces? Y todavía venimos aquí a cobrar a la gente cuando realmente es un partido en el que el público puede ser ese factor clave que te puede hacer el segundo gol, que te puede apretar, que puede apretar al Depor, que te puede condicionar el partido. Bueno, pues la toma de decisiones no es la adecuada, seguramente en diferentes No hay por parcelas. dónde cogerlo, porque es que es una mala decisión económicamente y es una nefasta decisión deportiva. Sí, A porque... mí me dio mucha pena hoy ver el Molinón así, ¿eh? Me dio mucha pena, pero entiendo a la gente, perfectamente. Sí, no, entiendo a la gente, absolutamente, entiendo a la claro que gente, sí, respeto la decisión de la gente y porque, bueno, pues que porque además la gente... Y probablemente sea un punto de inflexión porque ahora no se atreva, ¿eh? Y aquí hay una cuestión, aquí hay una cuestión superior, Guisa. El aficionado del Sporting siente mucho más el Sporting que Orlegui. Claro, o sea, Orlegui claro, sí, entiende esto como... Como una empresa, y y lo normal. respeto, esto es una empresa, pero el Orlegui y el Sporting se enteró que existía hace 5 años. Entonces, bueno, aquí hay gente que sufre el Sporting, que su estado de ánimo de la semana depende de si el Sporting gana, pierde o empata. Entonces, yo creo que ese sentimiento hay que respetarlo también y que tienes que hacer un esfuerzo superior por rodearte de personas que te expliquen qué es esto. Y si estás rodeado de personas que no te explican qué es esto, seguramente estés mal rodeado. Entonces, creo que hay alguien en el club, dentro del club, que tiene que cogerles y decirle, señores, se están equivocando ustedes, que igual lo dicen y no les hacen ni puñetero caso. Pero por lo menos tener esa situación y esa valentía de decirles, señores de la propiedad, han hecho ustedes una gran inversión, pero en esto se están equivocando. Que alguien les ayude, que alguien les oriente desde dentro. O sea, tienen muchos asesores y creo que hay grandes profesionales dentro del Sporting. Hay gente muy profesional, muy Pablo, déjame un capacitada y segundo muy cualificada. que- Entonces, esa gente es la que tiene que ayudar en estos casos a la propiedad. Os voy a poner una voz muy rápida aquí desde la zona mixta que le meto el atraco a ver si lo conocéis. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a ver, aquí habla ya cualquiera. O sea, Mira. Pablo García Cuervo opinando del Sporting. Ah, coño, Rossetti, Ricardo. Porque quedamos, Pero, escucha, Ricardo, Para va lo a que estallar quedamos, la ¿eh? antena hoy. Pues hacemos una caverna, pon la ¿Viste? sintonía. ¿Viste? Estamos a punto, ¿eh? Tenemos que irnos a las 12. Escucha, menos mal que Mira, cobraban. No es un día. No es un día para empezar. Menos mal la que caverna. cobraban hoy. Vayamos, después de todo lo que ha pasado esta semana, no es un día para que hiciésemos caverna, ¿eh? Sí, porque igual, Pero bueno. igual nos tiran abajo la antena. Sí. Qué Nada, alegría, Ricardo. vamos O a sea, ver. eso todo Pero los que bueno. han pagado, ¿no? No, tú te has acreditado, tú no has pagado. Tú te has acreditado. Oye, Ricardo, cuéntanos No, qué yo piensas he de todo lo que venido ha aquí pasado con esta mis hijos semana. por primera vez al Molinón. Los he traído por primera vez al Molinón, a mis hijos, que no, Y no quieren aún volver, no conocía ¿no? el Vaya Molinón día. aquí vacío, pero no lo conocían con ambiente. Y la verdad es que es una pena porque parecía esto. Pues vaya el día de para FIFA, llevarlos no por un primera partido de vez. liga.
Ricardo, a macho, que tus tus hijos, hijos son Ricardo, mayores no, ya. no, has tenía que aguantado, haber sido otro Cuando día. coincido que estoy por aquí, coincidimos ya, que el ya. horario lo permita. Mira, vienen Navidades y nos lo pusieron el día que me iba. Oye, Ricardo, cuéntanos Pero bueno, ¿qué voy a rápidamente qué opinión tienes de todo lo que ha pasado estas 2 semanas en lo social. Pues que, a ver, ¿qué quieres que diga? Que me parece un error de no conocer a la afición del Sporting, pero de cabo a rabo, o sea, y de no dar marcha atrás cuando la situación ya estaba muy enconada, pues al final te encuentras con que el ambiente es como si fuese el del Villa de Gijón o peor. Es que yo he visto partidos de pretemporada en el Molinón con más gente y con más ambiente que hoy. Hemos hablado precisamente hoy del Villa de Gijón. Había colorido, pero si no, si esto pilla un Sporting Almería, aquí hay 8.000 y no se escucha a nadie. Me parece un error de cálculo. O sea, fin de Semana Santa, arrancando la Semana Santa con la cantidad de gente que va a venir, que va a estar en Gijón, sábado, 9 de la noche, ambientazo. Yo es que, mira, creo que lo ha dicho Borja, no lo he escuchado, pero creo que si el Sporting hoy llega al minuto 75 con 25.000 en la grada, 1-0 y esto no se escapa. Pues sí. Estoy convencidísimo. Hubiese marcado un gol o hubiese evitado el gol del Deportivo. Ricardo, un abrazo fuerte, gracias. Oye, que tengo que llevar a mis hijos a cenar y me matan. Hala. Venga, chao. Besos y abrazos a todos. Adiós. Venga, que nos vamos rápidamente a este Arquitecto Reguera, que tenemos que terminar a las 12. Ramiro Peluqueros, patrocinador del jugador con alma del Real Sporting. Brevedad, ¿le queréis dar el jugador con alma a? Yáñez, por volver de lesión y hacer ese partido. Otero por marcar gol. Pablo Vázquez. Hostia, me mataste. No, es que es así No, de triste. me mataste. No, es así de triste, es así. Tiene otra cosa no, pero tiene alma y le pone alma. Si todos le pusieran ese alma, y ya te digo, para mí el único jugador que rinde por encima. Desempatas. Yo al portero, Rubén Yáñez. Venga, pues Yáñez. Ramiro Peluqueros, patrocinador del jugador con alma del Real Sporting. Es que para Maese Yáñez es el mejor. El portero es el mejor del Sporting en todos los partidos. Para Maese, porque como es un poco vinagre. Pero es que es un indicativo. No, si el mejor del Sporting es siempre el portero, tenemos un problema. Gracias. Estás encantado, Esta semana voy a volver a llamar, el lunes a la caverna voy a volver a llamar a los resultadistas. Andrés Menéndez. A picar a la Llama puerta. a Andrés Menéndez. Voy a llamar a la puerta y voy a Ahorita, decir, Andrés, sí. vaya, coño, teníamos el mejor equipo, el mejor Te está 11 escuchando, que y sepas tal. que Bueno, siempre nada. nos escucha en el post, pero Menéndez, no tengo espacio porque quedan solo 50 segundos para las 12 de la noche. Que os mando a todos un abrazo muy fuerte. Borja, Maese, chao desde el Molinón, chao. Abrazo fuerte, buenas noches, chao. Tato, que nos vamos, el lunes más. El lunes más. Chao. Chao. Y Pablo, que nos vamos, que nada, que vente cuando quieras Ha sido un y placer. vienes a hacer aquí un par de Ha sido un trajes. placer, me lo paso muy bien y echamos unas risas porque al final esto es fútbol y hay que darle la importancia que tiene, aunque de lo menos importante, lo más importante es el Sporting para mucha gente. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Pablo. Y nosotros nos vamos, que se van a cumplir las 12 de la noche. Directo a Marca Asturias vuelve el lunes, como siempre, a partir de la 1:05 de la tarde. Que paséis una muy buena noche. Saludos a todos y todas.